abismo de la mierdez? ¿No lo he hecho el abismo mierdil aquí? ¿En serio? No lo he hecho el abismo de la mierdez, aquí no. Here. Look at all that spooky smoke around the ley line deposit over there. Could that be where the monsters are coming from? Looks like the Millelith have set up camp to deal with this. There's soldiers and fortifications everywhere. Yeah, let's fight side by side with the Millelith and send those monsters packing, just like old times. Then, we can focus on what to do about that weird deposit. Halt, you two. No, wait. Sorry, Gent. What the heck? Have you been doing night shifts in the Millelith while Paimon's asleep? I'm Feng Jin, leader of this. Our reports also list you as an honorary knight in the Knights of Favonius. Granted captain-level authority, but now that introductions are out of the way, let's get back to business. Wait, Kachin's here too? Huh. This situation must be more complicated. Lady Yuheng, as you predicted. Good work, Feng Jin. Good work, Feng Jin. Eres un sumil, Feng Jin. It's been a while, you two. Let me start by giving you a brief back. For many years, we're still eliminated. Yikes! And shouldn't you guys be called? Please don't worry, Paimon. Still, the long military action should be taken with precision. That makes a lot of sense. Sitting around. Yes, which is why. Ah! You're back early. Of the Knight of Favonius. Of the Knight of Favonius. Well, that explains why the ley line deposit is bright red. There was one just like it back then, too. Of the Knight of Favonius. La perturbación de la fuerza, la chetez, se manifiesta. La perturbación de la fuerza, la chetez. So to summarize, option 2. Understood. I'll need to contact Ningguang and request it. Hey, isn't this the perp? Sorry. But plus, so if you don't want... Meanwhile, I'll have scouts keep up... Of course, if you do... And once the ley line disturbance has been brought under control, I will review your record and compensate you accordingly. Paimon, too! Plus... That looks like determined... I like what I see. Yelan? Yelan no habla, tío. ¿Tenemos algo para poner de Skirk? Yo creo que no, ¿no? No tenemos nada para ponerte. ¿Qué hace el cadáver fantasmal? No, esto no. ¿Esto qué hace? Bueno. Pero vamos, que no te lo voy a subir. De momento. All things come to an end, even time itself. Ya te farmearemos algo, hija. De momento no te lo voy a subir. Keep your eyes peeled and remember. With that said, se manifiesta. I await... Yeah! We'll be back with good news for the both of you! La HT se manifiesta. Venga. Es el de Skirk este, ¿no? A ver si me da algo decente, por lo menos. A ver si me da algo decente, por lo menos. La sumez se manifiesta. Vamos, Lumin.
puntos, que es lo que interesa. A ver, ventaja y desventaja. Vale, por Furina lo primero. Vamos a ver. Na, 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 na. Sí, a ver si nos lo pasamos. Si no, pues lo intentamos de otra manera. A ver, vamos a hacer. Get to work! Rise with the sun! Light of the blazing sun! Hear the echoes of the valley! Fulfill our path! Let's light it up! Light it up! Grab from the sky! Pero vamos, que no me urge. Oyes. Si me chupas, di oyes. Ah, no, a ver si se porta bien. Y me da algo para Skirk. Dame algo para Skirk. Dame algo para Skirk. EPP Anime. Dice, ya estabas hasta el GTA, hasta los huevos. Hombre, EPP un poquito, Anime. ya te he dicho que iba a cambiar. Oyes. Oyo. Exacto. Si me chupas, di oyes. Sí, estaba un poquito cansado ya de jugar solo, ya he hecho unas cuantas... Me lo he pasado bien, ¿eh? Si no, no habría estado tanto, o sea, nadie me obliga. Pero me he acordado, digo, coño, digo, voy a aprovechar que no es muy tarde y voy a ir avanzando un poquito, ¿sabes? Y he visto que no tenía aquí hecho el abismo este de la Sume, digo, pues me lo quito de EPP encima. Anime. Dice, es una mierda. Me he equivocado y lo he vuelto a hacer. No, no quiero hacerlo. No, derrota no, me he ido. A ver, la Sume es esta. La Sume se manifiesta. La Sume se manifiesta. Crío no. Porque dicen que crío no. Pues ven. Y si no, nen. Que es chetilla, velocipedilla. Bueno, a ver si me lo paso, que soy... Yo soy muy sumir, muy sumir. Yo soy muy sumir. EPP Anime. Dice, yo ni hice el teatro de la sumencia y el abismo que no me importa un poquito. EPP Anime. Rise with the sun! Light of the blazing sun! ¿Tú que eres abismo master, chaval? ¿No has hecho el abismo? ¿En serio? Many great names echo! Let's light it up! Adventure time! Everybody stand up! EPP Anime. Commit to memory. Light it up! Pyroclastic surge! Pulsa el botón, dice. Yo lo pulso. Setil protogemus. Llevan las protos fáciles. Ay, físico, me cago en la puta. Podría haber sido crío, coño. O ataque, inclusive. Este pagaresa. Que no, desafiar de nuevo no, tío. Leave me en page. Sal de ahí, Najida. Bueno, sal. Venga. Vamos a por el tercer sumillo. El tercer sumillo. Voy a poner a Skirk, que está con pocha porque no tiene artefactos, pero bueno, sí se la presento a la humanidad. Voy a poner a Skirk. Por ponerla, porque no debe hacer ni 100 de daño la pobre. Está más pocha que pichorro. Get to work! Rise with the sun! Light of the blazing sun!
the echoes of the valley! Fulfill our pact! You two! Tight! Wrath from the Tía, como sky! se entiende sin artefactos, que la pobre. Que se pilla esto, Letting brave games echo! Estoy dando frío, cabrón. Te estoy dando frío, cabrón. Con Skirk pochas, pero te estoy dando frío. Hombre, ¿qué es eso? Oh, de vida. Caucho, muela. Pocho. Vaya poche de artefactos que me ha dado las 3 veces. EPP Anime. Dice, probad su poder, coño. ¿Por qué? Nah, este es el nivel mancos. Es el nivel mancos, Es el nivel mancos. Intento hacerle la pluma una vez, This domain is messed up. Which major historical battle do you think is being reenacted here? Mierdas de One where... artefactos. Totalmente. Ah, you're back. Literalmente, además. Insurrectamente. EPP Anime. Dice, Jonathan, el último boss no lo he podido pasar. No, no me lo creo. Incredible. No lo has podido pasar. Pues si eres un chetillo, velocipediño, insurrectillo, tú. ¿Por qué no? Which means you've weakened the ¿Qué te ha monsters as fallado el well. crío? Now any rank-and-file soldiers can comfortably fend them off. Why do you sound weirdly excited about this? Don't go getting too bloodthirsty. Oh, one other thing. We receive thanks to your moving forward, while the disturbance remains active. The Millilith will take care of any... EPP Anime. Anyway, Dice, oh yeah. ni con Skirk ni con Escofiar no las tengo subidas. Ya, eso me pasa. EPP Anime. Dice, Voy a intentar el nivel 4, pero como no los tengo equipados, en cuanto me maten me voy, ¿sabes? Pero vamos, que no... Peligrosa. Aquí ya cambia, ¿ves? Porque ya necesito 3 equipos, la gente aplaude... Bah, lo normal para un perro. A ver... ¿Cómo nos lo hacemos? EPP Anime. Dice, es la principal verdad. Sí, es la principal. Es la principal insurréctica. Pero no tengo, es que no tengo fuerza de daño para nada. Pero bueno, que no digan que no lo intento, pero que me da igual. O sea, aquí. Tiriquitao, tiriquitero. La Charlín que la tengo más pocha que Pichorro, la pobre, ¿sabes? Ah, mira, voy a poner a la Raiden por los loles. Y aquí, claro, aquí lo idóneo sería llevar... Bueno, es que no tengo a Escofier, con lo cual me da igual. Aquí no tengo a Escofier, o sea que me da lo mismo. Lo que aquí no tengo ningún healer, claro. Ese es el EPP problema. Anime. Dice, tengo miedo de ver qué pasará. Yo sé lo que va a pasar, que me van a crujir y ya está. O sea, es tan fácil como que me van a crujir y listo, ¿sabes? No tiene más misterio, ¿eh? No tiene más misterio que me van a pegar una crujida histórica. Pero bueno, que no digan que no lo he intentado, ¿sabes? Allá Capochaca, la pobre.
Senges que la tengo al 70 es muy sumil. Ganyu. No la uso, pero... Me van a crujir desde el gobierno. Me van a meter la crujida padre, pero vamos, que me da igual. O sea, yo ya tengo las protos metiditas en un cajón y es lo único que me interesa. La pluma para los plumeros. ¿Qué pasa? Ya están, ¿no? Porque me hace entrar otra vez. Empezar. Déjame en paz, ya empieza de una puta vez. Deja de torturar. Espera. Para. Me has cambiado el orden. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, la Virgen! Me ha cambiado el orden, tío. Me ha cambiado el orden. Y yo así no sé Anime. jugar. Dice, si no te lo pasa, no pienses nada que le den. Totalmente. Me ha cambiado el orden porque me ha puesto... Anime. Dice, eso me pasó a mí. Joder, porque me cambia el orden. Anime. Dice, vea el primer boss. Ya está. Es que si me cambia el orden estoy desnudo. Yo estoy acostumbrado. Yo sé que soy el más raro de Genshin y que no ponen el 1 al DPS. No, nunca. Yo lo pongo siempre en el 2. Y mucho menos en el 3, claro, lo voy a poner. Que es donde me lo habían puesto a Mahuika. Que da igual, o sea, no es la excusa... Stabilize! Bring it! Burn it down! Light of the blazing sun! Let the magic flames boil! Solidify! Let's light it up! Wrath from the sky! Quake! Order guide you! I'm going in! Let it brave King's echo! Light of the blazing sun! Let's light it up! Wrath from the sky! Bring it! Hear the echoes of the valley! This is order! Light it up! Rev the engines! Light of the blazing sun! Anime. Dice, Everybody stand up! Rise with the sun! millones de vida. Qué guay, no le pico nada ahí. Wrath from the sky! Letting Grave Games echo! Light it up! Que le den por culo. Que le den por culo y lo hagan los tryhardiles, mierditas. Que tengo mis protos felices. Vale. Ya lo tengo periciado, Anime. Dice, Yo lo tengo periciado ya para mañana o para cuando sea. Tengo aquí mi pericia. Y ya está. Y la gente aplaude. Y el evento este lo tengo periciado también. Y mis colegas, ¿cómo lo tienen? Mira, Juan, que es Jesucristo, se ha pasado el 4. El 5 no. Juan, que es Jesucristo jugando, que es hacer los abismos a una mano, el tío, ¿eh? Anime. Dice, otra cosa mariposa. Juan, que es Jesucristo, ¿sabes? Juanillo, el
el que trabaja en la estación, Juan, ¿sabes quién es? El Juan Antonio Calderón Ruiz, que se cortó el nombre a Juan. Mahuika C2, Citlali C2, Deya C6, Furina C2, y se ha pasado el 4, que ole sus huevos, que no le desmerezco ni mucho menos. Pero es lo que te digo, este tío se pasa a los abismos a una mano. Sí, ese. Pues este se pasa a los abismos a una mano, Juan, se los pasa a una mano. Siempre dice, bueno, este me ha costado un poquillo más, me han sobrado 40 segundos solo. Se pasa a los abismos a una mano, Juan, siempre. Siempre, se hace el suyo y el de su mujer, siempre. Se pasa a los abismos a una mano. Y se ha pasado el nivel 4 con 261 segundos, que no sé si es mucho o poco o nada, me da igual. Y es Juan, que es Jesucristil. Juan, que es Jesucristil. ¿Sabes? EPP Anime. Dice, no quiero ni ver ni gris, se lo pasa con los ojos cerrados. Con Mahuika, C2 y EPP Arma. Anime. Dice, C2 y armas. C2 y Arma, Mahuika. Y Citlali creo que también C2 y Arma, me parece. Y de ella C6. No sé si Arma o no, creo que Arma no, pero bueno, C6. Y Furina C2 y creo que Arma también. ¿Sabes? Tú fíjate, el mayor daño total, Skirk 2 millones y pico hizo de daño. Y Mahuika 5.127.000 en el primer boss. 5 millones. 5 millones hizo Mahuika. Lo cual no quiere decir que solo tuviera 5 millones, porque todos meterían. Bene, Citlali y Silonen también harían daño. Simplemente que el mayor daño total lo ha hecho Mahuika, que han sido 5 millones. Con lo cual mínimo tiene 8, ya te lo digo. Y Juan, te digo que se pasa los abismos a una mano, porque es que se los pasa, lo puedes ver que en su canal sube abismo 12 y tal. Y se los pasa con la gorra, los abismos, Yo pensé que Juan por lo menos el 5 se lo hacía. Que no le desmerezco, ni mucho menos. Esto es lo que te demuestra que Juan, que se hace los abismos a una mano, porque se los hace a una mano, no ha pasado el 5. No ha pasado el 5. Y tiene los personajes bien buildeados, porque los tiene el tío en un altar a todos. Los tiene súper bien buildeados. EPP Anime. Y juega muy Dice, bien. Juan es un pro. Juan es un crack. Con el abismo y estas mierdas es Jesucristo. Es Jesucristo, Juan. Se pasa el abismo a una mano, ya te lo digo, siempre. Siempre. Y el teatro de la Sumed, claro. Y aquí ha hecho el nivel 4. Ni siquiera el 5. Lo que es Juan, O sea, que no me lo pase yo el 4. Y por supuesto el 5 es normal. ¿Sabes? Con ninguna cuenta, porque todos sabemos cómo tengo a los personajes de mal equipados. Pero Juan, que es Jesucristo, tío, que se pasa el abismo a una mano, todos los abismos lo puedes ver siempre. Te puedes ir a su canal de YouTube y ver que cuelga los abismos a menudo y se los pasa con la boina, tío. Con una mano a la espalda, se pasa siempre los abismos, Juan. Es un chetil, o sea, es un puto chetil. Con los abismos y con el teatro de la Sumed. ¿Sabes? ¿Dónde está Mike? There's a kitty over there. What's up with you today? You feeling okay? We've been traveling all over lately, so maybe you've come down with something. That's it. We're getting Baiju to check you over. Juan se pasa los abismos a una mano. No, la Paimon sigue siendo Paimon. Yo no sé quién me había dicho, has cambiado la Paimon la voz. Mentira, sigue siendo la Corina. EPP Anime. Es la misma Paimon. Dice, también cuenta The las abyss is like the constelaciones y las world's armas. shadow. Sí, It's pero ya has always visto there, que tiene a and Mahuika it will C2 never con su arma, y a perish. Citlali C2 con su arma, y a Furina C2 con su arma. Y se ha pasado el 4 en 200 y pico segundos, que no sé si es mucho, poco o nada.
No tengo ni idea, porque yo ni me lo he pasado ni tengo intención. He hecho una intentona y ya me vale. Con el primer boss, con el primer boss me vale, Y ¿entiendes? sobre todo tiene magníficas manos. Sí, sí, no, el tío juega muy bien. Se le da super... Que ya te digo que se hace los abismos a una mano. Es que se los hace a una mano, ¿eh? Que no te engaño, que se hace los abismos a una mano, Juan. Se los hace con la gorra el tío. Siempre, el suyo y el de su mujer. Ala, pues ya me he hecho el abismo y el teatro de la Sumez. Y se los hace de una. Siempre full estrellas, claro, siempre. Por eso me sorprende, ya no el 6, porque el 6 por lo visto le costó hasta putupau llegar a las putas skins. A putupau, ¿sabes? Todos sabemos cómo lleva a los personajes, que es su trabajo, yo no le voy a cuestionar, es ballena porque es su trabajo, él invierte en personajes, son sus herramientas y si además le gusta llevarlos chetados, pues ole sus huevos, ¿sabes? Yo ahí no le voy a cuestionar, pero que todos sabemos cómo es putupau de ballenil y le costó pasárselo para conseguir las skins. Oh, you're looking for Dr. Baiju. He's resting today, but he said to send any patients to the back room. Pero contaba que el 5 se lo habría pasado seguro, vamos, se ha convencido lo que es Juan, ¿eh? Porque es que es Jesucristo. Yo a Juan en Genshin lo tengo en un altar a nivel tryhardil de abismos y sumeces de esas, ¿sabes? ¿Dónde está Baizu? Arriba 12 metros, que está en el tejado. Baizu, ¿estás en el tejado? Anime. Dice, se lo he currado, pero es ballenil, eso hay que admitirlo. ¿Quién? Juan, no, ballenil no es, ¿eh? No le mete dinero más que la vende. Lo que tiene una flor en el culo y le salen las constelaciones y las armas como rosquillas, que me alegro por él. Coño, una culebra muda, qué raro. Traveler, Paimon, welcome. What can I do for you? Ah, el putu. Sí, por eso, a ver, él, o sea, es ballena porque es ballena. Yo no sé si él no fuera creador de contenido si le metería tantísima pasta al juego. Supongo que no, no lo creo, no lo sé, no tengo ni idea. Pero que si él le mete tanta pasta al juego es porque siempre ha dicho que le gusta disfrutar y hacer mucho daño y porque es su trabajo. ¿Has visto sus personajes de Juan? No, en detalle no. No me he fijado, pero sé que los tiene súper chetiles. Lo he visto, que el abismo pasárselo con la gorra. She looks absolutely beat these days. And she keeps spacing out. You have to call her name several times before she snaps out of it. What do you think it is? Is she... Very peculiar. In all the time we've been acquainted, this is... Okay, Paimon does not like that expression, Baiju. It's not serious, is it? Complexion is good, eyes are clear, breathing is steady, pulse is strong. Physically, you appear to be in good condition, traveler. In theory, your energy level should reflect that. You should be feeling right as rain. Hence my concern. A clean bill of health is usually a good thing, but in this case, it likely means your situation is more No, porque el nuevo modo complicated. la gente ya pues lo esquipeará, harán las protos y fuera. Solo los más tryhardiles se encabezonarán en intentar hacerlo. Pero la mayoría de gente será racional y dirá, mira, que den por culo, cojo las protos y me voy a hacer el otro abismo o lo que sea. Porque la mayoría de esta gente, como Juan, que no, a lo mejor no se ha pasado la 5, porque es una locura, se hacen el abismo con las manos a la espalda, con lo cual no le preocupa. Se lo ha hecho el 4, se ha llevado su pluma, se ha llevado su mérito, que ole sus huevos hacerse el 4. Aunque según tu amigo el Tirichil, prácticamente todo el mundo se tendría que pasar el 4 con la boina. Cualquiera que haya invertido bien, que tenga los personajes bien buildeados y tal, el 4 y el 5 son muy factibles para cualquiera que sepa jugar bien, que tenga manos. Juan, según el Tirichil, se lo tenía que haber hecho con la gorra el 4 y el 5. El 6 ya no. Pero el 4 y el 5 se los tendría que haber hecho con la gorra a todo el mundo. Menos yo, porque yo reconozco que manqueo y que no tengo bien equipados a los personajes. O sea, es así. No tengo malos personajes, porque no son malos.
Pero los tengo mal equipados y soy consciente de ello. Sé hasta dónde llega mi sumez. No culpo a nadie. Physical Digo que illnesses es come muy with difícil para mí, detectable pero por lo symptoms visto that can también be para todo el used to mundo. diagnose, medicate, and cure the Entonces yo sé hasta condition. dónde llegan mis But posibilidades. afflictions of a Lo he non-physical intentado. nature, they No he fall pasado el primero, ¿para outside qué a voy a intentar doctor's los realm otros of dos? No entiendes, no expertise. tiene sentido. Y no es que me haya FP Anime. quedado... Dice, y yo que lo tengo al 80. Y no es que me haya quedado ahí, joder, ha sido por los pelos. Con 3 segundos más la había matado, pues lo habría reintentado. Si hubiera sido así, que me hubiera faltado un hilo de vida, le habría dado un segundo try, pero me faltaba el 20% de vida del bicho. O sea, no lo voy a volver a hacer, es una estupidez. No, no tiene sentido que me encabezonen a hacerlo, ¿sabes? Por una pluma de mierda, que se la metan por el orto. No entiendes, o sea, pero que me da igual. O sea, Huh? What do ya te you digo mean, que prefiero disfrutar non-physical muchísimas nature? otras cosas que me ofrece el juego, aparte de la mierda de los abismos y esas cosas. Cada cual que disfrute lo que quiera. Es lo que te digo, si a la gente le gusta pasarse las horas entre cuatro paredes farmeando artefactos para tener los artefactos perfectos, solo es sus huevos, me alegro mucho por ellos. Yo prefiero tenerlos pochos, pero suficiente para que no me mate el gilichul de turno haciendo las diarias o la misión de historia o lo que sea y ya está. Y con eso soy feliz. Y fuera. Llámame manco, llámame casualín, llámame lo que quieras, vale. Pues sí, a mucha honra. ¿Y qué? Curses, dark magic, it's hard to say. It could just as easily be a simple case of mental fatigue. El Genshin nunca ha sido un juego tryhardil. Lo han ido tryhardeando a cuenta de los mini-minis tryhardiles que quieren tryhardear el juego. Y el target de Genshin nunca ha sido los tryhard, ha sido general, todo el mundo. Y ahora cuanta más gente mejor. Y así lo han hecho bien. Y así han llegado y llevan 5 años muriéndose. Desde la 1.1 se está muriendo el juego, según dicen. Llegando a millones y millones de gente y, bueno, dando mucho. Todo el mundo conoce Genshin Why Impact. don't you rest here for a Aunque no lo bit? jueguen. A cualquiera que le preguntes le suena, saben qué es. Ah, un jueguito FP de esto Anime. de Dice, dibujitos. prefiero a perder el tiempo cogiendo flores en el Toferin de mierda que perder el tiempo intentando hacer el nuevo modo. Hombre, ya te digo. In the meantime, Chongsheng and I No te will quepa review duda. the relevant literature for afflictions Y en that el propio present with Toferin mental igual. O sea, fatigue. que le den por culo a los abismos y a esas mierdas y a los hologramas, que los haga el que le gusta. Yo prefiero, como tú dices, ir a coger flores o lo que sea. Me da igual. Oh, must be a rare condition if not. Well, all we can do is take their advice. Just get some rest. Paimon will be right. Descansar. Se te es descansir. Joder, qué sensación más guay, tío. Traveler! Traveler! Rise and shine! Time to wake up! For once, you're making Paimon look like an early riser. It's already afternoon. Hopefully all that sleep did you some good. Feeling a cut? What? Did you scratch yourself in your sleep? Nope,
Nothing there. Wait, did you have a nightmare? Okay, don't panic. Paimon heard that dreams tell us what we need by showing us the opposite. So, if you had a nightmare, maybe all you need is something to cheer you up. EPP Anime. Dice, se le cambió la voz. No, es Paimon, es la de siempre, es Corina. Es la misma Paimon, no la ha cambiado nada. Estará catarrada o algo, pero es Paimon. What? So, in this dream, you were trapped in a weird place with thick fog everywhere. Oh. Okay, well, that's a new one. Are you sure it was a dream? But then again, you woke up right where you went to bed. And you were definitely in a deep sleep this then. No, it's decided. Decía que se iba a ir ella, no la echaron. Ella decía que se iba a ir por lo del Kimmich de mierda. Paimon will beat him up. Pero no se ha ido. Lo dijo extraoficialmente en un podcast o algo, yo qué sé. Pero que yo sepa no se ha ido porque está su voz. Then we can beat him up together. Something is missing. Cara de cuando salió Skirk. Did you just say something? The flesh remains whole, but the soul is incomplete. Left unresolved, the mind will wither away along with it. Anda. What the? Wait! Paimon remembers you! Your child's master! Skirk? Right! What are you doing here? The last time we saw you was at the Primordial Sea in Fontaine, right? But then we left and never learned where you went after that. Child's been looking everywhere for you, by the way. What brings you to Wanmin Restaurant of all places? You came here looking for us? And were you the one behind that hocus pocus just now? Tell me, what is it that you saw? Tight-lipped, huh? I suppose that's fair. Es bonita, la muñeca de Skirk. You. I'll take a glass of wine. Oh, of course. Coming right up. We make this one in-house. It's not too strong. Enjoy. Chef Mao, I'll take a grilled tigerfish over here. Coming right up. If I knew we'd be this busy, I wouldn't have approved Shenhe's vacation. At the end of the day, what happens to you is of little consequence to me. I'm not here to try and win you over. Trust me or not, the choice is yours. If you want my help, now's the time to speak up. You have until I finish my drink. I was investigating an abyssal disturbance in the area and happened to notice you. Part of your soul is damaged, and the wound bears traces of abyssal corrosion. Need I say more? Neither of those things sound good. Well, should we trust her? She mentioned an abyssal disturbance. Maybe that has something to do with what's going on with you. But we could always find a different expert on the abyss to help. Yeah, and that thing she said about your soul being damaged is scaring, Paimon. Definitely something we should fix. Skirk's an interesting one, that's for sure. But from what Child's told us... 1, 2, 7, 10. That'll do. Well, have you made up your mind? So, that's all we know, Miss Skirk. Ma'am, can you help us? So, you couldn't disperse the fog. I understand. Come find me in the Guili Plains when you're done here. Oh, and I left cash for the drink on the table. Settle the bill for me, will you?
Oh, okay. Huh? She disappeared! Wait, hold on. You overpaid. Here's your... Oh, no. This includes the drink, so it should be the right amount. I didn't think you two ordered a drink. We didn't. It was that lady who came and sat with us, remember? You brought it out to her yourself. You sure? I could have sworn there were only 2 of you at that table. What? What'd you put in that dish, Chef Mao? Some kind of hallucinogenic mushroom? You got them seeing things. Seeing things? Wait, so neither of you noticed her? Young lady? About this tall? Where... Oh, now you mention it, that vaguely rings a bell. And it looks like I did open the wine jar, so... Coming! Okay, what was going on there? It's like they didn't remember Skirk being... Even Paimon was half convinced we hallucinated the whole thing. But that Mora she left for us was definitely real. Oh, this whole situation is giving Paimon the creeps. Whoa, what are all these... Oh, looks like they're collecting something. Oh, let's go check... Get to work! Hear the echoes of the valley! Burn it down! Light up the blazing sun! Incinerate! So, this is what... Yeah. From the moment they are born, all beings with great power have an impact on this world. Even if their body is sundered and their soul extinguished, their influence remains. Gods are the most common example of that. The remnants of gods who fell thousands of years ago remain buried deep within the earth, carrying within them a warped will and a dark. Together, these remnants form what you call god remains, and it appears that some of those sealed here were dug up and removed. There are traces left, but they're fading fast. What are you doing? ¿Qué haces? Qué chetil. Skirk, ¿qué haces? Estoy un soplamocos. Estoy un soplamocos, Paimon. Nothing. Just wanted to make sure you were... real? Anime. Dice, le va a tirar la nueva. Anime. Dice, ja. Es bonita, la muñeca de Skirk. Me gusta. She's definitely not a ghost traveler. ¿Qué Paimon hace, poked her, dice? and she's solid. Your life hangs in the balance, and that's what you're fixated on? Strange set of priorities. It was just a trick to avoid being perceived. If someone notices me, those memories are erased. Simple as that. Unlike you, I have no desire to establish a connection with the world. The weak and the lowly have no right to remember me. They're lucky they only have a few missing memories to show for it. Qué chetín, ¿no? Dice, a diferencia de ustedes, no tengo intención de establecer ninguna conexión con el mundo. La gente ordinaria, débil y sin poder no merece recordar mi existencia. Tienen suerte de que solo hayan perdido algunos recuerdos. Now, can we please get back on track? Okay. Where were we? Right. The god remains. So, basically, there's now less of them here than there used to be, right?
our experience, God remains are 100% bad news. Maybe it's a good thing by human standards, but power doesn't come from nothing, and it doesn't just disappear for no reason. The remains aren't just gone, they were taken. Very clever, Traveler. You aren't the only one who had something taken from you. There are victims like you everywhere. The only difference being, you can speak, and the remains cannot, so it went unnoticed. Something similar happened in Sumeru. Within the span of one night, countless consecrated beasts were slaughtered, and a large amount of the god remains buried in the desert went missing. Of course, god remains are just one of the targets. The culprit is chipping away at sources of power all over this world, including the Stella Fortuna above. Wait, you mean the stars? Mm-hmm. 42 of them have died out in the past few months alone. In Conria, people believed that powerful individuals have corresponding Stella Fortuna. Even should that individual fall, their Stella Fortuna would not disappear, but gradually evolve into a new constellation. Las Stella Fortuna son las constelaciones, es verdad. Yet now, stars are disappearing from the skies entirely, and it's not hard to deduce what's happening to the power they contain. Something has been leeching power from this world, like a parasite steals nutrients from a host. And now, it's no longer satisfied with the remains of the dead. It wants you. This time, it only took a fragment of your soul. But next time, there's no telling how far it could go. No one knows. All I know for certain is this. Getting back what you lost will not be easy. Cómo me molan los efectos cósmicos en las piernas y en las manos, es sensacional. Considering how much power this entity has stolen, it must be a god-level being by now at least. But that's not the real concern. Souls are fragile things, and yours could easily be crushed if you go up against it. So you're gonna help us, right? Paimon es genial, me encanta. We're going to help each other. You are my ticket to uncovering this thing's true identity. Well, great! You seem super strong, and you know a lot about the Abyss, so Paimon will take it. Don't get all mushy on me. All I'm doing is helping you get back to normal after a sudden crisis. And I should warn you, getting mixed up with me can have unforeseen consequences. We're on very different journeys. You don't want to be in my debt, trust me. You help me uncover the truth behind this entity, and I'll help you recover what you lost. This is a transaction, that's all. You would do well to remember that. Now, come along. Yeesh! You'd think she'd be a little friendlier since she's agreed to help us. But nope, she's just like when we met her in the Primordial Sea. So, well, whatever. If that's how it's gonna be, then she doesn't deserve our friendship. What she does deserve is a super embarrassing nickname. Ah, Paimon's got it. Frosty the Lavender Melon. Serves that ice queen right. Ahora le aparece detrás, ya verás. Anyway, the important thing is that we get that piece of your soul back. So, let's follow her and see what sort of plan she's got. Calavanda granizada. Se la ve tristona la viajera, Hostia, qué miedo. Whoa! This place is way bigger than Paimon expected. Where are we? This is where I live. I suppose it's the closest thing I have to a home here. It is. I brought you here because time flows differently in this place. I don't know how much Ajax has told you, but when he fell into this space, I mentored him for 3 months. In that time, only 3 days passed in the outside world.
Ajax? Oh, right! That's child... So, a month here is equivalent to 1 day in the outside world? Esta parte es lo más coñazo. That should mean we're safe from that power-hungry soul snatcher for now, right? Yes, well, I didn't bring you here just to show you around. In the outside world, the Traveler could be attacked at any moment. But coming here has bought us quite a bit of time. Now, we just need to figure out how to investigate that place you saw. The one full of fog. Both your description and the abyssal disturbance I felt point to that space having some connection to the abyss. It could even be a domain similar to this one. The thief who stole that fragment of your soul is hiding there. But the abyss is a chaotic and turbulent place. If we want to pinpoint their location, we need to see what that space looks like without the fog. Abyssal power can grant a special form of sight. Have you ever wielded abyssal power before? Okay. Do you plan to learn? That tracks. All the information you have suggests the abyss is something sinister, and that abyssal power is a wild and dangerous force that always spells disaster. And you're saying that's not true? Depends on your perspective. Floods and hurricanes take countless lives too. But if one day you gain the power to control them, what was once a calamity is now just another tool in your arsenal. I'll respect your opinion, though. Just means we have to turn to the second best option. A little abyss crystal that contains my power. Wear it on your head, and we'll be able to perform dream mirroring when we fall asleep. Dream mirroring? It means experiencing whatever the other person is dreaming. Everything they see, think, and feel. Since you haven't studied the art of using abyssal power, and have no plans to jump in the deep end right now, I'll have to do the investigating for you. With dream mirroring, every time you slip into a deep sleep, I'll see with my own eyes whatever scene plays out in your mind. Then, I can guide you through the dream environment, and we'll take back what was stolen from you. Huh. You make it sound so simple. Tough to say. This is an unprecedented situation for both of us. Even assuming we do manage to find where this entity is hiding. Like I said, getting your soul fragment back won't be easy. To play it safe, I need to give you some special training first. Wait, you're gonna teach her some of your martial arts? Does that mean the next time we see Child, we have to treat him like our senior? Do as you want. For my part, I don't see you as my disciples. EPP Anime. Dice, lo estás leyendo. Hombre, claro. You're already a pretty good fighter. All I'm planning to do is build on your current skills and train you for the specific scenarios that I think we might face. En las demás veces sí, pero la primera vez me leo hasta las comas. But that's enough talk. If you're ready to do this, then come with me. Time might be more lenient here, but that's no excuse to waste it. Oh, she moves fast. Paimon can hardly keep up with her. So, special training, huh? Kind of a rare opportunity. The last time something like this happened was probably anti-Raiden Shogun training, right? Oh, feels like a lifetime ago. Skirk seems pretty strong too, though. Remember how she said that the all-devouring narwhal was just her master's pet? Ready? Bring it on! Your training will be split into 3 stages. Testing your blade work, elemental abilities, and reasoning skills. We'll start with blade work.
You're no rookie in this area, so I won't bore you with the basics. During your long journey, you've no doubt sparred with a lot of talented sword fighters. Consciously or not, you will have picked up all kinds. You bet. There's Kaya, Master Jean, Kuching. Oh, and Kazuha, Ayaka. Yeah, we've met sword masters like you in every nation we... You sparred with a bunch of them too, right? Nice to know it's all gonna come in handy. Don't get too smug. In sword fighting, techniques alone are not enough. You need a cohesive system to bring it all together. A style or school of fighting. To use the human body as an analogy, your style is your skeleton, the foundation, the framework. Techniques are the muscles and other flesh attached to the bones. This is where your strength comes from. Improving your sword fighting is like growing that body. If your frame got bigger and taller, but you didn't add any muscle mass, you'd be weak and flimsy. Then again, if you packed on pounds of flesh without a big enough frame to support it, you'd end up bloated and unwieldy. You need to do some introspection. Take a good, hard look at your past experiences, and figure out which parts of what you've learned are just techniques, and which parts can be used to form your own system of blade work. Only then will you get the full utility out of all your thoughts and observations along the way. Only then will every strike you deliver make perfect sense. Wait, is that it? Paimon thought you were gonna teach her some cool new moves. Like, when you... One day, you'll reach a new level of power where you realize that even that's as basic a trick as any other. But right now, our sword styles are so wildly different that teaching you mere techniques is pointless. There are no shortcuts in the pursuit of power. Failure is your best teacher, and rigor is your coursework. That's all I have to say. Time to make a start. Train until you're satisfied with yourself. Now focus. Destroy the crystal columns as swiftly... 1715 ataque. A ver si cuando acabemos el entrenamiento hemos subido 1 o 2. Porque no he tocado nada, ¿eh? Lleva la tubería, los artefactos random que lleve, vale. 1715 de ataque. A ver si queda... Voy a hacer una captura. Por si cambia alguna característica, a ver si cambia luego el ataque o la defensa o algo, ¿sabes? A ver si cambia algo después de que entrenemos. Como pasó cuando hicimos con Almacén lo de chupar la cápsula esta de poder y nos subió un 1% el ataque. ¡Qué cheto! Ah, está hecha súper As you pocha, can. hombre. This is making Paimon's head spin. 900 fragmentos cristalinos, en serio. Stay calm. Use your head. You have to keep it together.
Toma ya, HTTP. This moment will be frozen in time. Cut to the chase. Consider a moment of true mastery that you've witnessed in another person, and ask yourself, what lies beneath the surface? What's their guiding philosophy? What's their state of mind as they maneuver their weapon? Now take that and practice it right away with speed, skill, and strength, over and over, until your hand is one with your mind. Step on up! Dance with the waves! El cazuelo, chaval. Wow, qué chetil, chaval. Pobre Paimon. Mira, como el libro de la Miko. Qué chetil. If you start to tire, empty your mind, but do not stop. Stay in that frame of mind as you keep up the fight. Get rid of all redundant movements. Imagine your sword is an extension of your own body. 'Twas on a deserted, moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Rain Cutter! Feathers fleeting wet, the white heron treads water, a sight without flaw. Master of Inazuma Kamisato art Tachijutsu. HTTP, toma ya. Huh. Looks like you've made some real progress. That concludes your training session. Awesome! Paimon knew you could do it! Se me ha cambiado el pelo, ¿no? La viajera tiene una melena como rara. How do you feel? As you should be. Time flies when you're training hard. You've actually been going for several days now with no rest. Yeah, meanwhile, Paimon's had a whole bunch of naps, but... Go get some sleep. I'll be doing the same very soon. Let's hope you see that foggy place in your dream, so I can get this investigation over. Ahora ya no, ahora ya ha recuperado su aspecto de siempre. Ha subido el ataque de 1715 a 1729. ¿Lo ves? Ha subido el ataque, chaval. Casi 15 puntos. No es una locura, pero bueno, son 15 puntos de ataque en una sesión de entrenamiento. Teníamos 1715. Anime. Dice, sí. Casi 15 puntos ha subido. Con la cápsula de sabiduría subió un punto. Dice, te bufearon. Con la cápsula de sabiduría que tomamos en Sumeru, aquella con almacén, nos subió un punto el ataque. Uno, literalmente. O tres. Uno o tres, no me acuerdo. Sometimes you have to practice a single movement 1 million, maybe 10 million times before the breakthrough moment comes. Nothing in the outside world can help you in this process. The most important thing is to remain patient. Es más bajita que Skirk. Yo pensé que eran el mismo modelo. ¿No? Es un pelín más bajita, ¿no? Anime. Dice,
Uno. ¿Uno qué? Ponte la diadema esta skirkiana. Oye, te la podían dejar para siempre, ¿sabes? Y que la pudieras llevar. Molaría que te la dieran como, bueno, como accesorio, ¿sabes? Como un recuerdo. Hostia, un gamusino, chaval. Sí, al gamusino. Skirk, why are you skipping classes again? We've talked about this. 'Cause he's a crabby old man, and he's a boring old man. I don't like going to his classes. Excuse me. You shouldn't talk about your teacher like that. It's very— All right, let's not get into a big fight about this. Skirk's learned what she needs. There's no point forcing her to sit through more classes if she doesn't want to be there. But I'd still love to hear about what you got up to yesterday. I went diving, and I saw this huge fish. I never knew they could get that big. It looked kind of dumb, though, with that stupid big fat head. I tried to shake its fin. Oh, and today, I'm gonna go to that prairie up north. There's supposed to be this giant bird there that can spit fire. I bet— Then I suppose your old dad should get one as a pet, too. Otherwise, how are you going to hear me call you for dinner up there in the stars? When it's time to eat, I'll come back on my own, Zilly. Anyway, gotta go. Bye, Mom. Bye, Dad. Wait! Put on a coat at least. You'll catch a cold. I'm talking to you, young lady. You spoil that child, you know. Ever since that merchant ship arrived, she practically lives outside. Always going on about exploring the beyond one day, whatever that— let the kid do what makes her happy. Besides, we both know you're all bark and no bite. Come on, our little adventurer is going to be hungry when she gets back. Let's get started on dinner. Si me escuchas, dichufa. EPP Anime dice: Hombre, Mickey. The stars shimmer high above. But what lies beyond the stars? Mountains as far as the eye can see? An endless snowy plain? Or maybe buildings taller than the sky? I can't be the only one asking these questions. The universe is fascinating. If only I could meet some other— I'm sick of being a kid. There's so many amazing things out there, and I'm ready to see them all. But for now, I'm starving. Better get back.
anime. Dice, Mickey Quechetil eres con 2 pares cojones XD. Don't let a single one of them get away! No, please, spare the children! Stay back! They're coming! Run! Eliminate the threat. Take them down. Don't be scared. This way! We'll never make it! Fire. There's fire everywhere. What happened? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? I told you we shouldn't have trusted these outsiders! Why are you doing this? What did we do to deserve this? We welcomed you with our finest food and drink. Showed you the best our home has to offer. Gifted you cloth dyed by our own hand. Run! Save yourselves! Captain, Zone 3 is clear and we have Zone 2 surrounded. Begin extermination. Remember the orders from upper command. No one is to be left alive. Rest assured, sir. We have enough munitions to annihilate these savages and burn their entire civilization to the ground. Good. The only ones who put up a real fight are that man and his wife, correct? What's their status? We shot the man in the ankles and the wife broke her wrist attempting to fight back. They won't be doing much more fighting. They're holed up in their home for now, but they won't last long. To prevent them from making some kind of last stand, we're planning to clear out the other zones first so we can send a... Well. Turns out some of these beasts do know how to use their claws. Let them cling to what's left of their lives for a little longer. Once the other zones are cleared, I'll cut off their heads myself. Mickey, wait. Skirk, you're De eso alright! no hay duda. Thank heavens! I'm so happy to see you, sweet girl. But you need to go. It isn't safe here. They'll be back any second. What happened? You're bleeding a lot. Dad, This is the place. Alert all units. Prepare to surround. Run, Skirk! Run as far away as you can! Don't trust anyone! Your dad and I, we're not afraid to stare death in the face, but we need you. My clever girl, so curious. You're already so brave. Whenever you miss us, just play this song. XD. FB anime. Remember, ¿Qué te parece life is a Sumillo? gift. Don't let darkness claim it. Break down the door! Look what we have here. You! Stop singing! Shut it! I said shut it or I'll make you! Qué bonitas las piernas y efectos de este arte. Qué brutales. Oh, you're awake? I found a few clues while you were asleep, but it's only a start. Now, time for the second stage of your training. This time, the focus is elemental energy. Come find me when you're ready to begin.
ver si sube la maestría elemental o algo, ¿sabes? Ahora. 33 de maestría tenemos, Man, staying in the abyss feels so surreal, don't you think? No day and no night. It's like time hardly exists. If we weren't careful, well, except for the fact that Paimon still gets hungry like clockwork. You go do... The way I see it, the pursuit of power is divided into 3 stages. The first is mastering the use of standard weapons. Next is learning how to harness natural energy. And after that, you're free to challenge even higher dimensions. The natural energy of Tevat is, of course, elemental energy. But that's not my area of expertise. I draw from it abyssal power, yes. Also known as the power of the Void Realm. My master, Sirtologi, is a true expert in that area. After all, he was one of the group of 5 that infamously stole the all-encompassing power of the Abyss. The elemental energy of Tevat, on the other hand, is derived from the power of the Light Realm. These 2 forms of energy exist in direct opposition to each other. Suffice to say, there's not much I can teach you this time. A keen observation, traveler. Call it respecting local norms. The Abyss stands in direct conflict with the will of this world. So, to make my life easier, I disguise my power to make it appear cryo-like in nature. O sea, que no es crío, es poder abismal con aspecto kriil. Es como HTP, pero sin gafas. ¿Sabes? It's a technique I learned from some Conrian ruins, known as the 7 Shifting Serpent. If you ever change your mind about delving into abyssal power, I can teach it to you. Serpiente heptamórfica. So I've heard. You seem to have a knack for removing abyssal power. Ahora me entero. Pues hay que leer, tío. Por lo menos la primera vez se lee. Y más de un personaje nuevo. Y del lore historil. But is purification really what's going on there? Like I said, power does not simply disappear. Just thinking out loud. Let's focus on your elemental training. That's what's gonna help us if the situation gets tricky. True growth comes from adversity, but only if you make the choice to pick yourself. So, it's time to push yourself to the limit, and then keep pushing. This is the only way to advance at pace. Use the power of Animo to clear the field as fast as you can. Espera un momento. Vamos a ver las estadísticas que tengo ahora. Ahora me la han puesto a Nemo, Windblade! Windblade! Be gone! Windblade! Windblade! Observe your surroundings. Look for things you can use to tilt the scales of success in your favor. Prepare to be blown away!
anime. ¿Qué has dicho? Use the power of Hydro to destroy the spikes. Water jet! Faster! Don't give them a chance to strike you. You need to be quicker than you were in your dream. You can't afford another injury like that. Water jet! Go! Water jet! Go! HTTP. You need to understand what makes you special. The ability to wield elemental energy without a vision and switch between the elements at will. Estaría guay que pudiéramos cambiar de elemento, ¿no? Sin visitar estatuas de los 7 de ahora en adelante. De alguna manera, ¿sabes? It means your aspirations need no approval from the gods. Your power is not bound by the rules of this world. So be bold. Do not be afraid to chart your own path. Anime. Dice, estaría bien. Hombre. Que hubiera una combinación y pudieras cambiar de elemento, ¿sabes? Pues a lo mejor, qué sé yo, L1 y triángulo para cambiar de elemento. Estaría guay. Very good. It seems you've reached a deeper level of connection with the elements. Long enough for you to lose yourself in your training, which is a good sign. Relentless practice with the elements has drained all your strength, but it's also what allowed you to make progress. Get some rest. When you wake up, we'll proceed to the final stage of your training. Ha subido la maestría elemental, teníamos 33. Han subido 15. Han subido 14 de ataque y 15 de maestría, chaval. Qué chetil. ¿Ves? Yo me fijo en esas cosas. Mucha gente no. Es chetil. What is the secret to power? Longing. Hatred.
self-preservation. No, it is fear. The fear of losing those you love. The fear of watching your home burn. Fear of loneliness. Fear of death. Fear is the source of evolution. It forces humanity to adapt to their environment and overcome hardship. It is in the process of prevailing over our fears that fear is now part of you. It calls on you to evolve. Por Skirk. Any minute spent missing home is a minute wasted. Practice your sword work instead. Do not make me tell you twice. But, Master, I can barely lift the sword anymore. If I keep going, I feel like my wrist is going to break. So it has not broken yet. Then pick up your sword and keep practicing until it breaks. I want to hear the cracking and splintering of bone. After all, bones can always be reset. Good Skirk. Once again, you survived. How do you feel? Cold and pain. These are signs that you are adapting to the abyss. Each time the flesh is torn and the spirit crushed, each time you claw back from the brink of death, you become stronger. I now understand why these people sought to destroy your homeland. Your potential goes beyond even what I could have anticipated. But you still have much to learn in your pursuit of strength. Your mind is rife with distractions. From now on, I shall show no mercy in your training. You must learn to shut out all the pointless emotion, crush the self that makes you weak, and become master over your physical form. Get up, Skirk. Wipe the blood off your face. Cut away the rotten parts of your flesh, and mend what is broken. Then take up your sword. Yes, Master. Hopefully you got some good rep. Skirk said to tell you that she's ready to start the final stage of your training whenever you are. So, want to head over now? Or did you want to wait a little? From your training so far, you have gained a better command of the sword, and more control over your elemental abilities. That's only part of it. Experience is the real teacher. Your journey, the friends you have made, the dangers you have faced, these have taught you more than I ever could. Now, it's time to focus on how you react under pressure. You must be able to think rationally, even in unpredictable combat situations. To simulate this, I'm going to attack, and you're going to block. Ready? Not bad.
That defensive stance looks near unbreakable. Just like your brother. Oh, that reminds me. You still don't know what happened to him, do you? Que chetil, que nos habla aquí del sumillo. Del sumillo insurrectillo, la waifulilla. Qué waifulítica es, coño, aunque tú digas que no, Qué ojos tiene. Setillas Skirk. Un golpe bajo. ¡Zas! Estaba claro. Que te iba a tomar ahí el asalto. Hey, no fair! That's cheating! Claro, en eso consiste. Golpe bajo chetil. You think every opponent has the same moral code as you? You can denounce their deplorable methods all you want. But only if you live to tell the tale. The dead don't get to complain. Strong emotions will always arise in combat. Anxiety, anger, fear. But a true warrior is never at their whim. Only how amusing. Almost sounds like you think you know me. But you don't. You can choose your own path. We are not the same. Let's begin. Try to use reason over emotion. Make the most rational and advantageous decision in any given moment. This is your final training session. Look alive. Same drill as before, but this time I'm going to interfere. Hold your focus. Se apunta como el culo la pistolita de agua, macho. Not bad. Better than I expected. El CTP, toma ya. You're getting the hang of it. The first step to controlling your emotions is controlling your mind. You want a unified train of thought. It all comes down to focus. EPP Anime dice, ¿qué pro? Hombre,
Es chetilla la viajera, chaval. Your mind is rife with distractions. From now on, I shall show no mercy in your training. You must learn to shut out all the pointless emotion. Crush the self that makes you weak, and become master over your physical form. Stop. Let's pause here. One look, and I can tell your mind has wandered. That's to be expected. There's a limit to how long a human being can concentrate on one thing. Staying calm and focused sounds simple in theory, but in practice, it's more demanding than sword work or elemental abilities. Get some rest. No point training further if you're already dead on your feet. Like I said at the beginning, the only goal of this training is for you to reach a point that you're satisfied with. You managed to push past your limits, which is a good start. You can be proud of that, and sleep well knowing that you've earned it. Cofre tío. Creo que no ha subido nada más. Me da insignia hidro y no me la da piro, yo qué sé. O una de cada color. Doctor Duras. Hombre, Doctor Sumil, chaval, de los Sumiles de California. Like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Doctor Duras. Dice. Momento que sin ti. Doctor Duras. Dice. Echetepec momento. Hola, Doctor Sumillo. Doctor Sumil. Dice. Hombre, Doctor Sumil. Si me escuchas, di chufa, Doctor Sumillo. Si me oyes, vamos, no si me escuchas. Si me oyes, di chufa. Doctor Duras. Dice. ¿Y qué pasa si te oigo, pero no te Skirk is escucho? amazing. She faced down that terrifying giant and cut its head clean off. Doctor Duras. Vale. Dice. Hola, EPP. Oh, she got hurt though, didn't she? I heard it was pretty bad. Yeah, well, that's a given. But the moment she was on the mend, she got right back to practicing her. I heard Master suffered a grave injury once too. Lost an arm and a leg and still came back stronger than ever. Incredible. I wonder if I'll ever reach their level. They're always... Pathetic. You're not even trying. You're so much weaker than you think. Skirk, have you become a positive light in this world? Do you even remember how many of us perished in that fire? How many bodies were left to rot on the scorched earth? Keep your gaze fixed on your blade. You don't deserve to rest. I have so many questions. I just want to jump in a spaceship, explore the whole universe, and get answers from the stars. I just need to wait till I'm grown up. Then
Es la legendaria de Skirk. Sí, señor. En una nave espacial, chaval, y la gente se raya por la moto de Mabuika. Y esta habla de naves espaciales, la Skirk de niña. Now, you must bid farewell to who you were in the past and become someone stronger. Run, Skirk, run! Only death awaits us here. Keep running. Como he hecho yo con las protos, he cogido las protos y he salido corriendo sin mirar atrás. Qué chetín. EPP Anime. Dice, ¿y yo? Let's see here. First Hostia, things Alice. first, you need a new identity. Going around telling people you're from somewhere beyond the stars won't do, now will it? How about saying you hail from beneath the earth instead? O sea, es otra descendida como nosotros. Bueno, no es descendida, pero es de fuera de Teyvat, estaba claro. As the Conrigan saying goes, venturing out into the universe and down into the abyss are the same in that both are braving the dark unknown. EPP Anime. Dice, no sale. Well, I'm a visitor on this planet, so I'll follow the rules. Ah, splendid. That saves me quite a bit of trouble. Let me offer you a piece of advice in return, although it might not be what you want to hear. Estás tomante. I know the pursuit of strength is important to you, but taking a moment for yourself every once in a while is never a bad idea. Ignore her existence for too long, and there will come a day when you can no longer hear her voice. Qué chetidadis, chaval. You're awake! You must be starving, right? Ta-da! A barbecue feast just for you! Of course you are! That's why Skirk and Paimon got this all ready for you. Dig in! Before it gets cold. Ah, well, if you're around someone long enough, it's bound to happen. Plus, Skirk can cook. So, Paimon decided she can forget the whole Ice Queen thing. Paimon's not one to hold a grudge. Here's an idea. Let's save the chit-chat until after the meal. Qué chetil es Skirk. So full. Okay, it's Paimon's turn to sleep now. Doctor Duras. Dice, momento risadil. I have good news. First, your training is complete. You have what it takes to wield immense power. Now it's just a matter of putting it into practice. Continue to learn from your journey and hone your skills against formidable opponents. Second, I've located the culprit we've been searching for. Next, we just need to retrieve the missing part of your soul, and our business will be concluded. When Ajax trained with me, he once told me he was bursting with questions. So I allowed him to ask me 3 of them before he left. You and I might never meet again, traveler. So if there's anything you want to ask me, now's your opportunity. Just like Ajax, I'll answer 3 of your questions. Okay, not the angle I was expecting. What makes you ask No that? me seas gallega, ¿eh? No me respondas con una pregunta. No me seas gallega, Skirk, y responde. No me hagas una pregunta, jodía. Qué gallega, ¿eh? Estás viendo, ¿eh?
I knew that was a possible side effect. Closed off my mind to you for that exact reason. Even with the dream mirroring, you should have seen nothing but endless darkness. Doctor Duras dice, ¿y en dónde están Sumil? En el abismo. Whatever. Must have been a flaw in my execution. I shouldn't be too surprised. Due to some recent circumstances. Since you've seen what you've seen, there's no reason to hide the truth. All I ask is that you keep it a secret. No, I'm not from Teyvat. I'm from a different planet. And there was a time when I journeyed through the stars. A lot like you in some ways. De fuera de Teyvat, como nosotros. Es como otra descendida, entre muchas comillas. ¿Ves? No, we're different in that respect. You're influencing the fate of this world. But me, Eso se lo dijo I'm just Susalofi en passing el through. vídeo que... En el clip que hicieron, se lo dijo que ella no se merecía el título de descendida todavía. Several hundred years ago, my master, Sertologi, opened the border between worlds and sent me here. But this is not my home. And one day, I'll return to the vast unknown of space. So, there you have it. On to your second question. ¿Por qué eres tan sutil? To become stronger. For certain reasons, I need to bridge the power gap between me and my master as quickly as possible. But first, I need to understand the source of his strength. To do that, I need to follow in his footsteps. Walk the path he once walked. And somewhere along the way, I'll find out how to defeat him. That is my sole focus and purpose. Okay. You have one question remaining. Doctor Duras dice, pregúntale si eres proaso. Soy proaso. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. Well, your last question? Ajax. His situation is different than yours. Before you ever crossed paths with me, you'd already encountered many formidable people, studied their techniques, and developed your own skill set. So, during your training, all I had to do was build upon that foundation. But Ajax was so young when he came to me. A complete blank canvas. Children can't help but imitate their role models. In the long run, that would only hinder his growth. Once Ajax has enough strength in his own right, I will allow us to meet again. Until then, let that motivate him to reach his full potential. Unlike you, I have no desire to establish a connection with the world. The weak and the lowly have no right to remember me. They're lucky they only have a few missing memories to show for it. Wake up your companion. It's time to go. Oh, and everything I just told you.
Best keep it a secret from her as well. Time to go. Oh, finally. Doctor Where are we headed? Dice, momento descansadín. Just follow me. I'll open an abyssal rift close to the culprit's location. It will take us to where he's hiding. Sí, para Paimon, sí. Pues sí que está lejos, ¿no? Habrá que usar un TP. Yo pensé que estaría más cerca. Madre mía, está en la cima. Está en la cima, es su map. Se viene lupa al canal, gente. Madre mía. Su mez insurrecta. Doctor Duras, dice, Lupita te mola. Bueno, por colección, ya que la tengo garantizada, en Latan sacará lupa y en No Drama sacará prólogos. La Maguica del Mercadona ya veremos cómo evoluciona. Si tengo suerte y me sale pronto en alguna, pues la sacaré en alguna de esas. O la intentaré sacar, vamos. Yes. If we enter from here, we'll be able to reach the... You have some experience with it. Don't worry. Paimon's an expert. Pero bueno, como os pido y dicen que marida bien con Changli, pues me viene bien. Dice, me salen más ecos para lupa que para Cartetia cuando farmeo XD. Eres un chetín. Doctor Duras, dice, es una señal. All right. Pues mira, a ver. Vende a Cartetia y tira por lupa. Prologan No Drama, sí, Mine to wield. Wipe out! Annihilate. Behind you. Come on, you got this. Hey, what are you two doing? Dusty, like an abandoned house. Let's press on. Oh, looks like this is a dead end.
Did we make it to his hiding place? Ugh! This fog is making it impossible to see anything! This should be the place where you were attacked, Traveler. The missing part of your soul should be nearby. Can you sense where it is? Our opponent must have covered his tracks just in case. Otherwise, you should have sensed it much more strongly. Hold on! Look! The spikes are back! Stay calm. Let's hold back a little. Give our enemy some wiggle room so we can see what we're dealing with. If you're too reckless, you might be playing right into his hands. Our enemy took part of your soul for a reason. It's likely he integrated it into his attack somehow. If we're smart about this, we can track it down. From the start, the attacks have been focused on me. Trying to break through my defenses? I see. Doctor Duras dice, momento cinemáticadil. Le ha devuelto el trozo de alma. I got it back. Me ha devuelto el trozo de alma que me faltaba. What happened? It looked like Skirk just got... In the Guili Plains, you asked me why this enemy chose you as his target. Now, the answer is clear. It's not just the fact that your strength is impressive. It's also because of your ability to, as you put it, purify abyssal power. Whatever that actually means. The fact is, that ability allowed him to do something that should have been completely impossible. Namely, break through my defenses and steal my power. No, he couldn't have known I'd come to his domain. He only stole your soul fragment because he knew the value of its power. I doubt he expected it to come in handy so soon. Call it fate if you want. I believe that's the term they use in this world for arbitrary coincidences like this. In any case, it works to our advantage. Once I realized what he was using that power for, it gave me the chance to get back what you lost. I'll cope. Well, done gorging? Good. Time to answer some questions. How did you get the power of the all-devouring narwhal? The all-devouring narwhal? Oh, of course! Paimon knew that spike thing looked familiar. I highly doubt you acquired that power through your own strength. Tell me I'm wrong. You're desperate enough to scour the land for god remains and whatever vestiges of power you can find. That alone proves you wouldn't be able to defeat a creature like that. Which leaves one possibility. You know my master, the Foul, Sertologi. The Foul? Who dares call him foul? What's wrong? Bit off more power than you can chew? You're struggling to hold a basic conversation.
Just a little longer. I'm still... Look! It's back! Those obsessed with power will let it devour them before abandoning their pursuit. Keep calm and use reason to decide the best course of action. Wise decision. Final victory doesn't always come after a single battle. You've got your soul fragment back, so we both got what we came for. Get us out of here, Traveler. You'll need to lead the way this time. Skirk, is your shoulder gonna be okay? The wound is minor. It'll heal in no time. You should focus on getting out of here alive instead. Uh-oh! Falling spikes! Run! Water jet! Wipe out! Water jet! Go! Water jet! Doctor Duras dice que Chetildad. Doctor Duras. No, Jerónimo, tío. ¿Es o es el de prueba? ¿Qué? Es la de prueba, es la de prueba. Bueno, no, es la mía. Creo. Es la mía, pero medio de prueba, porque me han puesto otro arma y otros artefactos. Las constelaciones sí que son mías. No, es la de prueba. Narwhal! Did you know that all along, Skirk? I had my suspicions. That's why I decided to investigate in the first place. But suspicions only get you so far. Phew. Oh, we should be safe here, right? I no longer sense his presence. Can't have followed us out of that abyssal domain. Weaklings like him will find that my power is not so easily controlled. He won't be leaving that place until he's managed to digest it. You seem surprised. I suppose that's fair. You've seen but a fraction of what that whale is capable of. That gaping maw could swallow a planet whole. It's called the all-devouring narwhal for a reason. Devouring is what it does best. It can extract power from anything, dead or alive. Yeah. When we had our run-in with that thing, Neverlet mentioned that it has... Your dragon friend recognized the nature of its abilities, and used the power of Hydro to protect you. That worked because it was in a satiated state, so it was somewhat less aggressive than usual. It's a different story when it has no more power to feed off of. That's when its true voracious nature kicks in. It could devour everything on the planet in that state, which is why I cast it into that void space. But I hadn't counted on there being anyone left on this planet capable of wielding its power. To me, that says he must have encountered the whale a long time ago. Meaning, he must have known my... Exactly. It told me everything I needed to know. Hence why I said we both got what we came for. And I believe that brings our transaction to an end.
Now that you're whole again, you can get back to your own journey. I'll handle the rest of this situation myself. No way! We can't leave now! Something was stolen from you because of us! We have to help you get it back! This isn't my first taste of failure or losing power. When you fall, you get back up again and become stronger. That's how it is. But what if that monster finds you before you're all better? Plus, how are you gonna get home? It's not like you can just go swoosh and open a door to the abyss again. Not without your full strength. So, sticking with us for the time being doesn't sound so bad, does it? Fair enough. Then take this. What is it? A bag of Mora. Nothing in this world is free. I know that much. I'll leave the planning to you. Hurry up and decide where to go. We shouldn't linger. We should take Skirk somewhere she can rest. But where? Doctor Sumil dice... Doctor Duras dice... Momento clonadil. Sí, totalmente. Doctor Duras dice... Obvio tu Skirk es más chetil. No, la pobre estatística no tiene artefactos. Lo único está al 90 y ya está. Pero no tiene artefactos, la pobre. No se los ha farmeado, claro. Doctor Sumil. Huh. This bag from Skirk has a ton of Mora in it. Does she have a job or something? Wait, no. After what we saw at Wamin Restaurant, that seems impossible. Can you imagine? It would go something like... I'll be collecting my paycheck now, boss. Está como un cencerro. Oh, sure thing. Wait, who are you? Have we met? Huh. Can't hold a job if you make everyone forget about you. So, what did she do to get all this Mora? Claimed some buried treasure, took care of a few monsters that were causing trouble. Nothing untoward. It's safe to use. Me encanta Skirk. You heard all that? Hombre, para no oírlo. A sonorous voice like yours is hard to miss. I wouldn't be surprised if the sound of it traveled to the nearest mountaintop. Then, did you by chance happen to hear Paimon's little, joke earlier? You mean when you called me Frosty the Lavender Melon? Calavanda granizada. No, sorry. Paimon totally misspoke just now. She didn't say that at all. It was, a Paimon lookalike. Yeah, she's okay, fine. The truth is, Paimon didn't like you all that much at the start, but things are different now. You helped a traveler in a big way, so what do you say? Friends? Ugh. I noticed there was only one bed. Go ahead and get some rest. Wait, what about you? I don't get tired, and I don't need rest. I'm going to practice my sword work. That should help me regain some... But your shoulder... Hey, don't just leave! Whatever. Let her tire herself out. She'll come back eventually. Let's get some sleep, traveler. That comfy... Os pongo el calvo como... Doctor Duras dice... Casi ni se nota el cambio de actor de voz en Paimon, ¿verdad, Sumillo? Es que no ha cambiado. Actriz, no actor. Es ella, es la misma.
No se nota porque es la Corina. Claro, por eso no se nota. Quiet. Do you even remember how many of us perished in that fire? How many bodies were left to rot on the scorched earth? Yet you alone No, de fought. momento no. Oficialmente no. Keep your gaze fixed on your blade. You don't deserve to rest. Run! Skirk, run! Only death awaits us here. Keep running, and don't ever look back. Getting an early night's sleep is the best. That bed was so comfy. Wait, Skirk? Have you been sitting out here the whole night? The bed's all yours if you want it. About 60%. Maybe 70. Whew! Paimon thought it would take at least a couple of days. No, not fast enough. That's 20% less than last time. Same training regimen, same intensity. Nothing felt different, but somehow the outcome fell short. No, I think the problem's with me. I need to meditate for the next 2 days. Deep introspection should help me find the issue. Ooh, sounds intense. We'll watch over you in the meantime, then. Thanks. See you in 2 days. HTTP. Calvo, dice. Os pongo el calvo, dice, como el Liz. Os mola. Skirk is still meditating, huh? It's been 2 days already. Shouldn't she be awake by now? Paimon can't think of anything we can do to help. Oh, wait! Breakfast! Yes, be right back. Ahora veremos a Skirk de verdad, no veremos la silueta, la veremos de niña seguro. Ahora veremos un recuerdo nítido, ya verás. No lo sé, es una elucubración. That's right. This is Skirk's inner world. Think of it as the threshold between the soul and dreams. This isn't your first time here, but what you remember is probably a space covered in darkness. I only managed to illuminate a small portion for you back then. Actually, it's my first time talking to someone like this. I only managed to break free and bring you here because the injury weakened her power. I guess that's why I can speak again, too. Call it fate, if you want. I think that's the word they use in this world for luck. Now, before I take you to her, I gotta ask. You're the first outside visitor to ever come here, so... Oh, you noticed. Para no fijarse, macho.
This river represents Skirk's Doctor strength. Duras dice, porque lo controla el sumillo, por eso es poderosa. Hombre. La duda Doctor ofende. Duras dice, la chetez se manifiesta. Qué bobo es el tío. Strength accumulates over Y la time. manquez It is the también. summation of a person's lived experience. So this river is where all the fragments of Skirk's life should converge into a single stream of memories and emotions, flowing forward as one. But as you can see, this river has been severed numerous times. It's because Skirk doesn't like who she was in the past. When all she sees reflected in the river is a disgraceful shadow of who she was, she cuts through water and rock with the sword of reason, severs her connection with the past, and begins Doctor anew. Duras dice, ni que artefactos ni que mierda. You must learn to shut out all the pointless emotion. Crush the self that makes you weak, and become master over your physical form. This isn't my first taste of failure or losing power. When you fall, you get back up again and become stronger. That's how it is. Qué chetillas, Skirk, me encanta. The answer to one mystery invites another question, I see. Let's follow the river upstream. There among the cliffs, among... Échate pe. Foto. Hostia, el dibujo. ¡Hala, chaval! ¡Qué chete! Este es el dibujo que le hicimos a Paimon cuando la conocimos. Momento 1 después de que eliges el personaje, después de la cinemática del principio. Pedazo wallpapers, chaval. ¡Qué chetil es, joder! Claro, este es el dibujo que le hiciste tú de la diosa desconocida, Paimon. ¡Qué chete, tío! Y Skirk lo vio. Exacto. I've always thought that, even when falling leaves don't come from the same tree, they can still form bonds of kinship when they meet. Like meteors, you both made a journey through the stars. Both travelers who've landed on a planet that is not your home. And when she first noticed your presence, although she hesitated for a moment, she still chose to walk away, indifferent as ever. Pobrecita Skirk, tío. Seems like you've answered your own question. Skirk sees herself as a trespasser in this world. She's made a conscious choice to avoid altering its path. Let's keep going. It's still a long way to the source of the river. You now have what it takes to wield immense power. From this day forth, I shall teach you no more.
No one can become a worthy warrior through imitation alone. I have given you fangs and claws. Now, you must learn to hunt. You wish me to travel the world beyond on my own, Master? Indeed. Make new friends. Embark on your own journey. And piece together a new future from the shattered remnants of your past. We will still have contact through the Abyss. But know this. One day, I will take the life you worked so hard to rebuild and reduce it to ashes. Just like the fire that haunts your mind. Madre mía, qué chetil es el chetil. Why would you do that? I have told you before. Fear is the catalyst for human evolution. Hostia, esta es una de las piezas que da el narval devora estrellas, el círculo este sumil. Es una de las piezas de boss. Creo que es la de Nadia. You have tasted loss. You have known fear, so deep it can be felt in the bones. But as living beings, we all have an instinct to detach from that which harms us. Yet now, I have bestowed upon you the gift of fear eternal. It will drown you in the nightmare of your childhood, or it shall drive you to defeat me, whatever the cost. That is what Skirk's master, the foul Sertologi, looked like at one point in time. Of course, as a higher being, physically, he could appear as a beast, a human, or even a monster that defies description. The form you see him in here. For certain reasons, I need to bridge the power gap between me and my master as quickly as possible. But first, I need to understand the source of his strength. To do that, I need to follow in his footsteps, walk the path he once walked, and somewhere along the way, I'll find out how to defeat him. That... I'll let you in on a little secret. The real Sertologi is terrifying. The scope of his power is impossible to understand until you experience it firsthand. It is absolute. The power to crush all things. Shall we keep going? Let's see. We're about halfway there. Os pongo el calvo dice entonces, que os mola. Doctor Duras dice que... Que si os pongo el calvo dice cuando habléis, como el Lee. Mírala, la Skirk de chica, qué linda. Me encanta, qué mona. We've made it quite a ways already. This is Skirk, when she first began training under Sertologi. Mira, se rompió la muñeca, la pobre. I have set your broken wrist. Tomorrow, you're to train twice as hard. No tears this time. Good. Attempting to garner sympathy through tears is a habit of the weak. A pitiful, useless ploy. Can I ask a question, Master? Why did you save me? I keep thinking, maybe it would be better if I had died.
I wouldn't be haunted by that fire all the time. I wouldn't have to go on like this. I saved you because I have a plan for you. It has been too long since I fought a battle that demanded my full strength, and I hunger for it. Every so-called genius and prodigy I have faced has crumbled like sand underfoot. Before me, even fate bends the knee. So, I will teach you everything I know. Train you by whatever means necessary, in the hope that one day, you might surprise me. But I don't want to draw my sword against you, Master. What you want matters little. Among the boundless sea of stars, the cries of the weak are but faint murmurs that disappear into the void. Yes, Master. From that day forward, all she knew was grueling training, emptiness, and fatigue. After some time, her talent bloomed, and she gained control over her emotions. It was not that human emotion disappeared from her heart, but that reason came to dictate all she was allowed to feel. I suppose it was at this point that she became the Skirk you know today. We're nearly there. I almost don't want to reach the end. Well... These are Skirk's happiest memories. What a simple and carefree time it was. Wisps of clouds dotted the sky. The sun bathed everything in golden light. And when song filled the air, this is Skirk's homeland. She was so curious about everything as a child. Always skipping school to go exploring instead. There was so much to discover. The treasures at the bottom of the sea. The secrets beyond the stars. And that merchant ship packed with adults wearing those strange clothes. It was a spaceship. When it arrived, the people that disembarked wore smiles on their faces, and Skirk's parents, her relatives, her neighbors, everyone welcomed the newcomers with open arms and allowed them to explore the planet. To them, the visitors were guests and should be treated with hospitality. No one had any idea of what was to come. Several months later, an army of unknown origin arrived without warning and carried out a ruthless campaign to destroy everything. And Skirk had skipped school that day, like so many times before, so she was not caught in the immediate wave of destruction. But when she came home that day, only fire and ruin awaited her. Countless people cried out to her for help. People she knew and loved. Friends and relatives. The little girl who lived next door. The shop owner with the bad leg. The bad-tempered teacher she had made fun of just that morning. Their lives were discarded like worthless trash as the fire consumed one life after another. Skirk was helpless. All she could do was run. And so she did. She kept running,
until an unexpected figure crossed her path. If Sertology hadn't been there in that moment, the fire would have claimed her life too. And there she would have remained, left to rot in the scorched earth. Because she and her people were seen as a threat. As the initial merchant ship explored the planet, they discovered that it hadn't always had the condition to support life. Yet there was evidence of human activity, even during the periods of extreme heat or cold in the past. Further research revealed that, over time, the people of this planet had evolved the ability to adapt to any type of environment or energy source. For that reason, the outsiders viewed them as a potential threat, and decided to eliminate them before the threat could rear its head. And so, the army was called, and the so-called danger was wiped from the face of the planet. Senseless, isn't it? Deemed a threat because of a gift they didn't even know they had. Perhaps it was their own innocence and kindness that doomed them. But in the end, that was lost to the blaze as well. If those with power get to decide good and evil, then all you can trust in is the sword in your hand. And so, before death could claim her, she ran. She ran and never stopped. No one wants to relive their most painful moments. Well, that brings us to the end of the story. Skirk is waiting over there. For both of us. Let's go to her. It's time to fulfill my purpose. And my greatest wish over all these years. Hay sumillos. Esta debe ser su inocencia, su candidez, su parte humana, debe ser el musino este. So all this, just so you could bring her here? Dice, totalmente. ¿Sabes? I have things to say to you. Well, anime. to me. Dice, efectivamente. I want someone to witness our reconciliation, even if it takes an argument to get there. And she is the best choice in this moment. Es Skirk, es ella misma. Her suppressed emotional self. The version of herself she keeps locked in the recesses of her mind, stifled by reason. Qué chetil soy, que lo he sacado. Bueno, lo habrá sacado todo el mundo. Tampoco hay que ser... Soy un sumillo. Me encanta Skirk, ¿eh? O sea, me parece un personajazo chetí, pero... Pedazo de trozo de cacho de legendaria, chaval. Hacía tiempo. All those rejected impulses, those discarded aspects of your past selves, they are a part of me now. Además que es muy waifulítica, claro, eso también. I am who you used Me encantan to be. sus ojos, tío, me Someone you have hipnotizan. refused to face for too long. So, I came to face you instead. You're wrong. I've faced you all along. And that's exactly why I keep you locked here. Your existence makes me weak. Moments of joy and longing are when we are most vulnerable. Don't forget, it was a penchant for goodness over reason that doomed our homeland in the first place. The vastness of the universe renders everything insignificant. Our feelings most of all.
Even so, learning from the mistakes of the past doesn't have to mean erasing everything. Strip yourself of your so-called weaknesses, emotions like kindness and empathy, and what makes you any different from the ruthless soldiers who slaughtered our people? The difference is that I'm doing what is right, what is necessary. I allow you to exist, but with limited freedom. That is the greatest kindness I can offer. I've shouldered everything you couldn't carry. I rose above the numbness and emptiness, and it was cold, unfeeling reason that brought me this far. It made me who I am. It made me strong. That is the problem. I want to shoulder those things together. On the grand scale of the entire universe, maybe our feelings are vanishingly small, but why should that mean they don't matter? Emotion gives warmth to the cold expanse of space. It gives meaning to the world around us. Think back to those nights of gazing at the stars, those afternoons of exploring the unknown. Think back, and let them grant you peace. A brief respite from the pressure you put on yourself. That isn't what we need. Exactly what we need! Aren't you curious about why recovering your strength has taken longer than normal this time? Finally, you get to the important part. That is the only answer I came here to find. And look around. Look at your inner world. You cast aside your dreams and curiosity, and in doing so, you lost your original motivation. You severed all connection to who you used to be, so you can no longer draw strength from your past. Now, the only things driving you forward are fear and survivor's guilt. But these cannot take you far enough. And so, this river, the source of your strength, grows more. And you think that means I should seek help from a weak little thing like you? Thank you for saying that. I knew bringing you here would be the right choice. To be honest, I'm not here to argue with you. This isn't about who's right and wrong. And in fact, I agree that in order to make it through the wake of that tragedy, we had to distance ourselves from the pain through reason over emotion. But what is right at one point in time isn't always right forever. I know you will never forget that fire. I know the fact that you were the sole survivor fills you with guilt. And I know that among the voices that haunt you, mine is there too. Because deep down, you know that you didn't turn out to be the person you wanted to be. All those unfulfilled hopes are like knives to the heart. And I don't want you to hurt anymore. So even if you can't accept me, I hope, at least, that you can let go. I keep thinking, maybe it would be better if I had died. I wouldn't be haunted by that fire all the time. I wouldn't have to go on like this. Your dad and I, we're not afraid to stare death in the face, but we need you to survive. I'm sick of being a kid. There's so many amazing things out there.
I remember. There was a song Mom and Dad always sang when we went out to fetch water. Dancing water. The sand along your path is begging for your song and movement. Will you carry this burden with you on your journey? I am not the dancing water, and you are not the burdensome sand. But if this is your wish, then I will carry you with me until the end. Thank you. I should be thanking you. Run, Skirk, run! Remember, leave no one alive! Heed my words, Skirk. Let fear take root in your soul. Did you survive? Why was it only you? Skirk, did you become a positive light in this world? Hey, this doesn't have to be the end. Life is a gift. Don't let darkness claim it. So, you saw my memories then. I once asked my master if survival of the strongest was the law of the universe. He said no, but in a world without order, those with no moral boundaries tend to be the ones who survive. That's why, after hearing his answer, an idea came to mind. An idea that, one day, I would create a new world order. One in which there would never be another tragedy like that fire. One in which power was not the law of the land. But that means I must defeat him. Because my master, Sertologi, is, at the core, a defier of all rules and order. Yes, and not just because of the gap in our abilities, but also because I have no reason to see him as an enemy. EPP Anime. Dice, vale Sumillo.
Doctor Duras dice, momento. Doctor Duras dice, cereadil. No, momento lavadil. Although his decision to train me was not made out of kindness, he did everything a master should. He saved my life, taught me the sword and the principles of strength. I know, and it's not something I want. But Master never goes back on his word. He's no longer into that, but he sends me messages through the abyss every now and then. Most of them are simple greetings, or an answer to one of my questions. Every time I hear from him, my heart skips a beat. And I wonder if this is the moment where he'll finally appear before me and tear down everything I've built to pieces. Este es el sumil que está dentro de la ballena cuando te traga. Yo creo, ¿eh? Maybe that means I do live in eternal fear, just like he said. Yes, I respect him, but I'm also afraid of him. And for that reason, the pursuit of strength consumes every moment of my life. I don't know what Master has planned, but I have to be ready. Help me? Why? This isn't your fight. Vamos a checar un poquito, ¿no? Un poco nos dejan ver. Pues vámonos. Vámonos, Skirk, venga, mora. Que eres muy chetilla. Oh, you're finally awake! Honestly, Paimon was gone for like 2 seconds and then she comes back and finds you. You're both okay, right? What does it look like? Only water from the source can cleanse the rot and filth that flows from the past into the future. I taught you to incorporate the experiences from your journey into how you fight. I suppose what happened today will become an inseparable part of who I am. Okay, so Paimon feels like she's missing some important context. But whatever. Paimon brought back tons of delicious snacks! Let's dig in! All right. It's about time we finished what we started. We're gonna deal with this thief for good, right? This time, I'm not going to tell you to hold back. But having digested even more power in the meantime, he's going to be tough. The good news is, we have no reason to pull our punches this time. So, let's go. Same. HTTP, chaval. HTTP, chaval. EPP Anime dice soy sumil. ¿Quién? ¿Quién dice soy su?
Hostia, parece una cavidad del ZZ, The phone is ¿no? gone! Míralo, Manolito Gafotas, chaval. Wait, isn't that the form the all-devouring narwhal changed into? How come he knows that, too? Really? So, you're telling Paimon that giant whale and this guy can both turn into the fowl? It's a subconscious instinct. Any intelligent being who longs for his level of strength is bound to mimic his appearance. It's a natural response after encountering someone as powerful as to them. He represents ultimate power. We know the person before us has encountered Master, and we know he stole a portion of my power. So it's not surprising that he would assume this form. Okay. Oh, the closer Paimon looks, the more intimidating it gets. Nervalette isn't here this time, so it's up to us. He won't have the nerve to steal again after we're done with him. Let's teach this guy a lesson. Échate pez. Todo. Mine to wield. Bombs away! Training, mierdas, pillos, HP, te precede. Haven't had enough of my power. Well then, let's see how much more of this power you can handle. FF anime. Dice, es cine del bueno. Well, have you come to your senses?
You saw that my body was at its limit. So, you deliberately channeled your power into me. No such power. Such keen battle instincts. FP Anime. So you must Que be... aprenda el toferín de mierda. Skirk, Sertologi's disciple. How long has it been? How long has he been away from Teyvat? Hundreds of years. Hundreds? Sorry, it's a lot to take in. I should introduce myself. I am Skirk, a friend of your master and one of his followers. This is the first time I've heard your name, Skirk. But hundreds of years ago, I knew you existed. And I knew you would come here. Hundreds of years ago? Sounds like you and Master have quite the history. Care to tell us about it? Of course. Might as well take advantage of a clear head while I can. The story starts a long, long time ago. I was born into a noble family in Conria. As the eldest son, I was set to inherit our title, but I contracted an incurable illness as a child, and everyone gave up on me. Soy el hijo mayor de mi familia y por tanto tenía derecho a heredar el título de mi padre, pero desde pequeño padezco una enfermedad incurable, por lo que nadie tenía expectativas en mí. I trained the sword harder than anyone else, defeated all of my peers, but it was all in vain. When other people looked at me, all I saw in their eyes was pity, or a strange glee in my misfortune. Even my parents were just waiting for me to die. Over time, my heart hardened, and I became aimless. That was the point where I met your master, Sertologi. We were similar in age, but different in background. He was born in prison, the son of criminals who had been sentenced to death. He spent his childhood wandering the streets, facing more criticism than the literary works in the Universitas Magistrorum. Yet, he always wore a smile on his face, as if kindness and malice were one and the same. I still remember what he said to me when we first met. You need to fight to survive. Even if it's a losing battle, it should light a fire under you. That does sound like something he would say. He was the first to acknowledge that I was worth something. And he inspired me to keep going. When I was 10, he stole forbidden research materials and managed to cure my illness. It was like there was nothing in this world he couldn't accomplish. When it came to the human form, he was always intent. But somewhere along the way, I fell behind. My talents were nothing compared to his. And at some point, I realized he had pulled so far ahead, I was too embarrassed to even ask him to spar. After his grand endeavor was successful, he sought me out and said to me, "This planet no longer holds anything of interest to me, so I'm leaving. But first, I have an offer. I can use a power I have just refined to break the curse of immortality for you."
Your death was once what we worked so hard to prevent. But the immortality you now face is a different kind of pain altogether. I'll pass. Immortality doesn't sound so bad to me. Since I can't die, it means I have an infinite amount of time to get stronger. Maybe I'll finally catch up to you one day. And we can spar like we used to. Are you sure? I cannot say when I will return. Your body, or rather, your soul, might not be able to withstand this curse. All I can do is try. After all, a wise man once told me, people need to fight for their own survival. Wise indeed. Nevertheless, if you grow weary of the pain of immortality, and wish to experience a good sparring match before you wither away, seek out my disciple. Disciple? Never thought I'd hear that word coming from you. Nor I. But Vedifenir said I was destined to find a disciple out there in the universe, and bring her to Tibet. Vedifenir es el hermano de Dain, que es otro de los 5 pecadores de Caenria. You know as well as I, Vedifenir's prophecies are never wrong. Well, now I'm curious about who this disciple of yours will be. All Vedifenir said was that one day, the stars shall bow in her honor. Sounds pretty impressive. Of course. Only the most outstanding people would have the right to become my disciple. Still self-assured as ever, I see. But you're not wrong. I'll be leading them. Oh, and if you were serious about getting stronger, I left you a little gift in the primordial sea. As I said before, walk whatever path you want. Freedom. Waiting for me in the primordial sea was the all-devouring narwhal, already beaten into submission by Sotologi. In its weakened state, I was able to cut off part of its flesh and sew it into my own heart. Your heart? That sounds like torture. How did you even survive that? Because, of course, I bear the curse of immortality. So, you used the curse to turn yourself into a vessel for power. Even with that whale's ability, devouring power like that is not something the human body can withstand. With your body and soul constantly at the breaking point, it was the curse of immortality that sustained you. But that is not the path to strength. You have to pour your heart into it, work for it, dream of it. Instead, you stole something that didn't belong to you, and it backfired. You're right. I should have known better, but I had already pushed myself to my limits. I miss your master. I miss the days when we were all together, troublemakers without a home. After the beating we just gave you, I think we can call it even. You're an interesting one as well. Sotologi's disciple. That's a lot to live up to. It can't have been an easy experience. I know what he's like. He rules with an iron fist, using despair and fear to force you to catch up to him. We're like mountain climbers in the dark, never knowing how much higher we have. True. But I made up my mind long ago. No matter how dark it gets, I will not give in to despair. I will overcome it. Besides, after hearing your story, I suspect what Master really wants is not a battle that demands his full strength, but rather
A defeat without regrets. Oh? Since you're his friend, you must have some things in common. The first time we came here, when you stabbed me through the fog and stole my power, I felt no emotion coming from that spike. But when you had to devote all your strength fighting me just now, I could feel joy and passion emanating from your blade. It was the joy of a researcher discovering the truth of the world. The joy of an artist uncovering a temple of wonders. Interesting. I'm certain I didn't express those emotions outright. You're right. That battle brought me an unbridled sense of joy. Exactly. I think Master also craves a battle like that. One where his opponent forces him to use all his strength, unlock the extent of his potential, and transcend his own limits. A battle to end all battles. After which, all can come to an end. Including, perhaps, his life. For that very reason, good and evil are meaningless to him. He has one purpose, one goal. To complete himself. Perhaps you're right. Perhaps that is his goal. What a battle that would be. Oh. Are you okay? Too many different kinds of power are surging through my body. The curse of immortality allows it all to coexist. I won't be able to hold on to my sanity for much. Sir Delogi once offered to free me from this curse. Now, I must ask that of you, Skirk. Can you release me from the pain? Qué chetilla es, joder. Qué mirada. I can, but not through death, if that's what you were hoping for. It's not a suitable punishment for your crime. As an alternative, I can take your consciousness, along with all the power you've consumed, and smash it to pieces. HTTP calvo, dice, os voy a poner el calvo, que sé que os gusta. Cuando habláis, cuando el voto os mencione, diréis calvo, que sé que os gusta. The impurities will dissipate, and under the curse of immortality, your mind and body will regenerate. When that process is complete, you will be back to who you were before, no longer tortured by powers you can't control. But it will be a time-consuming and painful process. The decision is yours to make. I accept. And who knows? Perhaps I'll wake up and... I have faith that you'll be able to stand against him one day. If we are climbers in the dark. At least, it looks like you are not alone on your journey. I will reach the top of this mountain, no matter what it takes. And you, Skofnunger, will be my witness at the end of all things. That's finally over. ¡Ahí va! Let's get out of here. Doctor Duras. At least we don't have to make a mad dash for the exit like last time. Os lo puedo poner, ¿eh? El doctor Duraz calvo dice. Os lo voy a poner, de hecho, que sé que os gusta. We did it! Oh, it's only been a few days, but it feels like forever. Once again, we've proved there's nothing we can't overcome. Wow, you sound even more confident than usual. Guess you really have become stronger. A ver, me costará un poco porque hace mucho que no entro en el Nightbot, pero voy a intentarlo. A ver. Lo que pasa es que lo dirá un poco de manera ortopédica, porque...
Espero que no se joda el chat, ¿sabes? Porque hace que no entro. Doctor Duras. Dice. Paimon dice que dejen su like. Exacto. Nightbot. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Ya debería estar, creo. Today sure went by fast. It's night already. Bienvenido al directillo Sumillo. The Deja stars like, you mentioned. comenta y The suscríbete, ones that died sonrisa out? boca Are they abierta. back now? Doctor Duras. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Doctor Duras. Calvo, dice. Yes. The power Skofnungur stole has been Great! It's crazy that you even noticed their light was gone. There are so many stars in the sky. I suppose it's because I have gazed upon the false stars hanging in the meticulously planned sky. It's not real. And yet, it is for that very reason that I can look upon it and enjoy the momentary peace it brings. Even the most beautiful of bubbles has to burst. We will return to the real universe one day, whether of our own volition or not. Time marches ever forward. Even the innocent and naive will taste life's bitterness. Yet through hardship, we grow until we learn to seize the sands of time for ourselves and uncover our true strength. Though we gaze upon a false sky, its vastness and majesty is palpable. One can only wonder, what is it going to take? This is all going over Paimon's head. But if she knows one thing, it's that the traveler always finds a way. Ever since we met, she has filled Paimon's days with happiness. No matter how tough things get, she always finds a way to make Me lo ha it dicho el better. doctor Sumil que lo ponga. If it's too big a job for one person, then we'll do it with two. And if two's still not enough, then three. We've met so many amazing friends and accomplished so many amazing things. As long as we don't give up, we can make any wish come true. Calvo, dice. Está troleando el bot. No, I es lo que ha suppose dicho when el it doctor comes to Sumil que you, ponga. anything is possible. Well, I should be going. Now that my power is no longer isolated from my emotions, I need more practice to get used to it. XD.
I suppose fate will decide. Maybe we'll bump into each other on the street. Or maybe we'll reunite on a different planet entirely. Regardless, reunions and partings are but passing moments. More than anything, I hope that, at the end of this journey, wherever it takes us, one without war, pain, or forced partings. One where new life can bloom, even where there was once nothing but scorched earth. For this, we must all work to become stronger. If that's what you want to call me, I won't object. Goodbye. Doctor Duras. Calvo, dice. Momento calvodil. EPP anime. Calvo, dice. Pon mejor epanime Sumil, dice. Así queda mejor, estamos en Sumilandia. Is it just Paimon, or is she being nicer than before? We definitely count as friends after all that, don't... Hey! What do you think about camping here tonight? There's nothing quite like sleeping under the stars. Calvolandia Gameplays. No. Come tomorrow, we can continue our journey. Oh, and since Paimon treated you to that super nice meal at Wanmin Restaurant, it's about time you returned the favor. Doctor Duras. Calvo, dice. Ahora estamos en Calvolandia, EPP. EPP anime. Calvo, dice. Tengo una calvera que mi cabeza es de un bolo. EPP anime. Calvo, dice. Calvo epanime dice soy Sumil. Qué chetín. Me encantan estos recuerditos que nos dan. EPP anime. Calvo, dice. Ya terminaste el cine Sumillo. Doctor Duras. Calvo, dice. Que Calvin dirás. EPP anime. Calvo, dice. La calvicie tiene nombre, Sumil. Calvicie en su restín.
Anime. Calvo, dice. Es una mierda el calvo. ¿Por qué? Al Doctor Sumil le mola mucho. Doctor Duras. Calvo, dice. Calviskirk, Calvimon, Calvo Impact. Me ha encantado, la legendaria de esta señora, espectacular. Hacía muchísimo que no disfrutaba tanto una legendaria de Genshin. Qué pasada. Así sí, padre Hoyo. Doctor Duras. Calvo, dice. Rapalos a todos tus PJs de Calvo Impact. EPP Anime. Calvo, dice. Yo le doy un en esa legendaria e hice skip por la nariz. Doctor Duras. Calvo, dice. Calvo verse. All things come to an end, even time itself. A mí me ha encantado, no he hecho skip nada porque me ha encantado, o sea, de principio a fin, espectacular. Pensé que iba a ser más corta y más Lily, porque me dijiste, tú eres un poco pocha. Y iba un poco con resistencias, pero me ha encantado de primero al último minuto. Doctor Duras. Calvo, dice. La alopecia se manifiesta. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Doctor Duras. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Doctor Duras. Calvo, dice. Y el calvo momento. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. EPP Anime. Bienvenido al directillo Sumillo. The abyss is like the world's shadow. It's always there, and it will never perish. Calvo, dice. Secuela Calveste, Doctor Duras. Calvo, dice. Regresamos a su Milancia. Where do we come from? And where are we going? Doctor Duras. Calvo, dice. Calvolandia se manifiesta. Ha sido cosa tuya, doctor. Doctor Duras. Calvo, dice. De sumillos a calvillos. The abyss is like the world's shadow. It's always there, and it will never perish.
Nightbot, bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. Sonrisa boca abierta. EPP Anime, bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. Sonrisa boca abierta. EPP Anime, adora a Sabat y dice: el Toferin es una mierda. Ya sabes que el Toferin es su mep. Ya sabes que el Toferin es su mep. I have high hopes for this journey. Doctor Sumil, tío. De los Sumiles de California. Fulfill our pact! Suffer the wrath! Let engraved names echo! Wrath from the sky! Incinerate! ¿Qué ha pasado? Bring it! Show no mercy! Laline, eat papa! Hear the echoes of the valley! Light of the blazing sun! Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. Sonrisa boca abierta. Nightbot, bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. Sonrisa boca abierta. Doctor Duras, adora a Sabat y dice: F por la calvez. ¿Quieres a los calvos otra vez o qué? Strike a pop! Bring it! Fulfill our pact! Show no... Rise with the sun! Pyroclastic surge! Fulfill our pact! Suffer the wrath! Let engraved names echo! Wrath from the sky! Full throttle! Doctor Duras, adora a Sabat y dice: sí, 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 sí. Show no mercy!
You two! Hear the echoes of the valley! Pyroclastic surge! Try and stop me! EPP Anime. Adora a Sabat y dice: si lo adoro mogollón. Lo voy a quitar porque si no me troleáis, me funáis, como dicen ahora. A ver, que lo quito porque si no... Pero ha sido todo culpa del doctor Sumil, que me ha corrompido para decir que cambie cosas y que pusiera el calvo. EPP Anime. Adora a Sabat y dice: lo adoro, el puto amo de YouTube. Qué bobo eres. Nightbot. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Doctor Duras. Sumil, dice: ahora momento prosil. Show no mercy! You two! Tight! Let the mountain's veins boil! Light it up! Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Nightbot. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. EPP Anime. Sumil, dice: Sabat, te reconozco como el Sumil mayor. Get to work! Lolling! Eat Papa! Hear the echoes of the valley! Wrath from the sky! Doctor Duras. Sumil, dice: la Sumilet se manifiesta. A niveles insospechados. La Sumilé se manifiesta a niveles insospechados. Ah, ya está, ya tengo para... EPP Anime. Sumil, dice: Sumillo, eres el proaso pro, el que sabe de todos los gachas, nadie está a ti nivel de Chetildad. Qué bobo eres. Hostia, tengo que matar soldados sumiles de estos ahora. Ay, señor, qué paciencia. Vale, pues nada, habrá que matar unos cuantos. Sin rencor. Doctor Duras. Sumil, dice: Kutupo adora a Sabat y dice que Chetildad. Sí, sobre todo Sabat, me va a adorar a mí el putupo. Alright, let's finish this back. Burn it down! Pyroclastic surge! Out of the way or get blown away!
Let the mountain's veins boil! Wrath from the sky! Alright, let's finish this fast. Letting Crave names echo! Light it up! That was quick! Try and stop me! Come on! Show me your courage! Show no mercy! Stick around! You two! Time to... Out of the way or get blown away! That was quick! Forget it! Me ubica C0 super pocha, chaval. Me ubica C0 super pocha. También llamada pochuica. EPP Anime. Sumil dice: Tu mahuica le da 1000 vueltas a todas. O Doctor más. Duras. Sumil dice: Chetwica. Que no va ni con su arma, que va con la de ella, la pobre. Que le va bien. Hombre, evidentemente le va mucho mejor la suya, pero es lo que hay. Leave me alone and don't make it. All right, burn it down! Let's do this then! Hear the echoes of the valley! Get to work! Rev the engines! Así es vivo. Strike like stone! Yes, you are. Qualified after all. EPP Anime. Sumil dice: De Sumil a Sumil, ¿quién es el Sumil? Pues será el Sumil, no hay otra. Seguramente. All right. Me encanta así. All right, let's finish this fast. Show no mercy. Rise with the sun! Try and stop me! That was quick. Cofre til, chaval. Hostia, cuánto tiempo sin farmear en Natlan, tío. Bueno, en Genshin. Con lo chetín que es, joder. Y es gratis. Burn it down. All right, let's finish this fast. Bring it! Letting Crave names echo! Fulfill our path. That was quick. A que sí, Sumep. EPP Anime. Sumil dice:
mí la exploración del Genshin se me hace muy amena. Pero espera. Claro, digo, ¿qué pasa aquí? Yo echo de falta algo. Claro, mi música chetil, digo, qué raro es esto. All right. Rise with the sun. Incinerate. Let's finish this fast. Hear the echoes of the bell. Light it up. Light of the blazing sun. That was quick. Yeah, I'm good. Estoy aquí donde la sumé, ¿no? All right. Get to work. Eat Lolene. Eat Papa. Burn it down. Wrath from the sky. Un gamusino me marca, chaval. ¿Dónde está? ¿Está aquí en la cueva? ¿Dónde está el gamusino? Esta misión ya la hice, ¿no? La de las estrellas caídas. Sí. Y el cofre chetil que hay aquí también lo cogí. Que mucha gente no lo sabe, ¿sabes? Light it up. Rev the engines. Hit. Me marcaba un gamusino por aquí. ¿Estará ahí en la torre? Hay sumiles. Uy, una María Dolores. Tengo miedo. Bring it. Insolent shall be punished. Letting grave names echo. Fulfill our pact. Shower me with praise. Let my name echo into. Burn it down. Pyroclastic surge. Full throttle. Purging transgression. Impertinent fool. Shall be vengeance. El bebé anime. Sumil dice, si lo hay. Pues manifestaos. Bring it. Show no mercy. You two. Tight. The show begins.
All right. Hear the echoes of the valley. Fulfill our pact. Suffer the... Strike a pose. Time to shine. Light of the blazing sun. Try and stop me. Eres un sumillo, muy sumillo. Eres un sumillo insurrectil. Doctor Duras. Sumil, dice. Chetiuca, Chetlali, Chetlilonen, Chetirina. Equipo Chetil del 1000, chaval. Equipo meta pochil. Inmune a Piro, qué cabrones. Qué cabrones. Es inmune a Piro, ¿no? Vale, Maui, que hay que guardarte, hija, porque es inmune a ti. ¿Y a quién ponemos? Ah, bien. I'll take the lead today. Hay sumillos insurrécticos silenciosos. Show no mercy. May I present? Horacio García Escalón. Bienvenido al directillo Sumil. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Luis Horacio García Escalón. Sumil, dice. Hola Luis, bienvenido al director de Hay sumillos espectarotiles. EBB anime. Sumil, dice. Que si hay sumillos. Hear the echoes of the valley. Fulfill our pact. You two. Time deck it. Let the world collide. Hey there. Navia insurrecta, chaval. Navia insurrecta, waifulítica suprema. How brilliant.
Navia insurrecta waifulítica suprema, chaval. EPP anime. Sumil. Dice. Ya, ya. Respira. Luis Horacio García Escalona. Sumil. Dice. Hola, bro. Hola, Luis. Bienvenido al directillo Sumillo. Inmune a crío, resistencia a piro reducida. Vale. EPP anime. Sumil. Dice. Me dio el tabardillo. Ya, pues controla un poquillo el tabardillo. Porque taladra un poco. Entiéndeme. Desde el cariño te lo digo, es Sumer. Luis Horacio García Escalona. Sumil. Dice. Archon reporting for battle. Estoy bien, Luis, gracias. ¿Y tú? Aquí intentando subir un poquito la reputación de Narland. Take a deep breath and grit your teeth. Here comes FCTP. Incinerate! Letting praise names echo! Show no mercy! My wait was not in vain. Ha muerto. Ella sola. Eres un sumillo. Luis Horacio García Escalona. Sumil. Dice. Yo estoy bien, aunque un poco triste, bro. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Luis, tío? No estés triste. Si la vida te trata mal a veces, no estés triste. Ve a por peces. Sumil. Dice. Pues uno menos. No seas border, tío. Eres un sumil del infierno, eh. Respeta a la gente, joder. Estás tú muy sumil hoy, eh. Pero sumil en el mal sentido. Hay que respetar, tío. ¿Qué te ha pasado, Luis? Sumil. Dice. Lloraré las penas de mi corazón enredado. Qué gilipollas eres. Inmune a electro y anemo reducida. Vale. Watch out! Strange tongue! Bring it! Ah, vale. Perdón. ¡HTP! Notorian Nat la han mandado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ataca? ¿Quién osa atacarme? Al arconte Piro y a su séquito. ¿Quién viene a atacarle? Hombre. Eres un sumillo muy sumil. Eres un sumillo insurrectil. Alright. Doctor Duras. Sumil. Dice. Come on! Show me your courage! Great names echo! Fulfill our pact! Get to work! The show begins! Light it up! Pyroclastic surge! That was quick. Luis Horacio García Escalona. Sumil. Dice. Lo sé, bro, pero es que yo no tengo tantos personajes como tú, bro, tales como mi hermosa princesa Mawika, Silon Engine, etcétera, 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 bro.
Bueno, no sé cuánto tiempo llevas jugando. Sumil dice, eres un closillo insurrectil. ¿Cuánto tiempo llevas jugando, Luis? Si se puede saber. Ah, qué HT, ya habéis cumplido la reputación de la HT insurréctica, chaval. La reputación de la HT insurréctica. Toma ya. Por fin voy a saber qué es el regalo este tan setífero. Será una receta. Ah, ¿qué es esto para la tetera? Retorno a las llamas. Retorno... ¡Hala, chaval! Es el... Hostia, es la cámara de la asamblea, chaval. Es el trono de Mabuika y todo el consejo alrededor. ¡Qué chetilez, joder! Doctor Duras, Sumil dice, momento alegradil. Y una receta. Cazuela de cangrejo con queso. Debe ser chetil porque si es de 5 estrellas debe ser... que te hace sumeces. Mira Luis qué mono. Horacio García Escalona, Sumil dice, claro que se puede saber, bro, llevo un año jugando, bro. Bueno. ¿Y qué personajes tienes? ¿Le metes de dinero al juego o algo? ¿Bendición, pase, tarjetón? ¿Tiras por armas? ¿Tiras por personajes? ¿Por constelaciones? ¿Eres metaplayer, tryhardil, casualín, como yo? A ver. A ver si ya podemos subir a la diosa Skirk. Me ha encantado tu legendaria, Morena. Qué pasada de legendaria, tío. Legendaria lagrimil, claro. Es una de estas lagrimiles. Luis Horacio García Escalona, Sumil dice, bro, ¿de dónde eres, bro? Doctor Duras, De España. Sumil dice, el sumillo es metaplayer de cojones. Sí, meta leches en vinagre soy. Metaplayer, dice. Una cosa es que tenga personajes meta porque me gustan, porque tiro por lo que me gusta, no por el meta. Una cosa es que tenga personajes meta y otra es que yo sea un metaplayer. No te equivoques, doctor Sumil. Yo soy Sumil player, casual player, mierdi player, llámalo como quieras. Pochi player. Tengo muchos... Pero sobre todo es disfrut player. Porque disfruto del HT. Anime, Sumil dice, viva el rey y viva los sumillos. Exacto. Doctor Duras, Sumil dice, chetil player. Venga, Yaka, esmérate, reina mora, que tú puedes, cariño mío. Venga, Yaka. Yaka. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Luis Horacio García Escalona, Sumil dice, no nada, bro, además yo soy free to play, bro. Yo solo soy de bendición, o sea, tampoco te creas que... Pero ni pase, ni tarjetón, ni nada. Bendición lunar y ya está. Que bueno, la bendición tampoco es una locura frente a un free to play. Son 2000 protos más. Tampoco te salvan mucho. No son ni 2 multis. Coño, qué susto, macho, otra vez. Joder, esto en vez de una mesa de síntesis parece una mesa para invocar espíritus. Cago en la puta, Yansan, tía. Pero, joder, primero, el otro día el sumil del IFA. O sea, estoy aquí todo feliz. Estoy aquí todo feliciano. Dice, bro, ¿y cuántos personajes tienes, bro? Estoy aquí, ahora te los enseño, Luis. Emita un poco, no digas tanto, bro, que me raya un poco, porfa. Mira,
Estaba yo aquí, todo feliciano, sintetizando aquí, estaba yo tan calentito, como decía el otro, sintetizando feliciano, y salgo y me encuentro aquí a la Yansan, tío. Le digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha pasado? Venga, Sacarosa, que tú puedes, hermosa. ¿Cuántos tengo? Tengo 10, me faltan 8. EPP Anime. Sumil dice: Luis, si lo dices por el modo nuevo, no te preocupes, yo tampoco me lo pude pasar. Ah, Luis ni yo. Horacio García Escalona. Sumil dice: pero aunque sea tú tienes la bendición lunar, ojalá yo tuviera una bendición lunar. Bueno, sí, pero que una bendición lunar no te da 300 personajes más que un free to play. Te las da un tarjetón. Es organizarse y tener claras tus prioridades. Es así. Porque tengo otras cuentas full free to play y tengo también, pues, estos personajes. A ver, un momento. Tengo 15, me faltan 3. Sacarosas, mírate, reina mora. EPP Anime. Sumil dice: el Toferin es una mierda. Totalmente. Pero claro, la gente de fuera lo de Toferin no sabe qué es. Eso es cosa nuestra, que le llamamos así al Toferin. La gente de fuera lo conoce como Wuthering Waves. Qué susto me has dado, Yansan, joía, coño. La Virgen. De verdad. 1, 2... should need to make a few more. Some topical injury ointments. One of our tribesmen, the idiot, put way too much weight on the barbell for... He's just lucky others Bueno, si te reacted so organizas, fast. puedes. If they hadn't managed to rush in to stable... I gave him a detailed, clear training plan. Dilo, And no explotes, specifically warned dilo. him Dilo multiple que tengas times que to have me decir. spot him if he Qué wanted to monina push es la himself with Yansan, heavier me weights. cae muy bien. Le cambiaron la voz y le queda muy bien la voz. The fool got all full of himself, had to try on his own, and refused to listen to everyone else. Sumil dice: el Gukwa es una puta mierda y Kurokoya son lo que son. Qué animal eres. Luis Horacio García Escalona. Sumil dice: sería que yo puedo enviarte solicitud. No creo, porque estoy en Europa y seguramente tú estés en LATAM. Por tu forma de hablar supongo que eres de LATAM. Bro. Pero si estás en Europa no tengo problema. Ahí tienes mi UID, el 700, 180, 106. Yo no tengo problema. Yo te puedo ayudar a carrear algo, pero yo estoy muy mal equipado. O sea, lo mismo me carreas tú a mí, si llevas un año jugando. Porque yo ya ves que tengo a los personajes super pochos. Now he's stuck with a busted Y yo back. soy muy manco, Even my además. special O sea, se ointments junta can't todo. cure him overnight. Oh, what a pain. Now I'll have to go and give them another... Qué chetilla la Yansan, qué susto me has dado, jodida perra. De repente me aparece aquí, salgo y la veo aquí al lado, tío. Sumil dice: me quede más a gusto que un arbustos. Sí, sí, ya lo he Luis visto. Horacio García Escalona. Sumil dice: si soy de la TAM. Doctor Duras. Sumil dice: manco. ¿Dónde? Qué pocha está esta Mahuica, ¿no? Con 2K de ataque solo. Bueno, es lo que hay. Cuando uno es sumir... Bueno, 200 de probabilidad, no está mal. Pero claro, tiene muy poco ataque. Y 94 de daño crítico, de probabilidad. O sea, 200 de daño y 94 de probabilidad. No está mal, la verdad. Me falla un poquito el ataque. García Escalona. Pero está pocha. Sumil dice: pero tienes más personajes que yo. Bueno, también llevo más tiempo jugando que tú, Luis. Es lo que tiene. Yo llevo desde el día 1 y tú un año. Dice: de Argentina, ¿verdad? EPP Anime. Sumil dice: volumen del mil. Doctor Duras. Sumil dice:
Tu Maviuca le hace mierda a la Maviuca del Putupo. Sí, los cojones. La Maviuca del Putupo es C6 con su arma, no sé si es R5, pero su arma. Y luego artefactos de noches sin dormir, ¿sabes? Que el Putupo, como tú dices, gasta muchísima resina para farmear artefactos y protogemas targetiles, balleniles. Los cojones. Mi Maviuca al lado de la del... Al lado de la del Putupo no tiene ni brazos ni piernas. Pero me da igual, yo la disfruto igual y me encanta, aunque sea C0 con arma pocha. Me da lo mismo y con artefactos pochos. Yo siempre lo he dicho, mientras no me mate el gilichul de turno haciendo una misión o las diarias, yo disfruto el juego como un enano. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice, ¿cuántos personajes tienes? Pues no lo sé, ahora te los enseño un momento, Luis. Ahora los contamos como el Conde Draco en el barrio Sésamo, no te preocupes. Subir armas humil, no, tengo que sintetizar de estos también. Vale, me faltan 24. Sacarosa, te necesito. Me encanta Silonen, tío, es tan chetífera y waifulítica. A ver, Sacarosa, esmérate, reina mora. Bien. Bien. Doctor Duras. Sumil, dice. El Putupo le meterá tarjetón, pero tú le metes corazón. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Cómo pasaste la misión del cazador de las ruinas? ¿Qué misión? Ahora lo hablamos. Un momento, espérate que subo el arma de Skirk y ahora hablamos, Luis, por favor. Dame un momentito y ahora te contamos los personajes y lo que quieras. Pero dame un momentito que suba el arma Sumilla, porque si no... Un momentillo, Sumil. Vamos a ver. Bien, Sacarosa, bien. Eres chetífera y poderosa. Muy bien, Sacarosa, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí también puedes, Sacarosa, aunque te hayan dicho que no, aquí también puedes. Que puedes, boba, que puedes. ¿Ves cómo puedes? Todo es ponerse, tía. Gracias. Ay, me faltan 3, me cago en la puta, pensé que eran 24. EPP Anime. Sumil, dice. Sumil, tu voz calvo. Doctor Duras. ¿Qué? Sumil, dice. Chetil Rosa. Ahora sí. Bling. Qué chetilla es. Pues mira, personajes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.
17 por 5, pues son 10 por 5, 50, 85 solo. Tengo a Furinilla, tengo a Mabuiquilla, tengo a Fidalilla, tengo a Silomencilla, Naviacilla, Zonglillo, Chasquilla, el niño. El niño, el Cazuelas, la diosa Skirk, Najida, la Raiden, Yaemiko, Ayaka, Eula, Arlequino, Deya, la viajera, Bennett, Chanyun, Baizu, Clorinde, Kiki, Ganyu, Venti, Almacén, Skipellet, Nilou, Yelan, Kokomi, Aloy, Senge, Dilu, Jutao, Mona, Fino, Tignari, Mualani, Varesa, Kachina, Kaella, EPP Anime. Sumil, dice. Leona. Con armas y C6 que proaso. Sí. Rosaria, Kekin, Jin, Fischl, Beidou, Candace, Chinkyu, Gamin, Lisa, Ororon, Sakarosa, Heizou, Chanlin, KB, Bárbara, Yao Luis Yao, Horacio Kirara, García Escalona. Sumil, dice. Toma, ¿Cuántos me dijiste? 85 personajes. solamente, sí. Setos, Doctor Duras, Faruzan, Sumil, dice. Linet, A mí no me engañas, las cuentas del Putuco a Sonem en realidad solo que tú se les prestas. sí, claro. Pues todos estos personajes tengo, Sumillo. Doctor Duras, Sumil, dice. Son tuyas. ¿Son mías qué? Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Naguará tienes más que yo. Doctor Duras. Sumil, dice. OF, mira esos D6, madre mía, verse. Ya, pero como te he dicho, Luis, yo llevo jugando desde el día 1. Tú probablemente no. Tú llevas un año. Entonces, claro. ¿Ves? Pero... esta cuenta que es mía también y es full free to play. Como ves, tengo a Skirk, que todavía no la has puesto. Tengo a Venti, tengo a Zongli, a Najida, a Raiden, a Chaska, a Silonen, a Mabuika, a Furina, Fidlali, Deya, Skipellet, Yelan y algunos más, claro que no caben. Pues en esa tengo... EPP Anime. Sumil, dice. Sumillo está manadísimo tus personajes. Tengo a Navia también, tengo a Skirk, al Cazuelas no, tengo al niño, tengo a Chaska, tengo a Zongli, a Eula no, tengo a Yaka, tengo a Yae, tengo a Raiden, tengo a Najida, a esta no, tengo a Deya, tengo a Arlequino, tengo a Venti, a Ganyu no, a Kiki creo que sí, a Clorinde no, a Baizu me parece que sí, Kokomi también la tengo, Yelan también, Nilou no, Skipellet sí, Almacén no, Mona sí, Jutao no, Diluc sí, Senge no, creo que no. Tengo a Varesa también, tengo a Mualani, Tignari no y Zino no. Y a Jin y a Kekin creo que también las tengo. Y esa es full free to play, esa cuenta. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Tú tienes cuántos años? ¿Tienes 5 o 10 años? Doctor Y Duras. esta... Sumil, dice.
Es un proazo, ya lo sabemos. Y esta también es mía y también pues tengo algunos personajes, ¿ves? Tengo a Venti, a Zongli, a Raiden, a Najida, a Skipellet, a Arlequino, a Kiori, a Navia, a Furina, a Silonen, a Chaska, a Mualani, a Mawika, a Skirk. Y son full free to play. Y la más nueva que tengo, la de Casualín, ¿dónde está? Aquí. Casualín tiene un año, ha hecho un año, bueno, hará un año, hará en agosto, porque la creé en la 5.0 cuando regalaron el 5 estrellas. Y tengo a Raiden, tengo a Mawika, tengo a Shilonen, tengo a Chaska, tengo a Arlequino, tengo a Deya, tengo a Skirk y a alguna más se me queda por ahí, no me acuerdo. Mucho más no, porque claro, lleva un año y tampoco juego mucho con ella. Doctor Duras, Sumil, dice, Chetilin. La de Casualín es la más joven y tengo unos cuantos personajes de 5 estrellas. No me acuerdo quién más tengo, pero tengo más. Pocos más, también te digo. Tengo a Skirk, que la acabo de sacar. Ah, tengo a Scofier también. No, a Scofier no, en esta no, en Casualín no tiré. Pues no creo que tenga muchos más. Pero claro, lleva un año y solo es de diarias y eventos. Alguno más debo tener, Ahora no caigo, pero alguno más debo tener. Zongli, no lo tengo a Zongli en esta cuenta. Yo creo que sí que lo saqué. Creo que sí. No lo sé 100%. Venti fijo que no. Y Najida creo que también la tengo. Creo. Sumil, dice, la sumiltudez se manifiesta. Sí. Se manifiesta mucho. Pues eso. Doctor Duras, Sumil, dice, la chetez se manifiesta. Luis Horacio García Escalona, Sumil, dice, pero ¿cuántos años tienes jugando? Te he dicho que desde el día 1, Luis. Mira, lo vemos aquí. Pero es que es lo primero que te he dicho, que no te rayes. Te dice, llevo un año jugando ya, yo llevo pues desde el día 1. Mira, Amber vino al equipo el 28 de septiembre de 2020. Doctor Duras, Sumil, dice, tendría 4 años. Para 5, va. Y eso que hubo un tiempo que no jugué mucho esta cuenta, porque no era mi principal, era otra, pero bueno, es otra historia. Pero esta desde el 2020 la creé. Escalona, Sumil, dice, ¿y tú lo juegas en computadora o en PlayStation 4? Mira el título y lo sabrás. El título del stream, digo. ¿En qué juego? Let's rest here for a bit. Pedazo legendaria que nos han regalado con el Skirk, macho. Me encanta. FP Anime, Sumil, dice, Luis, yo empecé la 5,0 y solo tengo 4 personajes. Anda, coño, me da talentos suyos. Qué chetín. Pero lo he perdido el resumen. No me jodas, ¿no? No quiero perderlo, tío. He perdido el resumen de la sumez.
hasta aquí, Luis ¿no? Horacio García Escalona. Sumil dice: Genshin Impact salió en el año 2020. Exacto, pues lo que te he dicho, Luis. O sea, te he dicho, llevo desde el día 1. Sumil dice: si salió durante la pandemia. Exacto. Exactamente durante la pandemia. Tú lo has dicho, doctor Sumin. Ah, bueno, en la cuenta Sumil también tengo a Sinone, es verdad. Porque la tengo. En la de casualidad. Don't interfere with the mixing process if you don't keep your voice down. Is the ability to not get lost some sort of talent? Luis Horacio García Escalona. Sumil dice: gracias a los dos por la aclaración. De nada, Luis, aquí estamos para ayudar. Mira, tengo una cuenta en LATAM también. Te lo digo de memoria. 666.607.945. Te lo digo de memoria, pero creo que ese es el UID de la cuenta de Genshin de LATAM que tengo. Creo que es ese, te lo digo de memoria. Que tiene, no sé qué tiempo tiene un poquito más, pero tampoco lleva muchísimo, ¿no? La de LATAM, cuando me la hice, no me acuerdo. EPP Anime. Sumil dice: 2023 creo. Puede ser. EPP Anime. Sumil dice: cuando conocimos a Delta. Doctor Duras. Sí, Sumil es dice: verdad. Sumillo, me tengo que retirar, que disfrutes armando a tu Skirk C6. Sí, Luis cereches. Horacio García Escalona. Sumil dice: entonces puedo agregarte. En LATAM sí. Hombre, para eso he puesto el UID, si no, no lo habría puesto, Luis. Pero dime cómo te llamas para cuando vea la solicitud que te acepte, claro, porque todo no lo acepto. Para que yo lo sepa. ¿Cuál es tu nombre en Genshin? Burn it down! Wrath from the sky! Que vaya bien, doctor Sumil, cuídate, tío. Luis Horacio García Escalona. Sumil dice:
Ah, gracias, amigo. No hay de qué, Luis. Pero es lo que te digo, dime cómo te llamas porque no acepto a todo el mundo. Entonces, cuando yo vea que eres tú, pues te aceptaré. EPP Anime. Sumil, dice. Nos vemos durante tarjetones. ¿Cuándo qué? Qué bien. Show no mercy! Bring it! Horacio García Hear the echoes of the valley! En el juego mi foto de perfil aparece con el nombre de Atena Amigo. Rise with the sun! Ya, pero ¿cuál es tu nombre en el juego? Pyroclastic surge! Incinerate! Get to work! Fulfill our path! Shower me with praise! Ya. Ah! Que es un mes. Strike a pop! You two! Tight! Burn it down! Light up the blazing sun! Ya. Bueno, me sirve. Show no mercy! Yoo-hoo! Great names echo! Light it up! Pyroclastic surge! Hear the echoes of the valley! Get to work! Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Mi nombre en el juego de Genshin Impact aparece con el nombre de Atena Amigo. Atena Amigo, ¿te aparece? Vale, pues ya te... O sea, aquí donde pone Pinky pone Atena Amigo, ¿no? ¿Ves? R se conectó hace 11 días. Ah, esta no juega ya. La Cocomi C6, qué pena.
Odio al Tartar, lo cambio por 90 deseos. Que sumiles. Mira, cuilla, chetilla. EPP Anime. Sumil, dice. Se habrá hartado de nosotros. Que no, que está sin internet, joder, qué manía. Malacitano Sumil, pone aquí. Mira el Money, nivel 1, el tío. Madre mía, qué chetil. Nuevo en Genshin. Madre mía. Tenía Sumil. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. No, el amigo lo dije por ti. Mi nombre en el juego de Genshin Impact aparece solo como Atena. Ah, vale, Atena. EPP Vale, Anime. vale. Sumil, dice. Bien. Vale, Atena. Qué chetil es Mawika. Qué sumilla esta, no me acordaba ya. Ya no tengo resina, tío. A ver si ahora después de sintetizar me aparece Mawika o yo qué sé. Porque vamos. La mesa de síntesis es la mesa de reuniones. No me jodas.
Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Amigo, y tú no sabes si todos los banners que han salido hasta ahora vuelan otra vez, amigo. Claro, todos van volviendo. Todos van saliendo, van volviendo. Going into a trance is risky for most people, so don't get any ideas. Voceras. Al de Skirk le quedan 8 días. Cuando se vaya a Skirk vuelve Mawika otra vez. ¿Y quién venía con Mawika, No me acuerdo. EPP Anime. Sumil, dice. Claro que sí, bro. ¿Quién venía con Mawika, te acuerdas, EPP Anime. Sumil, dice. Senge por desgracia. Senge, otra vez, con Mawika. ¿No? Por desgracia, ¿por qué? Si ya la tiene, Sumil. Claro. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Pero dentro de un año o más, ¿verdad, amigo? No, Mawika viene en 8 días. ¿Cómo que dentro de un año? Viene en 8 días. Cuando se vaya este banner vuelve Mawika. Supongo que el año que viene volverá otra vez, porque los arcontes siempre tienen una ronda de banners. Siempre se van siguiendo la secuencia. EPP Anime. Sumil, dice. Lo va a esquipear todo Dios. ¿A quién? ¿A Senge? Habrá mucha gente que le saque constelaciones a Mawika, seguramente. Y tiren por su arma. Como R, si puede. Mawika va a vender muy bien porque la gente que no la sacó, obviamente, la va a sacar. O va a intentar sacarla. Y la gente que la sacó C0, con lo que se está viendo, la intentarán sacar C1 o C2, seguro. Y su arma igual, Juan, porque su arma es muy buena. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Juan, Sumil, dice. Mamá, Mawika, ¿se puede sacar? Mawika se puede sacar. Mawika se puede sacar. Hola, Juan. Juan, Sumil, dice. Buenas noches, noches por la noche. Buenas noches, Sumillo. Bienvenido al directillo, Sumillo. ¿Qué tal es? Nos ha sorprendido mucho. My potted plant on the porch has died again. I was watering it every day. Ugh, don't tell me I... Exacto, Juan el Proaso. Hemos hablado antes de ti, no hemos hablado mal, no te habrán pitado los oídos, al contrario. Hemos hablado de ti porque a raíz de la mierda esta... Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. No, pero yo quiero decir que los otros banners van a venir dentro de un año o más. Sí, supongo, o antes. Sumil, dice. No veas, Sumillo, te hiciste una Lady Gaga. ¿Quién? Hemos estado hablando de ti, Juan, porque decimos Juan que se pasa al abismo con una mano, el suyo y el de su mujer. Se ha pasado la prueba 4. Juan, Sumil, dice. Yo solo he sacado una pluma, para la segunda ya no llego. Por eso digo que me ha sorprendido que tú que eres Jesucristo en el abismo, porque lo eres y lo tienes que reconocer, porque te lo haces con una mano a la espalda, siempre, el abismo, siempre viene. Me acabo de hacer mi abismo y el de mi mujer, me voy a hacer el teatro de la Sumez. Y siempre te lo haces, el abismo nunca te ha dado problemas, jamás. Y tienes los personajes bien chetados, porque ahí se ve. Supongo que esas dos de arriba tendrán su arma, conociéndote. Tanto Mawika como Cirdali. Con lo cual, Furina no sé si la tendrá, pero seguramente.
Con lo cual nos ha sorprendido que tú, lo que eres tú, porque flipamos contigo, no te hayas podido pasar el 5. Me ha sorprendido mucho. No pensé que fuera tan brutal lo que han hecho. El 5, ya no hablamos del 6, claro. Pero me ha sorprendido, que no es que me parezca mal ni muchísimo mérito, ni muchísimo menos. Tienes mogollón de mérito de haberte pasado el 4, por lo que veo. Porque de toda mi troupe eres el único que te la ha pasado. García Escalona. Sumil, dice. ¿Y tú eres de dónde? ¿Sabes? El único que se ha pasado el 4 eres tú, de toda mi troupe, Y mira que hay unos cuantos. ¿Sabes? Mira, Liz ha hecho el 3 también. Juan, Sumil, dice. Esas dos están a C2 con su arma, y aún así, el 5 es muy chungo, sobre todo por el boss de fuego. Ya. Es una jodienda. Por eso nos ha sorprendido mucho, ¿sabes? Que tú no te hubieras pasado el 5. Que ya te digo que no me parece mal, ni mucho menos, ¿eh? No es que diga que es humilde, que no se lo ha pasado. No, al contrario. Ya te digo que de toda mi lista eres el único que se ha pasado el 4. Y ya ves que sois unos pocos. ¿Sabes? Y el único que se ha pasado el 4 eres tú. El 4. Con lo cual, pues lo que quiere decir, para que tú lo digas que el 5 se te hace jodido, pues ¿cómo tiene que ser? Pues el 6 no te quiero ni contar. Que por lo visto los personajes pierden los bufos, eso, la gracia divina, no tienen ningún tipo de bufo. Van a pelo con lo opuesto. Es una locura. Está hablando todo el mundo del abismo este mierdil. Yo he cogido las protos y me he ido corriendo, claro. Que le den por culo al 4, al 5 y al 6 y a las plumas. Me da igual. Es una fumada lo del evento este. Juan, Sumil, dice. Es que es por lo que lo están criticando. Es un modo que te obliga a tener constelaciones. Y armas. Y ser Jesucristo jugando, claro. Hacer rotaciones perfectas, porque esos bichos te dan un mamporro y te guansotean, claro. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. De España, ¿verdad? Porque yo tengo unos primos allá en España. Sí, ya te lo he dicho antes, Luis, que soy de España. Por eso no te puedo agregar, porque tú estás en LATAM y yo estoy en el servidor de Europa. Pues eso, nos ha sorprendido muchísimo, Juan, de verdad. He flipado. Yo daba por supuesto que tú el 5 te lo pasarías. El 6 a lo mejor ya no, porque le costó hasta el putupau, por lo visto. Pero mucho. 7 horas dijo que estuvo para conseguirlo. O sea que... Y él sí que va a C6. Mawika C6, la otra C6, Furina C6, todos, ¿sabes? Y le costó. Con lo cual entiendo que no te hayas pasado el 6. Juan. Y el 5 también, por lo que dicen. Y es que en el Bukwa tú lo puedes pasar todo a base de habilidad, pero en este evento de Genshin no se puede. El putuco se pasó 7 horas, sí. 7 horitas para las putas skins. Que por lo visto además las skins son temporales y en un mes y medio se van. Que eso ya sí que es un insulto a la inteligencia, vamos. Te las tenían que dar y bien dadas, vamos. Te tenían que hacer una camiseta con ellas. Sumil, dice. Lo bueno que las protos las dan fácil. Hombre, claro. Es que no podían hacerlo de otra manera, claro. Aquí lo que está claro es que lo que te están haciendo es, sobre todo con la comparación. No es PvP, pero es PvP, ¿sabes? Como te digo, no es PvP, pero es PvP para que digan, mira, mi Mawika mola más que la tuya, ¿sabes? Es para que fardes indirectamente, aunque tú no lo busques, pero esta lista es decir, hostia, el Juan este se ha pasado el 4, a ver qué tiene. Pum. Y dice, a ver, hostia, Mawika C2, pues ahora que viene Mawika le saco la C2. Es exclusivamente eso, es marketing a lo bestia, pero un marketing a lo bestia para crear un FOMO de la leche, que ya ves tú lo que dan. Sumil, dice. En el Genshin no paran de cagarla, es como eso que han hecho del presec de artefactos, un mojón. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice.
¿Y qué significa sumil que lo dicen tanto? Pues sumil. Porque estamos aquí en Sumilandia Gameplays. Entonces todos somos sumiles. Nada, es un poco una palabra comodín que tenemos, Luis. Es como tío, pero sumil. No, no le busques más porque no tiene más. Es una palabra muy nuestra, de aquí del canal. Entonces, pues eso, o sea, yo he flipado de que tú no te hayas pasado el 5. Digo, ¿cómo tiene que ser? Digo, Juan, que se pasa al abismo con una mano a la espalda. Porque es así, te lo pasas con la gorra siempre. A veces dices, oh, me ha costado hoy más, me han sobrado 20 segundos solo. Pero normalmente vas sobradísimo, te haces los abismos Juan, a ciegas. Sumil, dice. Sumil somos todos. Es una energía que nos envuelve y nos representa. Exacto, es la sumildez suprema. O sumildad también, o sumez. ¿Sabes? Entonces, me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido de la brutalidad que tiene que ser el 5 para que tú no te lo hayas pasado, simplemente. Porque ya te digo que aquí te valoramos mogollón a nivel abismo. Luis Horacio García Escalona. Eres Jesucristo Sumil, para dice. nosotros. Gracias por la aclaración. No hay de qué. Para eso estamos, Luis. ¿Sabes? Para nosotros... Juan, Sumil, dice. Este último lo pasé volando. Por eso, para nosotros es un referente a nivel abismil y teatro de la mierdez. O sea, es que lo eres. Por eso ya te digo que me ha sorprendido. Digo, ¿cómo tiene que ser el 5 para que Juan se haya pasado el 4 solo? Bueno, yo he intentado el 4 y no he matado ni a la tulpa. O sea, digo, ya paso palabra. Sabía que no lo iba a hacer, ¿eh? Pero digo, bueno, que no digan que no lo he intentado, pero ya no he matado ni la tulpa, con lo cual ya he cortado. Es una gilipollez que me mata y hacer nada, ¿sabes? Digo, mira, que den por culo. Cojo las protos y salgo corriendo. Bueno, no las he cogido, las he periciado para las diarias, pero aquí están. Y tan contento, ¿eh? Y si quiero esta pluma la consigo, no porque me da igual, me da pereza. Pero esta con resina te la consigues bien. Te pones a repetir el boss a nivel 90, pim pam, y te sacas la pluma con la gorra. A golpe de resina, claro. Pero te dan artefactos también, con lo cual no es resina gratis, vamos, que no es tirar la resina solo para la pluma. Con lo cual está muy bien. Con lo cual esta pluma te la puedes llevar también. Tú te puedes llevar dos por versión, la del 4, la del piso 4 y la de esta, la del distintivo estegio este, como se llame. Con lo cual tú dos plumitas por versión te puedes sacar, Juan. Yo como mucho una, si gasto la resina. Si no, ni eso, claro. Que me da mucha pereza. Juan, Sumil, dice. El 5 estoy con Macuoca pegando volteretas moteras de 200.000 pegando 1 millón con la ulti o más y la vida en el boss no baja. Ya, es una mierda, es desproporcionado. Y lo que consiguen es eso, pues el FOMO. Por eso te ponen este evento. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Y cuántos niveles son del nuevo nivel? 6. Te ponen este evento justo ahora que sale Skirk, ¿sabes? Ahora que sale Skirk, te ponen este nivel. Que curiosamente el boss este, pues le va muy bien a Skirk, claro. Y a Scofier. Y te ponen este que le va de fábula a Mawika también. Y curiosamente Skirk está ahora en el banner y Mawika viene en 8 días, ¿sabes? O sea, es sumar 2 y 2. Es una estrategia de marketing, pero súper a lo bestia. O sea, muy, muy bestia. Muy, muy, muy bestia. Pero la culpa no es de mi joyo, es de los tryhardiles mierdiles que le han estado apretando las tuercas siempre a mi joyo de es que es una mierda, es muy fácil, queremos dificultad, queremos tal, tryhardismo. Pues toma tryhardismo. Que sí, que no es habilidad, que son esponjas, pero es lo que hay. Si quieres tryhardismo, pues toma. Ballenismo, claro. La culpa no es de mi joyo nunca ha sido así, jamás.
su rango de público era todo el mundo, no los tryhard solos, pero la gente se ha empeñado en que el juego sea tryhard, aunque nunca lo haya sido, más allá del abismo, y la gente encabronada en que es muy fácil que sea tryhard, pues toma tryhardismo. Sumil dice: al final tampoco hay que tomarlo a mal, básicamente es un evento para que las ballenas se diviertan sudando un poco. Lo malo sería que no nos llegara palas protos. Hombre, es que eso no Luis lo pueden Horacio hacer. García Escalona. Sumil dice: Juan, ¿puedo agregarte? Es de Europa también. Lo que tú dices, es que las protos no pueden hacer eso, Juan, se los comen. Si hacen eso, se los comen. Además, si te das cuenta, las protos son en los 3 primeros niveles y son los únicos niveles en los que te permiten multijugador, de manera que si eres un sumil que no te lo pasas, te lo carrea quien sea, ¿sabes? Porque hay gente que le gusta lucirse y tú te pones ahí y tal, y habrá gente que esté esperando para fardar de Mabuika o de lo que sea, ¿sabes? Y te one-shotean al boss, claro. Juan, Sumil dice: en el Genshin, claro, ¿qué nombre tienes para aceptarte? No, que es de LATAM, Juan, ya se lo he dicho. Es de LATAM. Luis Horacio García Escalona. Sumil dice: entonces tú tienes a Mabuika desde el principio, ¿verdad? ¿Estoy equivocado o no? Sí, desde el día 1, desde el 1 de enero la saqué. Mabuika se vino el día 1 de enero, creo. Sumil dice: de la TAM no puedo. Ya, por eso ya se lo he dicho. Mabuika se vino el día 1 de enero, creo. Sí. Bueno, el 2. El 1 no porque fue festivo y yo estaba desplazado, pero el 2 ya no me pude aguantar y tiré desde el móvil y todo. No estaba aquí en casa. Estaba fuera, claro, porque era año nuevo, pero tiré desde el móvil. Se vino el día 2, Mabuika. Sí. Yo además Juan, es que soy... Sumil dice: yo tuve suerte y me vino en su día una Mabuika doble. Ya, a variar. Y ya está, o sea, sí. Yo soy coleccionista, Luis, de personajes y arcontista. Es decir, los arcontes siempre voy a por ellos. De manera que Mabuika, como era arconte, la puse en la lista y ya me puse a ahorrar por ella pues desde que salió en la misión. Juan, Sumil dice: por eso me fue fácil sacarle la C2. Y ya está, ¿sabes? Pero yo sí, los arcontes los intento sacar día 1. Furina, pues no sé cuándo salió, pero también, si no el día 1, pues el día 2 sería. Saldría el 8 de noviembre, quiero pensar. Además, con Furina tuve suerte porque no me acuerdo con quién vino. Creo que con Navia o con quién vino. No, con Navia no. Con Ayaka, creo. La primera vez que vino con Ayaka, Furina. Entonces, tuve suerte porque como tengo Ayaka y no tenía ni el arma de Furina ni el de Ayaka, digo, bueno, pues si me sale una bien y si me sale la otra también. Sumil dice: el 5 yo creo que, si no fuera por el de fuego, al igual a cabezazos lo pasaba, pero en esa dificultad necesitas a Emily. Ya. Es el que se le atragantaba Putupau todo el rato. Y tampoco tengo a Kinich. Luis Horacio García Escalona. Sumil dice: que bien, bro, yo también quisiera tener a mi hermosa diosa Mabuika. Bueno, pues viene ahora su banner, con lo cual puedes tenerla. Claro. Es organizarse, Luis, y ahorrar. Decir, ¿qué banner viene? Tal, pues ahorrar, ponerte prioridades. Es como se juega el Genshin si no le metes dinero. No puedes ir a por todos los personajes. Dices, quiero a Mabuika, se viene la próxima versión, pues full ahorro por Mabuika. O sabes que va a venir, porque sabes que va a venir. Si la perdiste en la primera parte porque no pudiste,
pues ahorra, te la aseguras. Yo es lo que hago, yo voy a por los personajes. Quiero tal personaje. Juan, Sumil, dice, voy a probar el 5 para reírme. Vale. Quiero tal personaje, pues yo lo que me limito es a juntar un piti doble, es decir, 160 tiradas, y ya lo tengo garantizado. Me da igual cuando salga porque lo tengo garantizado. Y todo lo que pase de esas 160 tiradas, que las tengo en un cajón guardadas, pues cojo y tiro a lo que me dé la gana. Pero las 160 son sagradas. Si quiero un personaje, mis 160 tiradas tienen que estar ahí. Hombre, si no llego pues, y me quedo en 100, pues tiro 100. Pero si yo quiero un personaje, mi meta es ahorrar un doble piti, contando siempre que lo voy a perder. Aunque no lo pierda, luego si lo gano de puta madre. Pero si lo pierdo, pues no, claro. ¿Ves? Aquí Skirk me dejó tísico. Me dejó pelado de protos Skirk aquí. Bueno, Skirk y su arma, claro. Porque me tiré a la piscina y digo, va, venga, le tiro al arma. Y me salió la de Senge, que no la tenía. Digo, bueno, pues mira, un win-win. No tengo a Senge, no tenía su arma. Pues me salió, por suerte tuve suerte y me salió primero la de Senge y luego ya garantizada la de Skirk. Skirk, la verdad, creo que gané el piti. Creo que lo gané. Pero el arma perdí el piti, además pitis largos. Yo por armas no suelo tirar, pero como me valían las dos, digo, bueno, ¿qué le voy a hacer? Pues mira, si me sale una y si no la otra. Pues me salió la pacificadora del desastre y luego ya la de Skirk. Aquí me dejó pelado el banner de armas. Yo por eso en el banner de armas no me gusta tirar porque es una trampa. Además te ahoga. Te asfixia porque claro, si pierdes el piti ya te ves obligado porque sabes que lo tienes garantizado. Con lo cual tienes que tirar sí o sí. No puedes dejarlo pasar. Ya lo hacen bien los cabrones. Por eso no me gusta tirar. Pero bueno, mira, como era Skirk... Sumil, dice, lo sé, tú como sabes cuáles banner vienen, tienes un contacto en Hoyoverse. Bueno, no tengo un contacto, tengo internet. Sumil, dice, el arma de Skirk también me ha costado. Sí, a mí me costó. Bueno, me costó la de Senge, que no la tenía. Tengo a Senge, pero no tenía su arma, obviamente. Pues me salió, pues bueno, pues tengo a Senge y a Skirk armadas. Bueno, pues bien, no me va mal, ¿sabes? Que si algún día saco a Scofier, que la intentaré sacar en esta cuenta, ahora no he podido sacar, porque venía Skirk, por lo que te digo, por mis 180 deseos. Entonces, cuando sepa que viene Scofier, pues ahorraré y sacaré a Scofier, y a las malas le pongo el arma de Senge que le da mogollón de ataque, y como ella cura en base al ataque, pues me va bien, ¿sabes? Entonces yo lo que tengo, Luis, no es que tenga un contacto en Hoyoverse, tengo internet. En internet, en el momento que sale una versión, comienza la beta de la siguiente versión oficialmente, con lo cual en el momento que hay una beta se saben ya los personajes nuevos que vienen, etcétera, etcétera, y los reruns bastante afinados también. Y luego si no, Hoyoverse también te hace un live stream 10 días antes de la versión, donde te dice los personajes que vienen para la próxima versión. Y hacen un drip marketing normalmente la primera semana después de la nueva versión. Por eso yo ya sé que en la próxima versión viene Inefa oficialmente, que es un personaje nuevo. De manera que si la quieres, pues puedes ahorrar para ella. Pero sobre todo es eso, o sea, el tema es organizarse y decir, quiero tal personaje, pues ahorras 180 tiradas y las dejas guardadas en un cajón. Y sabes que venga cuando venga la próxima versión o la otra, te lo vas a llevar. La versión de Lonkai es próximamente y el live de ZZZ es el viernes. A ver qué dicen del Z. Bueno, el Z ya sabemos quiénes vienen, claro. Sumil dice, pero todos los banners vienen juntos o vienen por separado. ¿Cómo juntos? ¿A qué te refieres? Bueno, vienen 4 banners por versión normalmente. Viene normalmente un personaje nuevo, un personaje de regreso en la primera mitad y en la segunda mitad a veces meten uno nuevo y a veces uno de regreso o meten 2 de regreso, como pasa ahora.
Después de que se vaya Skirk, vuelve Mabuika y me parece que Emily, ¿no? No sé quién venía con Mabuika. Senge no, porque Senge está con Skirk. No me acuerdo quién venía con Mabuika de Red Rune. Ahora no caigo, no me acuerdo, francamente. Creo que era Emily, pero no estoy seguro. Tiene sentido por el abismo este de la Sumez, claro. EPP Anime. Sumil, dice. Emily. EPP Anime. Por eso. Sumil, dice. ¿Acertaste? Claro. Acerté, no. Acertó esto. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Y cuál personaje es Inefa? Acertó esto, Yo no aceptó esto. ¿Sabe? Que el boss este necesita Dendro y Piro. Es decir, Mabuika y Emily. O Kinich. O Kinich y Emily, entiéndeme, que es lo idóneo. Lo más óptimo es Mabuika, Kinich y Emily. Y luego, pues yo que sé, un Bennett o alguien que te bufe. ¿Sabes? Pero no una Furina, ni una Zidlali, ni una Scofield, ni nada, ¿sabes? Con lo cual no es que lo haya adivinado, es que es lo que te está pidiendo el abismo este. Igual que aquí te piden una Scofield que salió en la versión pasada y una Skirk, pues por eso están ahora Skirk y Senge, que también, claro, porque Skirk funciona con crío e hidro. Con lo cual te están pidiendo a Skirk, si tienes a Senge, claro, que te bufa el daño crío. Si tienes a Scofield también, porque te reduce mogollón de resistencia a crío, etcétera, etcétera. Y aquí, pues obviamente Mabuika, claro, porque es ventaja Piro, ya está, pues Mabuika. Por eso el abismo este Sumil dura 30 y pico días, claro, porque dura toda la versión, para que la gente pueda tirar por Mabuika y por Emily, que es un personaje que vendería poquísimo, pero como te digo yo que Emily va a vender más ahora de lo que vendió en su salida, por la mierda esta, vamos, seguro. Porque aquí Emily, si la tienes bien equipada, claro, te va a ayudar un montón por el dendro, porque el bicho este funciona a quemadura. Y Emily funciona full quemadura, con lo cual es sumar 2 y 2. Es decir, Mabuika y Emily. Por eso vienen juntas, para el abismo este, es que te lo están diciendo. Sácales constelaciones a Mabuika, sácale su arma y sácate una Emily y te lo pasarás. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. O sea, yo digo que si viene por ejemplo Mabuika y dejan el arma de Skirk un poco más o viene el arma de Mabuika junto con su banner. Claro, no, sí, eso es así. Sumil, dice. Famil full skip. Efectivamente es lo que, bueno, tiene sentido. El arma se va con el personaje. Es decir, cuando viene un banner, viene el personaje con su arma y el otro personaje con su arma. Cuando se va el banner de personaje, se va el banner de arma. Claro, no te la dejan más tiempo, no, se va el banner. Vienen juntos y se van juntos. Duran exactamente lo mismo. Las mismas días y horas. Exactamente lo mismo duran. Viene el personaje con el arma y se va el personaje con el arma. Con lo cual, claro, por eso te digo que es donde está el tema de la pasta. Tienes que sacar al personaje y si quieres el arma también. Y son pitis que puedes perder tanto de personaje como de arma. Claro. Es donde está el negocio. Pero si tú te organizas, a lo mejor el arma no, pero el personaje te lo llevas sí o sí, el que quieras. Porque es lo que te digo, tú dices, oye, quiero a Skirk, que acaba de salir ahora y ahora no la voy a poder sacar porque no tengo protos, quiero ahorrar para Mabuika o voy a tirar a Mabuika, pero a Skirk la quiero, ¿vale? Pues ahora vuélcate todo con Mabuika. Sumil, dice, el negocio sucio. No, sucio no, es el juego, tío, es así, de sucio nada, es lo que hay. Nadie te obliga a hacer esas mierdas de abismos, las protos, como hemos dicho, se las dan a cualquiera, con lo cual... Eso ya es por amor propio o por ballenismo, o por qué pro soy, por tryhardismo, eso la gente tiene lo que se merece. Escalona. Sumil, dice,
Ah, gracias por la aclaración, amigo. De nada, no te preocupes, Luis, para eso estamos. La gente tiene lo que se merece, ¿eh? La gente se quejaba de que es muy fácil, tal, que no es tryhard, no sé qué. Pues toma tryhardismo. ¿Quiénes se ofenden? ¿Quiénes se rayan? ¿Quiénes se frustran? Los que lo intentan una y otra vez porque se lo tienen que pasar. A mí, yo cojo las protos, pruebo el nivel 4, no me paso la tulpa, digo, ala, ahí te quedas. Yo duermo igual de bien, ¿sabes? Me la suda. O sea, yo quiero mis protos. A mí lo demás, las plumas y los plumos, me da igual. Sumil dice, ¿y cuándo vendrá otra vez Skirk? Pues no lo sé, pero claro, empieza a ahorrar. Si la quieres, es decir, si, no sé las protos que tienes, pero si tienes ahora para Mabuika y quieres a Mabuika, vete con toda por Mabuika, o sea, no seas bobo. Tengas una tirada 10 o 500, vete a por Mabuika. Si la quieres, vete a por ella. Pero ahorra, no tires ahora. Voy a ver si me sale Skirk. Prioriza, ¿qué prefieres? ¿A Skirk o Mabuika? Quiero a Mabuika. Bueno, pues ya vendrá Skirk. Pues toda por Mabuika, no hagas tiradas tontas, no tires en el banner de armas. García Escalona. Sumil dice, es que yo estoy un poco pobre de protogemas. Bueno, como todos, siempre estamos pobres, pero hay mucho por hacer, ¿eh? Tú en un año que llevas, no sé en qué nivel de la historia estás, pero tienes muchísimas protos por conseguir en el mapa, ¿eh? Te lo digo que yo he farmeado a veces para sacar un personaje y me he metido panzadas de farmeo y lo he conseguido sacar. Pero claro, cuesta, le tienes que echar tus horas. Pero ¿qué es lo que te digo? Que tengas ahora muchas o pocas. Si quieres a Mabuika, vete con toda por Mabuika, que viene en 8 días. Ahorra, vete ahorrando. Dale un poquito más duro estos días para ver si consigues más tiradas. Y si la sacas de puta madre. Y si no, pues te esperas al rerun. Claro, no pasa nada. Y sobre todo, mi consejo, haz lo que quieras. No tires por armas. Las armas son una trampa. Además, un arma no te va a dar más que más daño. Ya está, te va a dar más daño o va a reducir resistencia o más probabilidad. Te va a mejorar el daño, en definitiva, un arma. Que sí, que está guay. Pero no te va a aportar más diversión que el personaje en sí. El arma no hace que patines o que subas por las paredes, ¿sabes? O que vayas en moto, ¿sabes? O que camines sobre el agua. Eso no te lo da el arma, te lo da el personaje. Luis Horacio García Escalona. Sumil dice, por ahora yo quiero a mi hermosa diosa Mabuika. Juan Sumil dice, he hecho el 1 y el 3, solo me queda el del medio, no creo que pueda. Eres un pro, Luis Juan. Horacio García Escalona. Sumil dice, yo soy nivel 35. Bueno, pues poco a poco, macho. No hay prisa. Lo bueno del Genshin es que te espera. Va a tu ritmo. Pero no te rayes, no te obceques. Si no te sale Mabuika no pasa nada. Pues no, ya te saldrá. Va a volver, o sea, no es... No vuelve en la vida ya Mabuika. No, claro que vuelve. ¿Quién te ha dicho que no vuelve? Claro que vuelve Mabuika. Vuelven todos. Claro que vuelven. Vuelve Mabuika, vuelve Silonem, vuelven todos. Vuelven todos. ¿Quién te ha dicho a ti que no vuelven? Nadie. Show no mercy. Yoo-hoo! Rise with the sun. Wrath from the sky. Tú ahora tu prioridad es Mabuika, pues vete con toda por Mabuika, ya está. Tengas 1000, 100 o 300 protos, vete ahorrando y toda por Mabuika. Porque no la tienes que sacar el día 1, tienes desde el día que salgas, dentro de 8 días, tienes 16 días más para sacarla. Es decir, que no tienes que sacarla el día 1 o se va, no, está todo el banner. El banner dura 21 días, con lo cual tienes casi un mes para intentar sacarla. La puedes sacar o no. Si no la sacas, organízate. ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a esperar a Mabuika sí o sí? ¿O voy a intentar sacar a Skirk, que volverá antes? Y amigo la puedo sacar con 1000 o 500 protogemas. La puedes sacar hasta con 160 protogemas. Cada tirada es una oportunidad que te salga el personaje. Es que hay que verlo así. Por eso, otra cosa que yo hago, que eso ya cada cual. Yo siempre hago las tiradas de una en una, porque así no desperdicio tiradas. Claro, el problema de eso es que en el momento que yo gano al personaje dejo de tirar y el próximo personaje
es como si no hubiera tirado nunca, porque voy al 50-50, es decir, que puedo ganarlo o perderlo, y voy a tirada cero. Tengo 90 tiradas posibles por delante, pero bueno, es mi decisión. Pero así más de una vez he sacado doble legendario partido, pues a lo mejor he sacado una Skirk y luego he tirado por Senge y a las 3 tiradas me ha salido. Con lo cual, si hubiera sido una multi, habría sido un doble legendario, ¿sabes? Con lo cual, que no te vendan motos de que tires de 10 en 10, que si no, no salen, ni que tires una multi cuando estés en la tirada 70, que te va a salir doble. Y sobre todo, si eres free to play y quieres personajes, ni te cuestiones tirar por las armas. Las armas es una trampa, pero tremenda. Yo tiro porque ya tengo los personajes y tenía las protos y me daba igual una u otra. Pero sobre todo no, porque tú ahora, por ejemplo, tiras por la de Mabuika y después de 80 tiradas o de 70 te sale el arma de Emily, que ni la tienes ni la vas a querer nunca a lo mejor, con lo cual es un arma que tienes ahí inútil. Bueno, la usará otro personaje, la aprovechará, pero es un arma que no te aporta nada. A ti la que te interesa es la de Mabuika, obviamente. ¿Y qué pasa? Que cuando tú pierdes el pity y ganas el arma de Emily, te garantizan que en las próximas 80 tiradas sí o sí va a ser la de Mabuika, y ahí está la trampa. Que te cogen por el cuello y te ahorcan, para que hagas todo para sacarla, o le metas dinero, o que estés sin dormir farmeando para sacar el arma. Es así, es que es el negocio del banner de armas. Y el banner de armas no te aporta más diversión que números más grandes, es lo único. Ahora, ¿qué es lo que te digo? Cada uno tiene sus prioridades. Algunos el meta unos se la suda el lore y la jugabilidad de los personajes, y lo único que quieren son números grandes, con lo cual quieren los personajes con constelación y con arma. Bueno, me parece súper respetable. Pero si tú quieres disfrutar el juego con todo lo que ofrece más allá del abismo, porque hay vida más allá del abismo, gracias a Dios, hay muchísimas cosas para hacer en Genshin. Tú con esta señora haces así y andas por encima del agua, tío. O sea, esto es una gozada. Andas por encima del agua. ¿Ves? Esto es una gozada para explorar. O eso, o para explorar con Silonen, vamos, vas por donde te dé la gana. Sobre todo en Natlan, claro, con el flojisto es que llegas donde quieras. O con Mabuika. Esto no te lo da el arma ni de Mabuika, ni de Silonen, ni de nadie. Esto te lo da el personaje, su movilidad. A ti lo que te interesa para divertirte y pues sobre todo para explorar y tal, y para conseguir más protos, es el personaje. A ti el arma no te va a dar ninguna mejora ni te va a ayudar en la exploración a hacer más protos. Para lo único que te puede ayudar en protos es para hacer el abismo de mierda. Que sí, que te dan unas cuantas, pero tampoco es una locura las que dan. Y en el nivel que tú estés, para que llegas al nivel 12 y te lo pases con 3 estrellas, pues lamento decirte que no. O sea, con lo cual no te rayes. Tú tienes que tener claras tus prioridades. Quiero adiós a Mabuika, pues ahorra todo por Mabuika. En 8 días vienes, sabes que en 8 días la puedes tener. Tengo 500 protos, como si tienes 100. Vete ahorrando, ves jugando, haz tus diarias todos los días, que son una bobada de hacer. El abismo no lo puedes hacer porque no sé en qué nivel estás, pero bueno, hazte el abismo este mierdil nuevo que han puesto y te llevas 450 en 3 minutos, literalmente, porque vienen de puta madre. Hazte la legendaria de Skirk, hazte cosas que den protos relativamente fáciles. Y explora y haz muchas misiones de mundo que también dan recompensas. Si tú quieres un personaje, vete a por el personaje. El arma ya vendrá o no, da igual, se pueden poner otras armas. Yo, mira, no le tengo su arma aquí, le tengo un arma de un personaje del perma, ¿sabes? Y tan contento, ¿sabes? Y esta va con un arma de 4 estrellas por chill. No lleva su arma tampoco. Y esta tampoco, esta lleva una espada de Favonius. No lleva su arma tampoco. Esta sí, por lo que te digo, porque vino con Ayaka y como tenía Ayaka también y no tenía su arma. Horacio García Escalona. Subil, dice:
Y si yo tiro 10 y dejo de tirar por un tiempo y consigo más protogemas, me siguen contando desde las 10 primeras tiradas. Claro, tú piensas, mira, el banner funciona de la siguiente manera. Tú empiezas... Bueno, me voy a poner el perma por si le doy sin querer. Tú empiezas aquí, a 0 tiradas. Tú vas haciendo tiradas y acumulando. Tú sabes que cada 10 tiradas, como máximo en 10 tiradas, sí o sí te va a salir algo de 4 estrellas. ¿Vale? Que puede ser o un arma o un personaje. Si es un personaje, tienes un 50% de posibilidades de que sea uno de estos tres. El niño este del libro, la señora esta o la gata. ¿Vale? De manera que tú haces 8 tiradas y te sale algo de 4 estrellas. Y te sale Candace, que es la señora en medio. ¿Vale? Pues has ganado el piti de 4 estrellas. Sigues tirando y a las 10 tiradas te sale otra cosa de 4 estrellas. Puede que sea uno de estos tres, un 50% que sea uno de estos tres, o que sea cualquier otro personaje que esté en el banner permanente, o un arma. Ese es el de 4 estrellas. Y luego está el de 5 estrellas, que tú en un máximo... Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice... Lo sé, es que todos los personajes para mí son unos crack. Y luego el de 5 estrellas, en un máximo de 90 tiradas, te garantizan algo de 5 estrellas. Si no has tirado nunca, por ejemplo, pues cuando llegues a la tirada 90, con muy mala suerte, que normalmente a partir de la 75 suele salir, pero bueno, nos ponemos en lo malo y llegas a la 90, pues sabes que esa tirada... Anime. Sumil, dice... Se cayó. EPP Anime. Sumil, dice... LOL. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice... Pero la cosa es que no he podido pasar la misión del cazador de las ruinas. ¿Qué misión? ¿Cuál es la del cazador de las ruinas? Pues eso es que si estás a nivel 35 y no te pasas esa misión, que supongo que será esta... Eso es que tienes a los personajes mal equipados, los tienes que equipar bien, claro, os encabronáis en subir de nivel y no podéis, porque claro, vais con la lengua afuera. Porque ese bicho creo que tiene nivel 20 inicialmente, a nivel 20 te lo pasas bien, pero claro, si está a nivel 35 y tú estás a nivel 35, pero no tienes a los personajes, no te digo perfectos, pero medianamente bien equipados, ¿qué ocurre? Pues que no te pasas los bichos, que llega un gilichuli y te da una patada y te quita media vida. Ese es el problema, que os encabronáis en subir de nivel y nivel. No, no, hay que subir de nivel, que soy Gran Aventura chiquito, soy 35. Vale. ¿Y qué? ¿Te refieres a este? Sumil. Get to work. Strike a pose. Bring it. Sube personajes, sube arma, sube talentos, equivale FP Anime. Sumil, dice, eso me pasaba también. Ya está. Y estaba a nivel 100. Quiero decir... Y yo tengo los personajes muy mal equipados, muy mal buildeados. O sea, de todos los youtubers que puedas ver de Genshin, te podría decir que soy el que peor equipados tiene sus personajes. Pero sin miedo a equivocarme, y no me equivocaría. Porque la mayoría de creadores de contenido de Genshin que yo veo, vale, hacen misiones de mundo, pero luego cuando sale el abismo van a hacer los abismos y tal. Y a mí el abismo me da urticaria, o sea, a mí me da alergia. Yo el abismo no lo hago porque no me gusta, yo no soy tryhard, entonces no me gusta y no lo hago. Me parece un dolor de cabeza tener que pensar los 3 equipos, tal, me da un coñazo del copón. Por eso no lo hago. Porque cuando lo he hecho, el 11, 2, 3 me lo suelo pasar. El 12 ya ni lo intento porque para mí se me hace muy grande. Pero no lo hago porque me da mucha pereza preparar los equipos, de verdad. Pero esas protos las pierdo. Porque yo quiero perder. No las quiero perder, pero yo soy consciente que las estoy perdiendo. Con lo cual las tengo que sacar de otro lado, de los eventos, de la exploración, de misiones. Claro, las tengo que sacar de algún otro lado. Porque las pierdo yo porque quiero. No quiero perderlas, pero que soy consciente que las estoy perdiendo. No te digo las 800 que ahora mismo, pero tranquilamente 600 me las puedo sacar prácticamente siempre. O mínimo 400, es decir, el piso 9 y 10 completos me los hago fijo. Fijo.
Y el 11 depende de cómo venga, pues muchas veces me echo hasta el 11.3, full estrellas. Si no, pues el 11.1, 11.2, pues son 450, 500, bueno. Pero me da tal pereza organizar los equipos que es que no lo hago por eso, tío. Es que es un dolor de cabeza llegar al abismo y mirar, a ver, enemigos, no sé qué, o este tiene resistencia, no sé qué, este tiene resistencia, no sé cuál. Se me hace un dolor de cabeza, de verdad, preparar los equipos. A ver si implementan. ¿Ves? Mira, el 11.3 hice aquí, la última vez, que no sé cuándo fue. En febrero, fíjate, desde febrero no hago el abismo. ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces, yo sé que hasta el 11, mínimo el 11.1.2 me lo suelo hacer. Si me pongo, sí, me lo hago, ¿sabes? Pero es la pereza de organizarme los equipos. Me da una pereza hacer 2 equipos por cada piso y luego volverlos a cambiar. Me da Luis mucha Horacio pereza. García Escalona. Sumil, dice. No es ese bro, creo que el cazador de las ruinas es en la posada de Winkinston o algo así. Ah, bueno, ya, sí, ya sé cuál dices. Bueno, es igual, pero es un poco más tal, pero tampoco no. Es que me da mucha pereza, tío, de verdad. Hacer los equipos y todo. Uf. O ya que estoy lo voy a intentar, pero vamos, yo soy muy manco, ya lo sabéis. ¿Qué eran? Ah, sumillos de estos. Vale. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Ese es el guardián de las ruinas. Además, el cazador de las ruinas es diferente porque él vuela. Ah, vale, pero ese está el Liyue. Sí. Sí, vuela, pero tiene mucha menos vida que el otro. Lo que es un coñazo, si lo dejas volar con los misiles es un coñazo. A mí también se me atragantaba. ¿Sabes? Gather! Time for takeoff. Overrule! Illusion shattered! ¿Qué ha pasado? Escudos gratis, chaval. Show no mercy! Letting brave names echo! Light of the blazing sun! Solidify! Here we go! There is no escape! Transfixed! Yahoo! Burn it down! Pyroclastic surge! Qué cabrón, se ha ido caído vale. Incinerate! Let the mountain's veins boil! Luis
Luis Horacio García Escalona. Sumir, dice. Esta misión no la he podido pasar. Here we go. Think you can get away? Laid to bear. Get to work! Bring it! Rise with the sun! Wrath from the sky! Ah, qué pro, que ahora te respetan la formación anterior, ¿no? ¡Uy, qué guay eso! Gracias, Rockstar. Como me valga. ¡Uy, qué bien! ¡Qué chetez!, ¿no? ¡Ay, qué guay, tío! Ahora lo haré más. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Es más, a mí me falta mucho por pasar, incluso el abismo no lo he podido pasar. Que no te preocupe el abismo, eso es lo último que te tiene que preocupar, Luis, y más a ese nivel. Olvídate como si no existiera el abismo. Porque es una tontería esos niveles ir al abismo porque te crujen. Y más si no es capaz de matar a un guardián de las ruinas o a un cazador de las ruinas. Que es normal, ¿eh? Que si eres muy sumil te cuesta. Tienes que equipar a los personajes. Ya entraré con la cuenta de LATAM y te veo un poco y te oriento, si quieres, ¿sabes? Pero no te encabrones con el abismo ni con hacer protos fáciles, porque no hay protos fáciles. ¿Tú quieres a Mabuika? Pues vete con todo por Mabuika. Cada día las diarias, que son 10 minutos, tampoco es que fiches. Vete haciendo misión de arconte, misiones de mundo, explora. Tienes un montón de zona para explorar en el nivel que estás, pero un montón. Haz eventos. Haz la prueba de personaje que te da protos, haz el abismo este nuevo mierdil y si no te lo pasas, busca randoms que van a fardar de Mabuika y te lo hacen de una. Haz eso. Busca protos donde puedas mientras te vas divirtiendo, sobre todo que no se vuelva un castigo. Tú diviértete, juega el juego y diviértete. Si no viene Mabuika ahora, vendrá el año que viene o en diciembre, no lo sé. Ya volverá. Tú tranquilo que volver vuelve. Y Skirk y todos vuelven. Todos vuelven. Con lo cual, que no te dé miedo a perderla ahora porque, bueno, la puedes perder. Tienes pocas protos, no la tienes asegurada. Pues es muy probable, tienes que mentalizarte que es muy probable que la pierdas. ¿Cómo te aseguras no perderla? Teniendo 180 tiradas guardadas en un cajón, vuelva cuando vuelva, en 2 meses, en 5 o en 14 meses. Pero tú sabes que cuando vuelva Mabuika tienes tus 180 tiradas guardaditas en un cajón, intocables, y luego ya todas las que pasen de las 180 puedes tirar por quien te dé la gana. No, pues ahora tiro por Skirk, o tiro por Varesa, o tiro por Kokomi. Tira por quien te dé la gana. Y no hagas caso a gente, no tires por lo que te gusta, tira por lo que te gusta porque tú juegas para divertirte. Salvo que me digas que lo único que te interesa es el meta y hacer números grandes. Entonces no tires por lo que te gusta, tira por el meta. Pero si tú quieres disfrutar el juego, divertirte y disfrutar de tus waifus y de tus curvandos y de sus habilidades, tira por lo que te gusta, porque todos los personajes son buenos, porque aquí el señor Juan se pasa el abismo si se pone con personajes de 4 estrellas, porque yo lo sé, evidentemente usa los 5 porque es más cómodo, pero si se pone a hacerlo con 4 estrellas se lo pasa, hay mucha gente que se pasa el abismo con 4 estrellas, por lo menos los 3 primeros... Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice, gracias. Tu prioridad tiene que ser el personaje, olvídate de las armas, olvídate, quiero a tal personaje. FP Anime. Sumil, dice, mejor explicado imposible. Es que es así. Ah, no tires por lo que te gusta que luego te arrepentirás, no sé qué, como está diciendo ahora el Tirichil. No, es que claro, la gente que tira por lo que se gusta no tiene derecho a quejarse del abismo este. Como que no, yo tengo tanto derecho como tú. ¿Qué voy a tirar yo por Kinich que no me gusta porque sea meta? No, no me gusta ni Kinich como personaje, ni Kinich su historia, ni Kinich su jugabilidad. ¿Por qué lo voy a sacar? Porque es meta. No quiero a Kinich. No quiero, pues no lo voy a sacar. Igual que si no me gustara Mabuika, pues no, es que Mabuika 20 millones, me da igual, 20 o 50 millones, no me gusta Mabuika, no voy a tirar por Mabuika. Ahora, si lo único que te interesa es el abismo, el meta y tal, pues sí, tendrás que ir a por Mabuika, tendrás que ir a por Kinich, tendrás que ir a por Furina, tendrás que ir a por Raiden,
tendrás que ir a porque van todos los borregos tryhardiles. Que les da igual la historia o tal, solo quieren tryhardear, me parece muy respetable. Pues solo buscan armas de destrucción masiva, con constelaciones, claro. Eso hasta la idea. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Y cómo se hacen las misiones de reputación? Tienes que desbloquear el nivel, vete a hablar con Gerta allí en Mostaz, que ya la habrás desbloqueado, y ella te dice las misiones. Hay cacerías y hay misiones de reputación, que son misiones, como su nombre indica. Y te dan buenas protos también. ¿Has ido ya a Espina Dragón? ¿Se te ha quedado el culo helado? Porque Espina Dragón es otro dolor de huevos. Yo sé de gente que dejó el juego por Espina Dragón, ¿eh? Bueno, a ver si me lo paso esto, que soy muy sumido. Let's hope you have a good fight. Yahoo! Time for takeoff. Overrule. Shine down. How about this? Take a seat. Right this way. Now you shall perish. Rain of bullets. Laid bare. Your journey ends here, Lord of Sand. Your sacrifice is To the ready. echoes of the valley. Light up the blazing sun. The golden slumber. Me cago en la puta, ya me equivoqué. La Virgen. Menos mal que en Play 5 carga rápido. EPP Anime. Sumil, dice. F. Sí, porque tengo que repetir eso. EPP Anime. Sumil, dice. There is no escape. Transfixed. Watch this. All right, let's finish this back. Stabilize. I will have order. Shine down. Laid bare. EPP Anime. Sumil, dice. Don't mind if I do. Empieza mucho. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Gather. Let's play! EPP Anime. Sumil, dice. Deberías de revisarlo. Finally, some target practice. Fracture wings. Get to work. Suffer the wrath! The storm! Plastic surge! Goodbye. But we'll meet again. EPP Let's hope you put up a good fight. dice. Brace yourself. Think you can get away? Transfixed. You will. Now you shall perish. Plan solidified. This is order. Let's play! EPP Anime. Sumil, dice. Sumillo en teatro se acaba en un día. Muy bien. Bring it. Show no mercy! Let the world collide! Eat lolling! Eat papa! Light of the blazing sun. Luis Horacio García Escalona.
Sumil dice: ¿y si tengo 500 o 1000 protogemas y no tengo deseos para lanzar y lanzo por protogemas, igual puedo sacar a mi hermosa diosa Mahuika, ¿verdad, amigo? Claro, yo siempre tiro protogemas, nunca compro deseos. Yo voy comprando los deseos a cada tirada. Es decir, yo voy haciendo tirar de 160, 160, eso da igual. Hay gente que en cuanto tiene 160 protos lo convierte en un deseo, pero yo no, yo prefiero tener ahí 20.000 protos o lo que sea y voy tirando de 160 en 160, eso da igual, Luis. Eso que no te preocupe porque da lo mismo, ¿sabes? ¿Qué es esto de tortuga ondulada guérrida? La primera vez que la veo. EPP Anime. Sumil dice: acuérdate, daba mes, se compra deseos por chapas, ojito. Sí, también, además dentro de 5 días nos podemos comprar 5 deseos gratis del permanente y 5 del promocional. Con las tiradas, con las chapas, ahora te lo enseño. Buah, aquí me quedo, esto ya no me lo paso. Esto ya no me lo paso, soy muy Sumil. Luis Horacio García Escalona. Sumil dice: ¿y cómo es lo de los deseos gratis que dan? Con las chapas de las tiradas. Ahora cuando acabe el abismo te lo enseño, Luis. Stabilize! You can't run! Rain outlines your fate. Witness the power. Lay to bear. Gather! Rain outlines your fate. Stabilize! Lights out. This is where you fall. Overruled. Rain cutter. Rain outlines your fate. I will have order. Crumble. You can't run. Lay to bear.
Let me leave you alone. Fulfill our pact! Burn it down! Pyroclastic surge! Try and stop me! Letting brave names echo! Rise with the sun! Qué sumez. Solidify. Estos son los anti-escudos, me cago en la puta, no me he pasado. Transfixed. Puta vida. Witness my lies. Overruled. This is order. Luis Horacio García Escalona. Sumir, dice. Yo no entiendo todavía eso de los deseos gratis. Ahora te lo explico, te he dicho, Luis, un poquito de paciencia, por favor. Stabilize. You can't run. Rain outlines your fate. Know my sword. Everlasting as the moon. Laid bare. I will have order. Rain cutter. Judgment. Transfixed. Joder, qué duro, macho. Bienvenido al directillo Sumir. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Mickey Wayne. Sumir, dice. Buenas noches. Hear the echoes of the valley! You two! Time to end them! Rise with the sun! Light of the blazing sun! Qué sumil soy, joder. Behold, the abyss has come. Rain outlines your fate. Overruled. The truth. Mickey Wayne. Sumir, dice. ¿Qué dicen los vecinos? Peace be with you. Witness my lies. Laid bare. Solidify. The truth shall set you free. Luis Horacio García Escalona. Sumir, dice. Yo los he dibujado a todos los personajes de Genshin Impact. Be upon you. Order guide you. Witness the power. You can't run. Hear ye the word of the door is opened. Know my sword. Rain outlines your fate. Rise! Judgment! Stabilize! Yeah! Know my sword! FP Anime. Sumir, dice. Hombre Mickey. Gather!
Stabilize. This is order. Laid bare. Judgment! Punishment! Quake! Huh? Rain outlines your fate. Let me... Yeah! This is where you overruled. No lo había visto en mi vida. Incinerate! Bring it! Letting praise names echo! Get to work! Eat Laline! Eat Papa! Light it up! Mickey Way. Eres un Sumil Sumil. dice: Buenas, EPP. Buenas, Miki Sumiki. EPP Anime. Sumil dice: ¡Qué pro! Buf. Eso me paso palabra. EPP Anime. Sumil dice: Mickey Chetiquil. EPP Anime. Sumil dice: Sumillo, no mires que te lo pasas. EPP No, no me lo Anime. paso. Sumil dice: Yo confío. EPP Anime. Sumil dice: ¿Y si no lo mandas a la mierda? Ya. A ver. EPP Anime. Sumil dice: Ese Mickey Way. Joder, es poco skill, ¿sabes? Cuando la energía elemental del personaje está a cero, el daño infligido aumenta un 75%. Es poco Skirk. Y luego el daño crío del ataque normal del personaje aumenta un 75%. Poco Skirk, ¿eh? Poquito Skirk. Madre mía. Poquito Skirk. EPP Anime. Sumil dice: Toca clonarlo. ¿A quién? Luis Horacio García Escalona.
Sumil, dice. ¿Tú qué nivel eres? Eres nivel 90. No, yo soy nivel 60, es lo máximo. EPP Anime. Sumil, dice. Yo soy nivel 1 bro. Fulfill our pact! I'm going in! Hear the echoes of the valley! Light of the blazing sun! Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Y tú haces todas las presentaciones de los personajes de Genshin Impact. EPP Anime. Sumil, dice. Y lo que pase, lo que tenga que pasar. Incinerate! Show no mercy! Get to work! Teamwork is dreamwork! Wrath from the sky! Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Y no has visto también los cortos animados de Genshin Impact? Lolling! East Papa! Light it up! Light up a blazing sun! Very well. Consider your strength acknowledged. Solidify! I will have order! Watch out! Coming at you! Attack! Shower me with... Transfixed! Stabilize! Let my name echo in song! Watch out! Watch out! Overrule! Strike a pose! Watch out! Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Y yo los he dibujado a todos los personajes de Genshin Impact. Witness my rise! Transfix! Solidify! Order guide you! Hey there! Hey there! Gather! Yoo-hoo! Overruled! Stabilize! Parece que tiene la vida, tío. This is order! Gather! Hey there! Hey there! Everlasting as the moon! Laid bare! Let the world collide! Fire! Well, watch out! Stabilize! Order guide you! Strike a pose! Transfixed!
the sky! Incinerate! Bring it! Letting brave names echo! You two! Tight! Burn it down! Light of the blazing sun! Rev the engines! Incinerate! Pyroclastic surge! FB anime. Subir. Show no mercy! Echetizar función. Hear the echoes of the volley! Everybody stand! Wrath from the sky! Letting brave names echo! Get to work! Show no mercy! Deep Lolene! East Papa! Get him! Light it up! Light of the blazing sun! Get to work! Suffer the wrath of... Try and stop me! Wrath from the sky! Behold, the abyss has come. Watch out! Hey there! Overruled! FB anime. Subir. Witness my rise! Solidify! I will have order! The light shine! Stabilize! Hey there! Fire! The gift of grace! The name of the truth! The power! Solidify! Hey there! Yoo-hoo! Transfix! Set you free! Everlasting as the moon! Overrule! Gary! Order guide you! Let my name echo in song! The door is opened unto you. Shower me with the... Coming at ya! Hey there! Fire! Laid bare. Solidify! Overruled! Witness my rise. Laid bare. This is order! Shower me with praise. Time to shine. Coming at ya. Stabilize! Hey there! A proper send-off from the Shino. Gather! Order guide you! Yoo-hoo! This is where you fall. Solidify! Coming at ya!
Hasta aquí hemos llegado. Show no mercy! Get to work! Hear the echoes of the valley! I'm going in! Light of the blazing sun! Anime. Incinerate! Que no poder y el que diga que no Let the miente. mountain's veins boil! Fulfill our pact! Get to work! Everybody stand! Rise with the sun! Pyroclastic surge! Letting brave names echo! Fulfill our pact! Eat lolling! Eat pop! Burn it down! Light of the blazing sun! Let the mountain's veins boil! Teamwork is strength! Light it up! Pyroclastic surge! Stabilize! Hey there! Coming at ya! Fire! Well, strike a pose! Solidify! ¿Que no vas a parar o qué? Stabilize! I will have order! Coming at ya! Watch out! Transfixed! Shower me with praise! Let the world collide! Coming at ya! The hearth! Now it's extinguished. Rise! Coming at ya! I guess I'm going home. I still couldn't do it. Anime. Sumil dice: ¡Qué asco de vos! Sí, además que ni he caído, pensé que era otro bot. Pensaba que era el de Silonen, no sé por qué, pensaba, no me digas por qué. Entonces no he pensado en crío para nada, ¿sabes? Pero para nada he pensado en crío. Con lo cual, claro, sin crío estás vendido. Y con crío también, aunque le das buenas topas, tarda mogollón en perder el rayo, macho. Yo no sé cómo se les ha ido a pinza, no sé vos. 50, que es un mes, ¿sabes? En el 12. Anime. Sumil dice: has hecho lo que has podido. Pues sí, no pensé yo que fuera a llegar al 12-3, ya te lo digo. Normalmente el 12 ni lo intento.
Ni el 12-1, vamos, me planto en el 3 y fuera. Para estar con Pochil me doy por satisfecho. Con mis personajes pochos equipados. El 11 lo he pasado con las 3, ¿no? Pues mira, de Capitán General. Hala. EPP Anime. Sumil. Dice. ¡Qué máquina! Ahora me da bastante menos pereza, por lo menos los 2 primeros pisos. No tener que volver a elegir los equipos, eso es sensacional, no me jodas. Eso es guay. Eso es guay. Que te conserve la alineación, porque los 2 primeros pisos se hacen bien con ese, ¿sabes? Con la misma. Pero bueno, que tengo los personajes pochos y bastante que he llegado donde he llegado, ¿sabes? Luis, ¿sigues por ahí? Luis. Pues no, se ha ido. Luis Horacio García Escalona. Sumil. Dice. ¿Y no has visto los cortos animados de Genshin Impact? Claro que los he visto. EPP Anime. Sumil. Dice. Se fue de bares. No, no, está ahí, está ahí. Mira, lo de las chapas es así. Tú cada tirada que haces, Luis, cada tirada que haces en el banner, en cualquier banner, si sacas algo de 3 estrellas te dan 15 chapas de las pequeñas. Si sacas a un personaje de 4 estrellas por primera vez no te dan nada. Si lo sacas por segunda vez hasta la sexta, hasta la quinta, te dan 3 cristales gordos, 3 chapas gordas. Y si sacas un personaje que ya tiene 6 constelaciones, te dan 5 chapas gordas. ¿Vale? Entonces, tú vas juntando chapas, ¿ves? Yo tengo ahí 16 chapas gordas y 18.000 de las pequeñas. Entonces, una vez al mes, te vienes aquí a las gangas de Paimon, canjear por polvo estelar, y cada mes puedes comprar con las chapas pequeñas, no con las gordas, con las pequeñas, puedes comprar 5 deseos del permanente y 5 del promocional. Luis Horacio García Escalona. Sumil. Dice. ¿Y cuántos niveles del abismo son? 12. Puedes comprar 5 del promocional con chapas de las pequeñas y 5 del permanente. Es decir, que necesitas, para el promocional necesitas 350 chapas. Para las 5 tiradas... EPP Anime. Sumil. Dice. Por 350 chapas... Por 350 chapas de las pequeñas, de las que tengo ahí 18.000, por 350 te llevas 5 tiradas del promocional gratis. Bueno, gratis, con esas chapas. Anime. Sumil. Dice. ¡Qué obsesión con el abismo! Ya. No te recomiendo, haz lo que quieras, pero no te recomiendo bajo ningún concepto gastar chapas en materiales de enemigos, porque los farmeas por el mundo. Luis Horacio García Escalona. Sumil. Dice. Por eso que Mabuika es mi hermosa diosa, además la amo mucho, pero muchísimo más. Vale. Pues para Mabuika tendrás en 5 días, creo que son, o en 4, en un día, mañana si Dios quiere, bueno, un día, pasado mañana podrás comprar 5 deseos para tu diosa Mabuika chetífera poderosa del infierno, ¿vale? Y 5 deseos para el permanente también, que te puede salir una de ellas waifulísima, chetísima del infierno también, ¿vale? Entonces tú... EPP Anime. Sumil. Dice. Martes. El martes, por eso pasado mañana. Entonces, mi recomendación, no gastes chapas de estas pequeñas. Por lo menos, guárdate 750, ¿vale? Para tener la compra de los 10 deseos. Tú cada mes tienes que... Bueno, si haces las tiradas, si no, no. Pero si vas haciendo tiradas y en algún momento alcanzas 750 chapas, guárdalas para los deseos. Sumil. Dice. Ella es más waifu que Mabuika, no me cuentes cuentos, bro. ¿Vale?
Tú guárdate 750 chapas sí o sí. Si tienes menos, pues menos, pero por lo menos 325 para los promocionales, guárdatelas. Y luego yo no te recomiendo bajo ningún concepto gastar chapas ni en cosas de enemigos, no, porque los farmeas por el mundo gratis. Salvo que digas, joder, tengo un personaje al 40, al 49 y para subirlo al 50 me falta un engranaje de estos y me da pereza ir. Bueno, son 5 chapas, pues te lo gastas, no pasa nada. Pero no cojas el hábito de gastar chapas en piezas de enemigos porque como su nombre indica te las dan los enemigos. Es una tontería. Guárdate las chapas siempre para tiradas, siempre. De manera que cada mes tienes que tener siempre, bueno, deberías, si vas haciendo tiradas, conservar mínimo 750 para las 5 tiradas del permanente y del promocional, siempre. Porque esto te lo da gratis el juego. Decimos gratis porque te lo dan con tiradas. Tú vas haciendo tiradas y vas acumulando chapas. Lo mismo ya tienes 600, no sé las que debes tener, pero lo mismo tienes 600 ya. Con lo cual tú, dentro de 2 días, lo primero que haces, te vienes aquí al banner, pum, te vienes al banner, entras en la tienda, canjear por polvo estelar y te vienes aquí y dices, destino entrelazado, comprar, 5, pum, 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 325 chapas, comprar. Y luego, encuentro el destino, 5, pum, 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 y comprar. Y ya está. Te vienes aquí... Te vienes aquí, tira los 5 que te has comprado del perma, ¡pum! Me compro los 5, pues te los compras, o sea, los tiras y si te sale algo, pues guay. Y si no, pues bueno, recuperas chapas, porque esos 5, si no te sale nada ni de 4 estrellas ni de 5, te van a dar 75 chapas. Es decir, 5 tiradas te dan un deseo de estos. Con 5 tiradas de 3 estrellas te compras un deseo de estos, que es lo que valen 75. Con lo cual, si esas 5 tiradas no te dan nada, pues ya te han asegurado un deseo del próximo mes. Ya tienes 75 chapas para un deseo de estos. Tú cada mes tienes que intentar tener 750. Si vas tirando al banner, claro, si no tiras no te van a dar. Pero si vas tirando al banner, al perma o a cualquiera, siempre vas a juntar chapas. De manera que tú todo lo que te salga para el perma, gástalo inmediatamente. No gastes ni una protogema en el permanente, jamás, ni una. y ya está. Entonces, a ti lo que te interesa, por lo menos ahora de cara a tu diosa Mabuika, es que dentro de 2 días tengas por lo menos 325 chapas para poder comprar estos 5 deseos. Si tienes más, compras estos. Si no, por lo menos las 325 aquí. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Cómo es eso de los deseos gratis, bro? Te lo estoy explicando, bro. Claro, te lo estoy explicando hace 10 minutos, bro. Tú cada tirada que haces y te sale algo de 3 estrellas, te da chapas de estas. ¿Vale? De esas que pone 75. Te da 15 chapas cada cosa de 3 estrellas. Con lo cual, con 5 cosas de 3 estrellas te dan 75 chapas. Es decir, comprar un deseo gratis. Cada mes. Cada mes puedes comprar hasta 5 deseos gratis con chapas. Es decir, como te estoy diciendo por enésima vez, necesitas tener 325 chapas para comprar los 5 deseos gratis del promocional. Y si tienes más de 325, pues cómpralos del permanente, que no pasa nada, no son malos. Cómpralos y tíralos. Los del perma los tiras. Los otros los guardas en un cajón para tu amada Mabuika. Ni se te ocurra tirar. Luego tampoco hagas, que hay gente que lo hace y es una sumez, tampoco hagas de decir, uy, me faltan 60 chapas para comprar un deseo. Ni se te ocurra venir aquí a tirar al banner. Ah, pues se las tiro aquí al banner de Skirk, que no me va a salir. ¿Vale? Se las tiro al banner de Skirk, que no me va a salir. Y ya está. Para conseguir chapas. No tires porque te puede salir Skirk en cualquier tirada. No es mal personaje, pero a lo mejor no la quieres. ¿Y qué pasa? Que si esa tirada la hubieras hecho en el banner de Mabuika, te habrías llevado a Mabuika, no a Skirk, que es a la que tú quieres. ¿Me explico?
Con lo cual, no hagas ni una tirada en un banner en el que no te interese el personaje promocional. Ese es otro consejo. Pero ni una. Ni timidillas, ni de respeto, ni multis, ni nada. Ni una. ¿Quieres el banner del personaje? Sí, pero quiero otro a más. Vale, pues como si no estuviera el banner. No tires. No hagas ni una sola tirada en el banner de Skirk. Si quieres a Mabuika, pero ni una. De vale, tiro una a ver si me sale. Ni una. Porque si te sale, guay, pero habría sido Mabuika. Porque es el mismo, cuenta el mismo banner. No el mismo banner, pero el mismo contador. De manera que tú las tiradas que hagas por Skirk se te acumulan para las tiradas de Mabuika. De manera que si en Skirk tiras 70 tiradas y no te saliera nada, en Mabuika empezarías con 70 tiradas hechas. ¿Vale? Las tiradas entre banners se guardan. ¿Vale? Y el pity también, es decir, el asegurado o no. De manera que si tú tiras aquí 10 tiradas y pierdes el pity y te sale Kiki, por ejemplo, pues sabes que el próximo personaje 5 estrellas por el que tires en cualquier banner promocional, sí o sí va a ser el que quieres. Es decir, va a ser Mabuika, va a ser Skirk, va a ser Zhongli, va a ser quien sea. Va a ser Ayaka, va a ser Mualani, la que sea, da igual. ¿Vale? Con lo cual, a ti lo que te interesa en todo caso es cada mes tener mínimo 325 chapas. Y si no las tienes, no pasa nada. Compra los que puedas y cuando venga el banner de tu amada Mabuika vas a tirar y vas a juntar chapas. Estas chapas están todo el mes. No las tienes que coger sí o sí el día 1. Que hay gente que si no las coge el día 1 se piensa que las absorbe un vórtice espacial. No, duran todo el mes. Con lo cual, el pasado mañana estarán disponibles hasta el día 31 de julio, de manera que si no las puedes comprar mañana o pasado o el otro o en una semana, vas a ir haciendo tiradas y las vas a poder comprar. Con lo cual no te preocupes, no tienes que comprar los 5 el día 1 sí o sí. Si tienes las chapas, sí, cómpralos. Pero si tienes 200 chapas... EPP Anime. Sumil dice... Si tienes 200 chapas, compra los deseos que puedas. Sumil dice... Te lo explico antes. ¿Sabes? Si tienes 200 chapas, Luis, pues compras 2 deseos, porque no puedes comprar más. Bueno, pues ya comprar los otros 3. Vendrá el banner de Mabuika en 8 días, tirarás por ella, te saldrán cosas de 3 estrellas, irás juntando chapas. Con lo cual, en cuanto tengas 75, te vienes aquí a la tienda y te compras otro deseo. Y así. En el momento que tengas 75 chapas acumuladas, te vienes a comprar un deseo. Otra recomendación, haz lo que quieras. Yo, en cuanto tengo 5 chapas gordas, si estoy tirando por un personaje, las gasto por un deseo automáticamente. No te compres constelaciones, no te compres armas y, por supuesto, no compres piezas de enemigo. Vamos, jamás. ¿Vale? Hay gente que dice, no, es que quiero las armas del peñasco oscuro. Bueno, te valen 24, que son casi 5 tiradas. Allá tú. No son malas armas. Pero en el juego hay muchas armas de 4 estrellas muy buenas. Muy buenas. Ahora, si quieres comprártela, cómpratela. O si quieres la constelación de Bárbara, pues te la compras. Son 34 que son casi 7 tiradas. Eso ya es tu decisión. No, oye, es que quiero a Bárbara que no la tengo. Vale, pues, bueno, Bárbara la tendrás. O quiero una constelación de Caella que me mola mucho. Bueno, pues cómpratelo. Es tu decisión. Yo no te lo recomiendo. Y más siendo free to play y yendo a por un personaje. Yo, todas las chapas gordas que consigo se vienen automáticamente aquí. Cada 5 chapas vengo y canjeo y gasto un deseo. Y cada mes me compro los 10 deseos. Los 5 del perma y los 5 del promocional. Sumil dice... Y tú no puedes comprar personajes. Promocionales no. Como te están poniendo aquí, solo puedes comprar los personajes que te ponen aquí, que son personajes de 4 estrellas, estos dos. Cualquiera de los dos puedes comprarlo. Por 34 chapas de las gordas. Que las gordas, como te he dicho, solo te las dan los personajes de 4 estrellas, las armas de 4 estrellas y los personajes de 5 estrellas también. Pero yo no te recomiendo comprar personajes. Ahora, si lo quieres comprar es tu decisión, son tus chapas. Yo, en el momento que tengo 5 chapas gordas,
me compro un deseo, sobre todo si estoy tirando. Si ves, ahora tengo ahí 16, que son 3. De momento no los canjeo porque no voy a tirar por ningún personaje. Pero en el momento que venga un banner que me interese el personaje, lo primero que hago es gastar las chapas gordas y luego las protos. Siempre primero las chapas. Porque las chapas te las van a ir dando haciendo tiradas. Las protos las tienes que farmear tú. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Y los otros como Jin y demás. No. EPP Anime. Sumil, dice. Tienes 3. Tengo 3 deseos, sí, en chapas, pero no los voy a comprar hasta que no venga un banner. No me gusta comprar porque sí. Cuando venga el banner que me interese, lo primero que haré será las chapas gordas que tengo. Tengo 5, pues 5 deseos. Tengo 3, pues 3 deseos. O 15, pues 3 deseos. Lo que sea. Yo no te recomiendo comprar ni personajes ni armas. Haz lo que quieras. Pero yo, siendo free to play y teniendo una meta de un personaje, yo no gastaría ni una chapa. Aquí cualquier chapa, cada 5 chapas, cómprate un deseo. Que son 160 protos, que cuesta mucho conseguirlas, como sabes. Tú tienes que ver que en vez de tener 5 chapas, tienes 160 protos. ¿Vale? Entonces dices, ¿esto cuánto me costaría? Pues casi 5 deseos. Pues multiplica esto por las protos que te supondría un arma de 4 estrellas. Eso ya como tú veas. Pero Luis yo... Horacio García Escalona. Sumil, dice. Está bien, gracias. Yo siempre las chapas gordas, en cuanto tengo 5, me vengo y me compro un deseo y sigo tirando. Siempre. Cada mes vengo y como tengo chapas de sobra, me compro los deseos del promocional y los del perma. Y los tengo ahí, no los tengo por qué tirar. Si viene un personaje que no me interesa, me compro los deseos, me los guardo para cuando venga uno que me interesa. Y luego esto pues es con protos, o sea, esto es normal. Esto te viene muy bien porque dices, ¿cuántos deseos tengo? ¿Ves? Pues yo tengo ahora, si me pusiera a tirar, tendría para hacer 21 tiradas ahora. Te lo pone ahí, comprando con protos. Tengo 3.438 protos. ¿Eso en deseos cuánto es? Pues te vienes aquí y sin necesidad de comprarlo lo ves. Mira, pues puedes comprar hasta 21 con las protos que tienes. Pues tú lo que te interesa para sacar a Mawika o al personaje que sea es que donde pone 21 ponga 180. En el momento que tenga 180, todo lo que haya por encima de ahí puedes tirar por quien te dé la gana. Pero tú esos 180 sagrados, como si no se pudieran tocar, hasta que salga el personaje que quieras. ¿Por qué? Porque 180 ya se considera, bueno, 180 no, 160. 180 serían 2 pitis de 90. Normalmente en la 80 como tarde te suelen salir. 160, perdón. ¿Por qué 160? Porque en el supuesto de que tengas muy mala suerte, llegues a la tirada 80 y no te salga el personaje promocional y sigas tirando y ya lo tengas garantizado, pero te salga en la 80, habrás necesitado 160 tiradas. Con lo cual, a ti lo que te interesa es ponerte en lo peor de que vas a perder el piti. Sumil, dice. Si vienes todos los días aprendes cositas nuevas, Luis. Claro. ¿Sabes? A ti lo que te interesa es pensar en lo peor y decir, voy a perder el piti. Luego lo mismo en 10 tiradas te sale y tienes 150 ya ahorradas. Pues de puta madre, no te pesan. No quiere decir que las despilfarres en lo primero que venga. Pues tienes casi otro personaje garantizado. A mí me ha pasado una vez tener 160 tiradas y en 25 me ha salido el promocional. Pues yo tan contento. Digo, uy, pues mira, ya tengo casi otro asegurado. Ahorro otras 25 y las dejo ahí en un cajón para quien sea. Yo lo hago así. Así tengo los personajes que tengo, siendo free to play. Porque hay que organizarse y tener las cosas claras, no tirar por todo de... No, le voy a hacer una timidilla al arma de Senge, le voy a hacer una timidilla al banner de Fula. No, o sea, tú eres free to play, no quieres gastar dinero, pues tienes que jugar con los recursos que te da el juego. Y los recursos que te da el juego no te permite hacer timidillas, ni mierdas, ni tirar de respeto, ni bobadas chorras que dicen por ahí. Te permite ir ahorrando para el personaje que tú quieras, que a lo mejor en esta versión no llegas, bueno, pues para otra, pero lo tienes asegurado. Es decir, si ahora no te sale Mabuika y se va su banner, no pasa nada, volverá a lo mejor a final de año o a primeros del año que viene, lo que sea. A ti lo que te interesa es saber que vuelva cuando vuelva. Ven cuando quieras, reina, que yo te tengo aquí ya comprada. Tener tus 180, tus 160 tiradas bien guardaditas bajo llave en un cajón y como si no las pudieras usar. Y entonces vuelva cuando Luis vuelva Horacio Mabuika. García Escalona.
Sumil, dice. Gracias, tú sabes bastante, amigo. Claro. Tú sabes que vuelva cuando vuelva Mabuika, en el momento que tengas 160 tiradas, te la vas a llevar de calle. Lo mismo en la 1, en la 2, en la 30, en la 40, en la 100, o en la 120, o en la 160, con muy mala suerte. Pero te la llevas fijo. Esta vez no se te va a escapar, porque tienes las tiradas necesarias para que salga. Y es lo que te digo, puedes perder el piti o puedes no perderlo. Si no lo pierdes, de puta madre, a lo mejor en 50 tiradas te sale, pues tienes 110 ahí ahorradas. Pues de puta madre, ahí tenlas ahorradas. No hagas la bobada de decir, de calentarte y decir, pues voy a por el arma, o voy a por una constelación. Haz lo que quieras, te vuelvo a decir, son tus protos. Yo no te lo recomiendo. Tienes 110 ahorradas, estás a 50 tiradas de sacar a otro personaje que quieras cuando vuelva. Ya sea Skirk, ya sea Raiden, ya sea quien te dé la gana. Silonen, Mualani, Citlali, Furina, quien quieras. No te calientes si ganas el piti pronto y decir, ah, pues le voy a por el arma o le voy a por la constelación. No te lo recomiendo. Haz lo que quieras. No te lo recomiendo. Te van a decir, no, pero Mabuika C2 es muy chetil y tal, merece la pena. Sí, no, es muy chetil. Y C6 más chetil, claro. Pero claro. Y eso que dicen, no, los free to play también pueden tener personajes con constelaciones y armas. Sí, pero eso le supone perder muchos otros personajes por el camino. Porque sí, tú puedes ser free to play y tener Mabuika, llegar a tener... Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Y cada cuánto salen los personajes? ¿Salen cada 50 tiros o sale un poco antes? Como máximo en 90 tiros te sale algo de 5 estrellas, como te he dicho antes, Luis. Es decir, tú empiezas a tirar hoy, no has tirado nunca y empiezas a hacer tiradas. Pues en un máximo de 90 tiradas te tiene que salir algo de 5 estrellas. Tienes un 50% de posibilidades de que sea el personaje que quieres, es decir, Mabuika, o de que sea uno de los del permanente, es decir, Jin, Kekin, Diluc, Deya, Tignari, cualquiera de los del perma, ¿vale? Si tienes suerte y ganas el piti, pues te plantas, pues guay, pues se gana el piti con 40, con 50, con 70, con 82 tiradas, pues vale, pues tengo a Mabuika, me planto. Y empiezas a ahorrar para otro personaje que quieras. Es tan fácil como eso. No te calientes de, uy, me ha salido en 20 tiradas, voy a por el arma, o voy a por la C1. No te calientes, porque lo más seguro es que no te salga el arma, o que no te salga la C1, te quedes sin protos, y en 2 versiones te anuncien que vuelve Skirk, o que viene la Raiden, o que viene algún personaje que quieras, que no sé a quién más quieres, además de Mabuika. Pero bueno, me da igual. Con lo cual, aprovecha el momento. Es decir, tienes suerte y te sale Mabuika con 40 tiradas y tenías 160 ahorradas. Joder, pues tienes 120 para otro personaje. El que te dé la gana. Con lo cual lo único que te interesa es juntar otras 40 para tener garantizado ese personaje sí o sí. Que ya te digo que rara vez se llega a las 160 tiradas. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Ok, voy a hacer lo que tú dices, bro. Yo es como lo hago y como me funciona. Ya te digo que tengo varias cuentas full free to play y así lo he hecho y así me ha funcionado. Pero varias. ¿Sabes? Entonces, es lo que te digo. Yo en la otra cuenta que te he dicho, la de No Drama, y es full free to play, no le he metido jamás ni un duro. Tengo a Furina, tengo a Mabuika, tengo a Citlali, tengo a Silonen, tengo a Navia, tengo a Skirk, tengo al niño, tengo a Chaska, tengo a Zongli, tengo a Yaka, tengo a Yae, tengo a Raiden, tengo a Najida, tengo a Deya, tengo a Arlequino, tengo a Venti, tengo a Baizu, tengo a Kokomi, tengo a Yelan, creo, tengo a Skipellet. No sé si tengo a Senge, no me acuerdo. Tengo a Pochimilla, que aquí no la tengo, a Yoimilla, ¿sabes? Tengo a Varesa, tengo a Mualani. Todos los que tienes por ahorras. Bueno, por jugar con cabeza, por no calentarme y no hacer tiradas chorras, que hay gente que no, la multi de respeto, hay que hacerle una multi de respeto a tal persona. ¿Qué respeto? Te respeta a ti el personaje si no sale. La multi de respeto son 1600 protos, ¿sabes? Ya lo de tirar de 1 en 1, de 10 en 10 es cosa tuya. A mí haz lo que quieras. Yo tiro de 1 en 1 porque me cuesta mucho ganar protos
Y que se vayan 1600 de golpe me duele mucho. Que a la larga se van a ir igual, sí, pero mira, por lo menos disfruto cada tirada. Cada tirada tengo la ilusión de que me salga el personaje. Y muchas veces me ha salido, claro. Bueno, siempre me salen una, pero que muchas veces tengo la esperanza y me sale pronto. Por eso también tengo muchos, porque a veces gano pitis tempraneros. Y me ahorro tiradas. Pero que eso ya es cosa personal, ¿eh? Lo de tirar de 10 en 10, pero que nadie te diga motos de no, es que si tiras de una en una no te salen tal. Evidentemente de una en una nunca te va a salir un doble legendario, porque en una tirada no pueden salir dos personajes. No pueden. Entonces que no te vendan motos de no, a partir de la 75 haz una multi que tienes más posibilidades de que te... No hagas caso. Haz lo que te dé la gana, pero yo no te lo recomiendo. Ya te digo que yo he sacado el personaje, he tirado en el otro banner para el otro personaje y a las 3 tiradas me ha salido. De manera que si hubiera sido una multi habría sido un doble legendario. Y ha sido un doble legendario, pero partido, me da igual. Es decir, que si tiene que salir, sale. Da igual que tires 10 o tires de una en una. Eso es tu decisión. Ahí ya no entro y eso es tontería mía, ¿sabes? Porque a mí me cuesta mucho ganar las proto, con lo cual disfruto cada tirada y me ahorro tiradas. A mí eso de subir el piti, otra bobada de no, tírale al banner de este, aunque no quieras al personaje, que subes el piti. No, porque es lo que te digo. Lo de subir el piti es otra mentira. Sube el piti en el banner que te interesa. Anime. Sumil dice, ¿cómo has tirado? Claro. Sube el piti en el banner que te interesa, no en un banner que no te interesa. Si tú quieres a Mabuika, como te he dicho, no hagas ni una sola tirada en Skirk, salvo que la quieras. No, es que quiero a Skirk sí o sí también. Qué sabio eres, Mickey. ¿Sabes? Quiero a Skirk sí o sí, además de a Mabuika. Bueno, pues tírale. Eso es tu decisión. Pero si prefieres a Mabuika que a Skirk, no le hagas ni una tirada, ni una multi de respeto, ni nada a Skirk, que ella no te lo va a agradecer. Te salga o no te salga. Lo mismo tienes suerte y en 3 tiradas te sale. Guay, vale, tengo a Skirk. Y han sido pocas tiradas, no te ha supuesto mucho gasto. Pero es que esas 3 tiradas, si hubieran sido en el banner de Mabuika, ya tendrías a Mabuika. Que es a la que tú realmente querías. No, es que quiero a las dos. Pero ¿a quién quieres más? A Mabuika. Vale. Pues tienes a Skirk. Enhorabuena. Ahora vete a por Mabuika a ver si te salen otras 3 tiradas. O a ver si en la tirada 80 te sale Kiki. ¿Vale? Y luego la tienes garantizada, pero vete a saber cuándo te sale. Con lo cual, mi recomendación, en un banner en el que no quieras al personaje promocional, porque no lo quieres, no porque no lo quieras nunca, pero no es tu momento, porque quieres otro, estás ahorrando para otro, no hagas ni una sola tirada, porque una tirada te da el personaje. Una tirada te da el personaje. A mí me ha pasado, ¿eh? Y no tienes necesidad. No, pero es lo que dice. Horacio García Escalona. Sumil dice, ok, voy a hacer eso como tú lo dices, bro, no voy a hacer nada a lo loco, voy a hacer todo lo que me dijiste. Tienes que gestionar tus recursos, Luis, no es cuestión de que yo sea sabio, es sentido común. No quiero gastar dinero, no puedo, me da igual. Tengo mis recursos y tengo mis metas, que tengo todos estos personajes. ¿Me mola Skirk? Sí, pero me mola más Mabuika. Pues olvídate de Skirk, como si no estuviera el banner. Que sí, uno te dirá, no, pero si le haces 3 tiradas y te sale de puta madre porque tienes a Skirk y puedes seguir tirando por Mabuika. Sí, es verdad, es guay que te salga que ganes un pity temprano de un personaje que quieras, aunque lo quieras menos. Pero es que tú como lo tienes que ver es que esas 3 tiradas que has hecho por Skirk... Sumil dice, yo las quiero es por tenerlas en la colección. Bueno, esas 3 tiradas que has hecho y te han dado a Skirk, está de puta madre sacar una Skirk con 3 tiradas, pero tú realmente querías a Mabuika, con lo cual lo que tienes que ver es que si esas 3 tiradas las hubieras hecho en el banner de Mabuika, tendrías a Mabuika, que es a la que tú quieres en realidad. Sumil tú. Exacto, ¿sabes? Con lo cual que no te vendan motos de no, tú vete subiendo el pit y tal, si te sale Skirk, pues guay. Sí, guay porque es buen personaje, pero tú quieres a Mabuika. No te interesa que salga Skirk, ni en una ni en 50 tiradas. No es el personaje que quieres. Ahora, no digo que no la quieras nunca, no, es que me encanta, es muy chula. Entiendo que la quieras, pero si tú quieres más a Mabuika y Mabuika está a la vuelta de la esquina, no hagas la estupidez de tirar en un banner que no es el personaje que quieres. No que no lo quieras, pero no es el que quieres ahora.
respeta tu decisión y anteponte a lo que diga la gente de no, tira, va, hazle una timidilla, hazle una de respeto a Skirk, hombre, mira que si te salen 8 tiradas y luego tiras para... Pero es que aunque te salgan 8 tiradas, genial, enhorabuena. Pero es que en esas 8 tiradas te habría salido Mabuika, porque es el mismo contador. Y a ti es lo que te interesa, que te salga Mabuika, no Skirk. Hombre, te interesan las dos, obviamente. Pero hay que ser realista y jugar con las probabilidades, con lo cual es muy probable que si te sale Skirk en 8 tiradas, que puede pasar, te puede salir en una, está claro. Sería mucha casualidad que Mabuika te saliera en otras 8. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero sabemos que no es lo habitual, con lo cual a ti lo que te interesa es ir a por el personaje que quieres. Olvídate de los demás vanes. Ni timidillas, ni respeto, ni nada. No le des respeto porque ella no te respeta a ti tampoco. Y piensa que todos los personajes van a volver, Luis. Entonces, si no sacas a Mabuika ahora, no te hundas en la miseria. Pues empieza a ahorrar para Mabuika para cuando vuelva. Y cuando vuelva la tendrás garantizada. Ahora no te escapas, linda. Ahora te vienes sí o sí. Y por el camino, si hay algo que te guste y supere esas 180 tiradas, tírale a lo que te dé la gana. Yo lo hago así. Tengo mis 180 tiradas, vale, pues le tiro a este personaje porque yo lo valgo, pues, aunque no me encante, pero quiero tirarle a ver si me sale. Pues si le haces 20 o 30 tiradas a un personaje, aunque no lo quieras con locura, pero a ver si te sale, vale, mientras respetes las tiradas que tienes guardadas para el personaje que quieres, está bien. Puedes tirar como si quieres tirar en el perma, fíjate. No es lo más recomendable. Pero quiero decir, una vez que tú tienes ya tu personaje garantizado Luis sí o Horacio sí, García Escalona. Sumil, dice. Me gusta mucho escucharte porque se ve que tú sabes bastante. bueno, es lo que te digo. Yo soy full free to play. Bueno, esta cuenta es la única que no es full free to play, que es bendición, no es más. No le he metido nunca dinero, ni se lo voy a meter, más allá de la bendi, que ayuda un poco, evidentemente. Pero tengo más cuentas full free to play que no le he metido ni bendi ni nada jamás, jamás. Y tengo prácticamente los mismos personajes, tengo alguno menos, pero pocos menos. La otra cuenta que tengo de Europa, ya te digo, la de Nodrama, tiene un montón de personajes y es full free to play. ¿Por qué? Porque me he organizado. Claro, hostia, viene tal persona. ¿Cómo sé cuándo viene? No sé cuándo viene. Sumil, dice. Es el pro, tú hazle caso, él sabe lo que hace. ¿Tienes un contacto como yo ves para saber cuándo viene? No, lo que te digo, tengo internet y sé que en cuanto sale la beta ya se saben los personajes que van a salir, sobre todo los nuevos. Pero si no se sabe, da igual. Es que a mí me da igual. Yo, por ejemplo, cuando entró el arco de Sumeru, en la 3.0, vi a Deya en el arco de Sumeru y dije, ese personaje lo voy a conseguir y lo voy a triple coronar porque me da la gana, aunque sea el peor personaje del juego. Y me puse a ahorrar por Deya desde la 3.0. Salió en la 3.5. Pero yo me puse a ahorrar por Deya, porque sabía que iba a salir en esa versión. Entonces, en el momento que veo un personaje que me gusta, sé que a lo largo de esa región va a salir. Llegas a Inazuma, ves a la Raiden, sabes que la Raiden va a ser jugable en algún momento, o ya en Miko, o Ayaka. Con lo cual, en el momento que tú llegas a una región y te mola un personaje, empieza a ahorrar por él porque tarde o temprano va a salir a lo largo de ese año. Porque todos los personajes salen en el año. Con lo cual ya no es saber cuándo va a salir, pero sabes que va a salir. Con lo cual yo de ella, que ahora la mandaron al perma, pero me da igual. De ella, en cuanto la vi en la 3.0, me encantó su diseño y el papel que tuvo en la historia y dije, ese personaje lo quiero y lo voy a triple coronar. Y fue mi primer personaje triple coronado de ella. La tengo triple coronada y fue el primero que tuve. No sé si tengo alguno más, creo que otro. Pero triple coronada de ella. Y todo el mundo te dirá que es una pochez, no sé qué, que es una mierda. Bueno, para gustos colores. ¿Sabes? Pues yo la tengo triple coronada. Yo la vi en la 3.0 y me enamoró este personaje. Y dije, este personaje lo quiero y lo voy a triple coronar. Y cuando salió en la 3.5 la saqué. ¿Por qué? Porque había ahorrado las protos. Dice. Y con 2 pares de cojones le tiro, le salió, lo coronó aunque estaba el permanente y mira cómo está. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice.
Está muy hermosa. Y luego además la tengo C3 por el perma. Con lo cual, pues guay. Y todo el mundo te dirá que es una mierda de personaje, que de ella mierda, pocha. Me da igual. A mí me encanta mi de ella. Y me sigue encantando. Y la vi en la 3.0 y dije, ese personaje lo consigo. Y cuando llegó la 3.5 y la anunciaron, me puse a saltar de alegría porque la iba a conseguir. Porque había ahorrado para ella. No sabía si iba a salir a 3.1, .2, .3, .4, 5, 6, 7, la que... pero iba a salir. Y yo me la iba a llevar. Y me la llevé. Aún sabiendo que se iba al permanente. Porque cuando la anunciaron en el live stream, dijeron que después de su banner se iba al perma. Y mucha gente decidió esquipearla a pesar de estar ahorrando como yo desde la 3.0. Porque como, si se va al perma es una mierda, ya me saldrá. Bueno, ya te saldrá o no. Yo seguí en mis 13 y sabiendo que se iba al perma la saqué. Y tan contento. Y por el camino de ella salió Najida y tiré por Najida y la gané. Y ya está. Es organizarte y decir... tener prioridades, simplemente. Quiero tal Luis personaje. Ignacio García Escalona. Sumir, dice. No le parece, en mi opinión está muy pero muy hermosa. Sí, sí, no, a mí me encanta también de ella. A mí me enamoró. Y saqué a Najida también, que salió antes que de ella en su región. Y saqué a Almacén también. EPP Anime. Sumil, dice. La 6,0 la vas a poder obtenerla. ¿Sabes? ¿A quién? EPP Anime. Sumil, dice. De nada, monstruo. ¿Sabes? Con lo cual es tener claras tus prioridades. Puedes llegar a tener el personaje que quieras, pero claro, cuesta. EPP Anime. Sumil, dice. Adella. Claro. Lo cual, lo bueno que tiene de ahorrar así es que lo mismo tienes suerte, tiras por Mawica 20 tiradas, o por el personaje que sea, y a pesar de tenerle 160 ahorradas, con 20 te sale. Joder, pues de puta madre, la tienes pronto y tienes ya 140 tiradas ahorradas para otro personaje, el que quieras. Con lo cual eso es lo mejor. Ponerte siempre en que vas a perder el piti y tenerla garantizada por tiradas. Que no llegas y llegas a 90, bueno, pues 90, a ver, no te vas a suicidar. Pero tu idea es ir ahorrando tiradas para el personaje que quieres, las que puedas. Si llegas a 160, sabes que al 98% la tienes garantizada, salvo que tuvieras malísima suerte. ¿Sabes? Sabes que con 160 la tienes garantizada al 98%. Pero te puede salir antes, te puede salir en la 10, en la 15, en la 57, en la 72, en la 112, te puede salir en cualquiera. Con lo cual yo me pongo... Anime. Sumil, dice. Como yo. Yo me pongo siempre en lo peor de que no me va a salir, de que no voy a ganar el piti y que voy a tener pitis largos. Con lo cual me pongo en la 160. Y cuando tengo 160, pues ya tengo libertad para tirar en lo que me dé la gana. ¿Qué es lo que te digo? García Escalona. Sumil, dice. Lo sé, bro, ¿y tú cómo te llamas? ¿Sabes? Y ya está. O sea... Y así es como funciona el Genshin. Puedes tener los personajes que quieras totalmente gratis. Sin meterle dinero. No necesitas dinero para nada. Te lo digo yo que tengo unos cuantos. Y unas cuantas cuentas, todas gratuitas. El juego es muy generoso, aunque diga la gente que no. No, es una mierda el Genshin. No, es una mierda no gestionar tus recursos. Eso es una mierda. Es una mierda tirar en todos los banners. Es una mierda tirar en el banner de armas. Es una mierda ir a por constelaciones.
Es una mierda las multis de respeto. Todo eso es una mierda. Eso sí que es una mierda. Pero si tú organizas tus recursos a nivel protogemas, no de materiales, RP Anime. Sumil dice: el Toferim sí que es una mierda. ¿sabes? Todo eso sí que es una mierda. De, uy, tal, voy a por la C1, zas, tirada 80 y te sale un personaje del perma. A la 80 tiradas, así a la basura. Porque es un personaje que lo mismo no vas a subir en la vida, se va a quedar a nivel 1 ahí en tu cuenta. Porque no te gusta o porque no te gusta. Luis Horacio García Escalona. Sumil dice: wow, es que mi hermosa diosa Mabuika se ve como toda una verdadera diosa. Ya, y mi diosa Silonen también. Y mira lo que hace. Esto no te lo da un arma, que no te engañen. Ni una constelación tampoco te lo da. Una constelación te da que a lo mejor pues dure un poco más el escalar, eso sí. Pero a mí no me merece la pena tirar por constelaciones de Silonen porque le dure más el escalado. Me da igual, entiéndeme. O lo que sea, o que Furina ande más por encima del agua, lo que sea, me da igual. Pero las habilidades del personaje te las da el personaje, no el arma. Que no te engañen con las armas. No tires por armas porque no son necesarias. Bajo ningún concepto. Solo tira por armas cuando estés sobrado de protos, entonces sí, si quieres. Pero no tires por armas porque son una trampa. El de personaje también, pero el de armas más, porque te obligan. Entonces no merece la pena, es que no necesitas armas del personaje. Que van a rendir mejor, hombre, nos ha jodido. Si te hacen un arma específico para él, como le fuera peor. Pero es que funcionan con infinidad de armas los personajes, no necesitas su arma oficial. Salvo que lo que te he dicho, salvo que lo único que te interesen sean los números grandes y hacer el abismo de mierda. Porque la gente quiere los números grandes para abismo de mierda, única y exclusivamente. Luis Horacio García No. Escalona. Sumil dice: claro que sí, también mi hermosa diosa Silonen es toda una hermosísima diosa. Claro, entonces es eso. Olvídate de las armas. Las armas son robaprotos, te queman protogemas, no te valen para nada. A ver, no te valen para nada, sí. Para su personaje le van bien, pero es lo que te digo. Yo a Mabuika, ya ves, aquí a Mabuika la llevo con el arma de Deya, ¿sabes? No tiré por su arma. Digo, pues le pongo la de Deya, que no es mala, pues se la pongo. Y si no hubiera tenido la de Deya, pues le habría puesto pues la lápida del lobo. Y si no tuviera la lápida del lobo, le habría puesto la de Navia cuando no la uso. Y si no, pues esta del evento, que es cojonuda este arma. Y si no, es decir, armas de 4 estrellas muy válidas hay muchas. En la cuenta que te dije, la de Casualín, la última que me hice cuando regalaron el personaje de 5 estrellas a elegir, el arma que le lleva es... No la tengo aquí, no me jodas. Sí, esta. El terragitador, que además a Mabuika le va muy bien. A Kinis también, pero a Mabuika le va de puta madre. Y la tengo R4, ¿sabes? Y le va de puta madre a mi Mabuika de la cuenta Sumil, de Casualín, que es la última cuenta. ¿Sabes? Porque está refinando, pues fíjate. El daño aumenta, pues fíjate, 16, 20, 24, 28, 32. Ahora la tengo en 32. ¿Sabes? 16, 20, 24 C3, no, 28. Ahora mi Mabuika tiene que cuando causa una reacción elemental piro, el daño que inflige su elemental es un 28% más dañino. Y es un arma gratuita, de la forja. Es más, esta nos la regalaron cuando vino Natlan, con un evento que hicieron web. Pero yo se la he forjado en la forja y la he ido refinando gratis y la tengo con un 28% de daño extra en su elemental al hacer reacciones piro. Que con Mabuika estás haciendo reacciones piro todo el rato, claro.
Ya sea con Crío, ya sea con Hidro, ya sea con Dendro, ya sea con quien sea, con Electro. Con lo cual mi Mabuik hace un 28% más de daño con la elemental, con un arma free to play. ¿Que mola más la suya? Claro, nos ha jodido. Es suya. Pero puedes jugar perfectamente con este arma. O con la lápida del lobo, que es un pedazo de arma también, y es del Luis permanente. Horacio García Escalona. Sumil, dice. Claro que sí, está bien rata. Hombre. O con la lápida del lobo, que es del permanente también, que salen muy pocas, pero salen. ¿Sabes? O con la de Navia, a las malas, también le va bien porque le da probabilidad. Y le aumenta el ataque también. Y si llevas a un Geo también al coger cristalización, pues gana también daño. Es decir, hay armas muy versátiles y el problema de las últimas armas que están sacando de personaje, a diferencia de estas, porque por ejemplo esta de ella, pues aprovechas, por ejemplo aquí Mabuika, que aprovecha la probabilidad crítica, aprovecha que tras golpear a un enemigo con una elemental aumenta el ataque un 20% durante 8 segundos, y Luis si le Horacio dañan... García Escalona. Sumil, dice. Yo todavía no he pasado Natlan. Bueno, no pasa nada. Y si le hacen daño, por un casual, gana un 20% más de ataque también. Y si no lleva escudo, además, gana un 32% de vida. Es decir, que este arma, aunque no sea, está pensada para de ella, pero si la lleva Mabuika le beneficia más allá de la probabilidad crítica, que le da mucha probabilidad. Pero el resto de pasivas no son perfectas para ella, pero las son muy aprovechables. Sin embargo, por ejemplo, el arma de Skirk, que la ha sacado, pues mira, por los loles. Porque estaba con la de Senge y a Senge también la tengo. El arma de Skirk te da un 22% de probabilidad, que solo aprovecha cualquier espadachín. Y luego dice que al usar la elemental el ataque aumenta un 24% 12 segundos, esto también lo aprovecha. Pero luego la siguiente pasiva creo que no. Mientras este efecto está activo, si el portador de este arma tiene 0 puntos de energía elemental, su ataque aumenta un 24% adicional y su daño crítico aumentará un 40%. Este arma solo la puede aprovechar al 100% Skirk porque ningún personaje está sin energía nunca. Siempre tienes un punto, quieras que no, si está en la party. Sin embargo, Skirk va quemando energía constantemente con su elemental, con lo cual nunca tiene energía. Por eso es un arma específica para Skirk. ¿Se la puedes poner a la viajera? Sí, aprovechará la probabilidad y la elemental le da un 24% más de ataque. Ya está. Pero la pasiva tocha, que es otro 24% y un 40% de daño crítico, eso no lo aprovecha nadie más que Skirk. Sin embargo, como te he dicho, la de Deya te la aprovecha cualquier mandoble. Cualquier mandoblero te aprovecha el arma de Deya. No al 100%, pero aprovecha muchas cosas. Aprovecha la probabilidad. Aprovecha el ataque por la elemental. Aprovecha que si le dañan, gana ataque también. Da igual. Y aprovecha además que si no está en escudo gana un 32% de vida, con lo cual la aprovecha cualquier personaje, la espada de Deya. Está pensada para Deya cómo funciona, pero a Mabuika le va el dedo también. Porque ella hace la elemental y la guarda si quieres. A Mabuika la puedes usar de soporte. Tú con Mabuika haces esto y la guardas y te vas con otro personaje. Y ese aro que llevan los personajes detrás va atacando a los enemigos de manera automática cada 2 segundos, creo. Lanza un rayo divino de fuego. Pues eso es daño elemental de Mabuika. Pues con la espada de ella tiene un 20% más de daño porque sí. Hace así, pum. Y cada rayo que lanza hace un 20% más de daño por el hecho de llevar ese arma. Y además, si tiene mala suerte y le dan un golpe y le hacen daño, pues hace un 20% más de daño todavía. Y si además Mabuika no lleva escudo, pues entonces gana un 25% más de vida. Con lo cual, joder, es un arma que aunque sea promoción, vamos, sea un arma de personaje específico, que es de ella, le va muy bien a cualquier personaje de mandoble. Mientras que la espada de Skirk solo la aprovecha al 100% Skirk,
que es lo que te digo, el 90% de las últimas armas que están sacando promocionales, al 100% solo las puede aprovechar el personaje en cuestión, porque están pensadas única y exclusivamente a sus habilidades específicas. Con lo cual solo las va a aprovechar ese personaje al 100%. ¿La puede aprovechar otro personaje por otros efectos? Sí, pero no al 100%. Sin embargo, esta te la aprovecha cualquier personaje de mandoble. O sea, pones a Navia y le va perfecta también. Le da probabilidad, le da ataque, que además Navia hace daño por ataque. Te da más ataque si le hacen daño. Gana vida, que siempre la vida es gratis, no cuesta nada tener vida. ¿Sabes? O sea... Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice... ¿Cómo sacas ese aro de luz? Con la elemental. Es un aro celestial divino. Es el fuego eterno de Natlan. Yo hago la elemental, ¿ves? Y sale. Y si cambio de personaje, el personaje lo hereda. El otro que lo lleva el aro y el aro va haciendo ataques coordinados. Bueno, va atacando por libre cada... Creo que es cada 2 segundos, me parece. Dos segundos clavados. El aro incinerador cada 2,0 segundos. Y hace un 230% de daño el aro, ¿sabes? Poca broma. ¿Sabes? Con lo cual... Pues es lo que te digo, a Mabuika le va muy bien el arma de ella. A Mabuika y a muchos personajes les va muy bien. Sin embargo, el arma de Skirk solo te la aprovecha al 100% Skirk. Igual que otras muchas armas, que es el problema. Las últimas armas... ¿Ves? La de Furina igual. La de Furina... También te da mucho daño crítico, que por eso mucha gente también pues la quiere, por el daño crítico. El daño de habilidad elemental del portador de esta arma aumenta en un 8% cuando su vida aumenta o disminuye. Es algo que solo hace Furina o Skipellet, que no puede llevarla. Solo hay Furina, bueno, también la podría llevar Lynette, que creo que también gasta vida de alguna manera con la elemental. Pero quiero decir que es un arma que ya la pasiva inicial es para... Como funciona Furina. Furina te quita vida todo el rato. O te la das y la usas como curandera. Entonces, como Furina la vas a llevar con un curandero, pues va a tener el bufo activo todo el rato, porque ella está perdiendo vida todo el rato, porque sus bichos le van quitando vida cuando atacan. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice... ¿Ves ese aro? Es porque ella es una hermosísima diosa. Claro. Y luego te dice, cuando la vida de otro personaje del equipo aumenta o disminuye, la vida máxima de del portador de esta arma aumenta un 14%. ¿Por qué? Porque Furina hace daño en base a la vida. Entonces, le viene bien su arma por eso. Primero le da mucho daño crítico. Luego, cuando su vida baja o sube, que es en cuanto hace la elemental, un 8% que puede acumular hasta 3 veces, es decir, un 24%. Y se activa cada 0,2 segundos, es decir, todo el rato. Y luego, si otro personaje del equipo gana o pierde vida, que con ella en el equipo va a perder vida siempre, pues gana un 14% más de vida máxima. Como ella hace daño en base a la vida, pues le va bien esa subida de vida. Es decir, que son armas específicas. Este arma te lo aprovecha algún personaje. A nivel probabilidad crítica cualquiera, o daño crítico, ya está. Pero el resto, si no tienes a Furina, no te vale para nada. La pasiva te da igual. O sea, bueno, si en algún momento te hacen daño y pierdes Luis Horacio vida... García Escalona. Sumil, dice... Yo tengo a Lynette. Muy bien. Si en algún momento te hacen daño y pierdes vida, pues vale, vas a ganar un 8% de ataque. O sea, de daño. Pues vale, pues ya está. En un momento que te den. O si en algún momento te curas con algún curandero, pues también vas a ganar un 8%, pero es algo muy puntual. Tú no estás curando todo el rato al personaje, ni tampoco estás dejándote dar. Evidentemente esquivas para que no te den. Sin embargo, como la habilidad de Furina lo que hace es que te quita vida automáticamente, por eso le va tan bien su arma. Porque está pensada para ella. Y la de Skirk funciona para Skirk. La de Deya le funciona a cualquier mandoble.
es muy buen arma. Aprovecha la probabilidad, aprovecha el ataque, aprovecha el otro ataque y aprovecha la vida máxima. Aprovecha todo, cualquier mandoble. La de Navia, lo mismo, se aprovecha la probabilidad y se aprovecha el ataque. Luego lo otro, si no llevas un geo en el equipo no vas a coger cristalización. Pero bueno, aún así se puede llegar a aprovechar algo. Si vas con un personaje geo, ¿vale? Y el personaje que lleva este mandoble recoge un cristal de esos, pues el que lleva el mandoble gana un 18% de daño en la elemental. Bueno, pues está bien. ¿Sabes? Entonces, hay armas y armas. Armas promocionales, quiero decir. Entonces, las armas promocionales lo que tienen es eso. Sobre todo cada vez más, cuanto más nuevas son, cuanto más recientes, son más específicas y menos aprovechables por todos los personajes, quitando la stat principal de daño o probabilidad crítica, que es lo que suelen tener la mayoría de armas promocionales. Casi todas tienen o mucho daño crítico o bastante probabilidad. Casi todas. Casi todas. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. No, yo no tengo furina ni a nadie importante de los otros personajes. Bueno, pero es lo que te digo. La de Raiden, pues lo mismo. Le da recarga de energía un montón porque ella funciona con recarga. Y le da el ataque también en función de su recarga de energía, etcétera, etcétera. Cuando hace la ulti y tal y esto. Es decir, todo va en base a la recarga de energía. De manera que si no eres la Shogun Raiden, bueno, te puede venir bien porque la recarga de energía siempre viene bien, pero tampoco llevas el personaje equipado a base de recarga de energía, lo llevarás en base a ataque o a vida, depende de cómo haga el daño el personaje. O a maestría. Con lo cual, ¿es mal arma? No, pero tampoco es ninguna locura. Para un personaje que no sea Raiden. Para Raiden es muy buena, claro. Pero para un personaje que no sea Raiden no es un gran arma. Con lo cual es el problema de las armas promocionales, que son, la mayoría, son muy específicas para que las aprovechen al 100% el personaje en cuestión. Porque cada vez la perfilan más para que solo le valga a él. Y no la puedas reaprovechar. Siempre la vas a poder usar, evidentemente, en cualquier personaje. Pero el que la va a usar de manera óptima al 100% es el personaje para el que está creado. Y es lo que te digo, y la prueba más clave de eso es Skirk. El arma de Skirk que aprovecha cualquier espadachín, la probabilidad, que no está mal, no es muchísima, pero bueno, un 22 viene bien. Y que cuando hace la elemental gana un poco de ataque, ya está, hasta ahí. Pero el bufo rápido, el bufo bueno del otro 24 de ataque y un 40 de daño crítico solo lo usa Skirk, porque no hay ningún espadachín que no use energía. Ninguno. La única que no usa energía aparte de Skirk es Mabuika. Es la única. Y es mandoble, con lo cual no puedes ponerle la espada de Skirk. Te da igual. ¿No entiendes? Con lo cual que no te vendan motos con las armas. Que sí, que al personaje le va muy bien, le va de fábula. Claro, nos ha jodido su arma. Pero que le puedes poner otros 1000 armas. ¿Sabes? Le puedo poner si quiero el arma de Furina. Me da igual. Porque le da muchísimo daño crítico. Pues ya está, pues le pongo el arma de Furina. O le pongo, esta no, porque claro, esta da recarga de energía y la recarga de energía a esta señora pues se la suda mucho. ¿Sabes? Pero le puedes poner cualquier otra. De ataque, por ejemplo, a Skirk lo que te interesa es ataque. A falta de de daño o probabilidad, si no tienes daño o probabilidad, pues el ataque le va a venir bien. Pues le puedes poner esta de ataque, por ejemplo. Por ejemplo. Las de recarga de energía obviamente no. Pero a falta de su arma le puedes llevar cualquier arma de ataque. Las hay mejores o peores. Esta si la llevas con escudo también le va muy bien, esta de evento, pero la tienes que llevar con escudo. ¿Sabes? Entonces, las armas promocionales molan. Claro que molan para el personaje, pero no merece la pena. Salvo que, te vuelvo a decir, lo único que te interese sean números muy grandes y el abismo de los huevos. Es para lo único que valen. Porque estos daños que te hacen esta gente que tiene los personajes C2 y su arma, un bicho del mundo no se lo soporta, no llegan a hacerle todo el daño. Un gilichul, un metachul, un robot,
Los one-shotean a veces. De un toque los matan. No soportan tanto daño. Estos daños están pensados para el abismo de mierda y cosas de esas. Única y exclusivamente. Un bicho por el mundo no te aguanta el daño que te puede meter una Skirk C2 con su arma. Y mucho menos una C6, claro. Con lo cual, que no te vendan la moto con las armas. No merece la pena. Merece la pena siempre y cuando pues le metas pasta al juego o te dé igual perder personajes y sacar armas. Entonces sí. Pero vamos, yo lo tengo clarísimo. Yo mi prioridad es el personaje por encima de cualquier arma. Aunque me digan, no, es que con este arma one-shoteas al jefe. Me da igual. Prefiero tener un personaje nuevo en vez de un arma. O dos, porque lo mismo el arma me conlleva 2 pitis, ¿sabes? Y son 2 pitis que podía haber ganado de personaje. Con lo cual las armas no merecen la pena. Aunque yo te lo diga con el arma de Skirk, por lo que te digo, pues me calenté, es un personaje de historia y tal. Y por lo que te digo, porque venía el arma de Senge, que también la tengo y no la tenía, digo, bueno, si me sale una y si me sale la otra, la otra. Me salió la de Senge y bueno, pues seguí por la de Skirk. Tenía protos, no tenía nada en vistas, no tengo ningún personaje en la lista de deseos, como tú, Amawika. Pues digo, mira, llevo mucho tiempo ahorrando por Skirk, pues todo para Skirk. Y por eso he sacado el arma, básicamente, no por tenerla completa un poco. No porque vaya a ir al abismo ahí a romper culos, no, me da igual. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Wow, bro, se ve que tú sabes bastante. Bueno. Y ya está, de manera que, oye, me ha salido Skirk, Sabbath, ¿qué le pongo? No tengo su arma. Pues si no tienes ninguna otra promoción, ¿tienes la de Furina? Y no usas a Furina, ponle la de Furina. Si no la tienes, no. Esta es recomendable, no porque da daño físico. El ataque básico es muy alto, no es mala opción a las malas. Si no tienes otra cosa, pues el ataque básico le va muy bien porque es un ataque muy alto, ¿sabes? Y además le da un 20% adicional porque sí, que la gente no lo tiene presente, pero te da un 20 más, con lo cual no es mal arma. Lo único que el bono físico no lo aprovecha. Bueno, sí, si metes sin crío, pero no es su fuerte, pero bueno, no es mal arma, ¿eh? Aquí la Favonia es muy buen arma, a pesar de su daño físico, porque da un ataque muy básico, muy alto. Y da un ataque adicional que la gente no tiene en cuenta, pero está ahí un 20% más porque sí. Si no, pues meteré cualquier espada que no es recarga de energía, obviamente, porque no usa recarga de Luis energía Horacio ella. García Escalona. Sumil, dice. ¿Y por qué le dicen Piti? Bueno, se llama así, viene el inglés. El pity es, pues eso. El pity es la tirada en la cual te sale el personaje. Es decir, el pity de un promocional, el pity son 90 tiradas. Es decir, en la 90 te va a salir algo de 5 estrellas sí o sí. Eso es el pity. Y luego está lo que se conoce como el sub-pity, que es a partir de la tirada 75. Porque está más que demostrado que entre la 75 y la 90 hay muchas posibilidades de que te salga bastante antes de la 90. Pues entre la 75 y la 80 o la 80 y poco, rarísima vez se llega a la 90. Yo nunca he llegado a la 90, gracias a Dios. Yo creo que lo más que llegué fue con una Najida en Asia en la 86, creo que fue una locura. Qué dolor de huevos. Pero a la 90 no he llegado jamás. Con lo cual, el sub-pity es a partir de la tirada 75. Por eso te digo de ahorrar 160 tiradas, porque serían 80. No las 90, porque ya cuentas que no te va a salir a 90, porque rara no sale. Con lo cual, con 160, por lo que te digo, la tienes asegurada al 98%, porque sería muy mala suerte que perdieras 2 pitis de 80 tiradas. Muy, muy mala suerte. Y aún así, te quedará toda la versión para llegar a sacarla. Lo que sea su banner, vamos. Si tú llegas al día y tiras y tienes la mala suerte de perder el pity y no llegar, te quedan todos los días de banner para tenerla garantizadísima ya en un máximo de 15 tiradas con malísima suerte. No, en 10 tiradas con muy mala suerte. O sea, con lo cual la vas a tener sí o sí, ¿sabes? Entonces, armas para Skirk, no le pongas armas de recarga de energía, está claro, ni de maestría elemental, ni de bono piro. Si tienes alguna de bono crío, si la hubiera, pues la pones. Y si no, pues una que le dé buen ataque. Y si tiene alguna pasiva aprovechable, pues también, ¿sabes? Y ya está.
Es lo que te digo, esta le va muy bien si la llevas con un escudero. ¿Por qué? Porque le da ataque y ataque. Y además, si está protegida por escudo, el daño de su ataque normal y cargado, que es lo que hace ella normalmente, aumenta un 40% y su probabilidad crítico también un 16%. Está muy bien, es muy buen arma para Skirk. Siempre y cuando la lleves con un escudo. Presumiblemente Citlali, claro. O Diona. Porque te interesa llevarla solo con Crío e Hydra, Skirk, obviamente. ¿Sabes? Con lo cual, armas para Skirk, pues menos de recarga de energía, entre comillas, lo que quieras, con sentido común. Y ya está, o sea, es que no hay más. Armas para Mabuika, pues una que le dé mucho ataque. Si tienes que le dé probabilidad o daño crítico, perfecto, y si no, pues ataque, porque ella hace daño en base al ataque. O si la vas a llevar a quemaduras o a derretidos, pues te admita esta maestría. Digo, oye, es que de ataque no tengo ninguna, solo tengo de recarga de energía y Mabuika no usa recarga de energía. Pues o le metes esta, que bueno, esta tiene ataque, pero bueno, si no tuvieras esta, pues métele una de maestría. Métele la Majaira, o métele la segadora de la lluvia, ¿sabes? O métele el este florido, siempre y cuando la vayas a llevar a reacciones, a derretidos o a vaporizados. Si no, claro, la maestría te da igual. Pero es que Mabuika, como la llevas normalmente, es a derretidos o a vaporizados, con lo cual la maestría no le va mal. Evidentemente mejor ataque, pero a las malas no tengo de ataque, ¿vale? Pues no le pongas recarga, pero ponle maestría. Ponle maestría, si a falta de ataque, maestría. Recarga no, obviamente, porque no, defensa tampoco, vida tampoco, es decir... Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Esa arma de Skirk no sirve para nadie más sino para ella sola, ¿verdad? A ver, no, la pueden aprovechar, pero no es óptima más que para Skirk. El arma de Skirk al 100% solo te la puede aprovechar ella, no hay ningún otro personaje que la pueda aprovechar al 100% de sus ventajas. Única y exclusivamente Skirk, por la segunda pasiva. Pero aprovechar, claro, la puedes poner a la viajera y le va a dar un montón de bueno, un montón, le da una probabilidad crítica decente y luego además al usar la elemental le da un 24% de ataque extra durante 12 segundos. Eso sí que lo aprovecha cualquier espadachín, eso sí. Pero el resto de la pasiva, que es la más tocha, que es otro 24% de ataque y un 40% de daño crítico, eso solo lo puede usar Skirk. Mientras que, como te he dicho, por ejemplo, la espada de Deya la puede aprovechar cualquier mandoblero, porque todos los beneficios los aprovecha. Aprovecha la probabilidad, aprovecha el ataque al usar la elemental, aprovecha el 20% si le hacen daño, aprovecha el 32% de vida si no va con escudo. Es decir, cualquier personaje de mandoble te puede aprovechar este arma a la perfección. Al 100%. Al 100%. Cualquiera. Es un arma cojonuda, es muy versátil. O la lápida del lobo, cualquier mandoblero te la va a aprovechar, porque todos los mandobles menos hito van con ataque, con lo cual te da un porcentaje muy alto de ataque, te da un ataque de base bastante alto, te aumenta el ataque un 20%, y además cuando atacas enemigos con un 30% de vida o menos, te da un ataque por ciento de todo el equipo un 40% más, con lo cual te da ataque por los codos la lápida del lobo. Con lo cual para Mabuika es muy buena opción a falta de otras cosas, claro, pero es muy buena opción. Yo una cuenta la llevo con la lápida porque es lo que tengo, claro. No tiré por su arma porque digo, le pongo la lápida y ya está. No es lo mismo, obviamente, pero le sale el ataque por los poros. Y la de Navia, pues lo que te digo, que se aprovecha de la de Navia, la probabilidad y el 20% de ataque extra que te da. Y ya está. Porque si no vas con Geo no vas a recoger cristales de cristalización. Si vas con Geo, sí, claro. Lo puedes aprovechar. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. ¿Por qué le dicen viajera si ella se llama Lumine? Bueno, porque todo el mundo la llama la viajera. El nombre de Lumin es su nombre real, pero mucha gente no lo sabe. Todo el mundo la conoce como viajera. Lumin es en la intimidad. O a Éter si juegas con el niño. ¿Sabes?
Aunque es más, su nombre es Lumin, pero la gente que te conoce en el juego, con los que tienes confianza, te llaman como le hayas puesto tú de nombre. En mi caso se refieren a ella como Luna. Lo que pasa es que cuando hablan de ella en genérico hablan de la viajera, porque es la viajera que ha venido de otra galaxia, vamos, de otro planeta, vino del cielo. Entonces, a nivel general es la viajera, pero a nivel de amigos, pues se refieren a ella como Luna. En mi caso, en el tuyo la llamarán Mawika o como la llamen, me da igual. Pero normalmente se refieren a ella con el nombre que tú le hayas puesto, ya cuando hay confianza. Cuando no te conocen, pues se refieren a ella como la viajera, de Traveler, la Tabibita, ¿sabes? Por eso la llaman viajera, porque es eso, una viajera de otro mundo a la que arrebataron su única familia y que se vio obligada a embarcarse en un viaje en busca de los 7. Es la viajera. Pero su nombre para todo el mundo es Luna. En mi partida, la tuya será como la llames. Y su nombre real es Lumin. Pero bueno. Y es muy chetilla, velocipedilla. Y todo eso, Luis. Esas son las cosas que tienes que saber para conseguir los personajes que quieres. Es más fácil de lo que crees. Cuesta, evidentemente, y hay que hacer sacrificios por el camino, pero es lo que hay, claro. No se puede llegar a todos si no le metes dinero al juego, está claro. O sea, no puedes querer sacar todos los personajes porque todos son guays. A ver, lo puedes intentar, cada vez que venga un banner ir tirando, pero vas a hacer tiradas sueltas, vas a hacer 15 en un banner, 20 en otro, con lo cual habrá alguna vez que evidentemente pues ganes el piti, Luis lógicamente. Horacio García Escalona. Sumil, dice. Lo sé, pero ella se llama Lumine porque en la historia del comienzo aparece su nombre. Sí, sí, no, sí sabemos todos que se llama Lumin, pero aquí la llaman Luna. Y Paimon se refiere a ti como Luna. Lumin es el nombre que conoce únicamente tu hermano Éter. Igual que tú el suyo. Pero incluso Paimon te llama Luna, no te llama Lumin. Nadie te llama Lumin. Solo tu hermano te llama Lumin, que es el que sabe tu verdadero nombre. Pero en Teyvat te conocen como Luna, todo el mundo. Todo el mundo que tiene una confianza contigo, los que no hablan de ti como la viajera. Pero su nombre estelar, por así decirlo, es Lumin. Pero solo lo conoce su hermano. De hecho, hay una misión, que no te quiero spoilear, en que hacen alusión a eso, pero no te quiero decir más. Una misión de Arconte. Precisamente hablan de eso, de su nombre real, Lumin. Es una bobada, pero no quiero spoilear. Pero de cara al mundo, en Teyvat se la conoce como Luna. La gente que te digo que tiene una confianza con ella ya. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice. Como pasaste la misión del cazador de las ruinas, me imagino que lo derrotaste en un 2×3. Es que no me acuerdo cuál es, la de Liyue, ¿no? Que es la de que te encarga la escritora irlo a buscar y tal. ¿Dónde era? Era el Liyue. ¿Dónde está el monte Chinse? Estaba aquí, ¿no? Aquí, la aldea Chinse. Ah, no, era aquí en la puerta de piedra. Es aquí donde está el dragón de los huevos, ¿no? El cazador, vamos. Sí, bueno, claro, yo ya lo tengo en los cañales. ¿Te refieres a este que sale aquí, Luis? Qué nostalgia venir a estos sitios, Pe. Al principio de nuestra historia. Escalona. Sumil, dice. Entonces yo soy su hermano porque yo sé su verdadero nombre.
Bueno, si lo quieres ver así, pero no. ¿Qué es? Aparece aquí el cazador de las ruinas, el que tú dices, Sumil. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice, queda en una posada. Ah, vale, el de la fantasmita, dices tú, el de la posada Wansu. Tú hablas el de la niña, ¿no? Que persigues. El de la posada Wansu, vale. Exploration Hola, and Soraya, trials. reina. Adventuring is right up my alley. Vale, tú hablas el que va siguiendo a la niña, ¿no? Que va siguiendo a la niña fantasma, viene por aquí, cruza el puente. La viene siguiendo hasta aquí. Y llega aquí al bosque este, de la Sumed, la niña. Que se pone a cantar. Un gilichul se balanceaba, ¿no? Sobre la cola de una araña. Y vienes aquí, y aquí donde están estos gilichurros, insurrectos. Y aquí aparece, ¿ves? Aquí es tan pequeñito. Y aparece aquí el cazador. No, pues lo maté con paciencia, claro. O sea, no hay más. Esquivando los misiles cuando se pone en modo misil. Y cuando no se pone en modo misil, pues te vienes aquí y le vas dando caña con la viajera o con quien sea. Cuando está bajo y no está tirando misiles, esquivas las cuchillas. Cuando vienen, cuando ves que embiste, pues esquivas. No, ese es el guardián de las ruinas, yo digo el cazador de las ruinas que queda en una posada es esa. Este es un cazador, no es un guardián. Este es un cazador de las ruinas, este es el que vuela, Perdona. Este es un cazador, no un guardián. Y la posada está allí. Ahí está la posada Wansu. Y este es el cazador. Si es la misión en la que tú sigues a la niña fantasma, venís aquí. Y aquí aparece el cazador. Si no, no se me ocurre otro cazador cerca de la posada, porque no lo hay. Porque me acuerdo de la historia perfectamente. No digo que sea este mismo, pero aparece aquí. Y este es un cazador, no un guardián. Este es un cazador de las ruinas. Pequeñito, pero es un cazador. Y aparece aquí. Y cuando lo vences hablas con la niña, y no te quiero spoilear. Pero tú has venido por aquí siguiendo a la niña Sumilla, de la posada, la fantasmita, que te piden ayuda para Chao. Hablas con el sonriente Yan Xiao para que te haga un tofu con almendras para Xiao, y te dice que vale, pero que te encargues del fantasmita. Entonces vas siguiendo a la niña y vienes aquí. Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice, acá esa es. Vienes aquí y te pones aquí, hay dos piedras y las miras con perspectiva y se juntan y se aparece un sello y ya ves a la niña corriendo por aquí. La niña fantasma. Y la ves corriendo por aquí, la persigues por aquí, cruzas el puente y llegas a aquel bosque. García Escalona. Sumil, dice, y todavía no lo he pasado. Bueno, pues poco a poco. Entonces llegas ahí y ya está. Y el desafío este de Dandy lo habrás hecho ya, ¿no? Que son 3 cofres chetiles. ¿Sabes? Entonces... Y aquí había un giro cristal para Tetera, que tú todavía no la tendrás. O a lo mejor sí. Y aquí otro.
Pues eso, tendrás que equipar un poquito a los personajes si te cuesta el guardián o el cazador, porque, a ver... Hombre, los cazadores son jodidos, ¿eh? O sea, yo la primera vez que me enfrenté a uno no fue a ese, sino fue en lo alto de aquella montaña, yo creo. En... ¿Dónde fue? En... Mi primer cazador de las ruinas fue por aquí, en la colina Wuwang. No, fue cerca de Liyue ya. Doctor Fue por Duras, aquí. Sumil, dice... Aquí. Madre mía, aún sigues por aquí, pero que viciadín del mil, ni el putupo carajo. Estaba aquí ayudando a Luis, que está preguntando cosas y le estaba indicando. Pues en uno de estos tal hay un cazador de las ruinas humildes, ¿sabes? Creo que es en esta montaña, que solo puedes subir escalando. No hay TP, ¿sabes? Luis Horacio García Escalona. Sumil, dice... Si ya yo pasé esa historia pero me quedé estancado en la misión del cazador de las ruinas. Ya. Doctor Duras. Sumil, dice... Hola de nuevo, Sumillo. Hola, doctor Sumil, ¿qué tal? Entonces la del cazador de las ruinas pues te tendrás que equipar medianamente bien, claro, si lo quieres ganar. Porque claro, eso es parte de la misión de Arconte, si no, no vas a poder seguir la misión de Arconte, porque tienes que conseguir que el sonriente Yan Xiao te haga la comida para Xiao, para que puedas hablar con él, con el Adeptus. Con lo cual, si no hablas, mal. Si no vences al al cazador de las ruinas, entonces no podrás seguir la historia de Arconte, hay que ganarlo sí o sí. Porque una vez que lo ganas, obviamente, pues se lo dices a Yan Xiao y vienes a hablar con Chao, claro, como es natural, no te estoy spoileando nada, es lo que tienes que hacer. Y ya hablas con Chao y pasan cosas, ahí ya no te spoileo. Pero claro, a ti lo que te interesa es poder hablar con el Adeptus y para eso le tienes que traer el tofu con almendras. Delicioso, que solo lo puede hacer Yan Xiao, el sonriente Yan Xiao. Bueno, me voy a dormir que es tardísimo y mañana se trabaja. Me he quedado sin resina, ¿no? Me he quedado sin resina y sin resina concentrada. Que sume. Mañana me toca hacer diarias. Doctor Duras. Sumil, dice... Que descanses, chetillo. Gracias, doctor Sumil. Que vaya muy bien, gente. Espero que os hayáis divertido y entretenido, que es la intención. Y mañana más. Chetil insurréctico. EPP Anime. Sumil, dice... Buenas noches, Sumillo. Hostia, qué chetil este Pavaresa, chaval. Joder, me podía dar alguno de Skirk, ¿no? García Escalona. Sumil, dice... Pero es que hacer esa misión me fastidia hacerlo porque me matan. Ya, pero si no la haces no avanzarás en la misión de historia, en la misión de Arconte. Lo tienes que hacer sí o sí, Luis, no es una misión de mundo. Es misión de Arconte y la tienes que hacer te guste o no, porque si no, no podrás avanzar en la misión de Arconte. Y no es tan difícil, es simplemente esquivar y cuando baje pues le vas dando caña. Y entonces tendrás que equipar a los personajes un poquito más, jugar con las reacciones.
Piensa que en Genshin el fuerte del daño está en las reacciones elementales, no los espadazos que tú metas, o lanzazos, o arcazos, no. El tema está en las reacciones elementales. Una reacción elemental hace muchísimo daño, un vaporizado hace mucho daño, un derretido también. Un electrocargado no hace mucho, pero bueno, algo hace. ¿Sabes? Un congelado y luego una ruptura con un mandoble Luis también hace Horacio daño. García Escalona. Sumil dice: por eso es que yo quiero a mi hermosa diosa Mahuika a ver si lo puedo hacer. No, da igual. O sea, que no te metas pajas con la cabeza. O sea, ni Mahuika ni Mahuico. O sea, si no te lo pasas porque Luis Horacio García no tienes el Escalona. equipo. Sumil dice: buenas noches, amigo. Tienes a Chanlin, que es gratis y es de Piro y es un personaje cojonudo. No necesitas a Mahuika para tener Piro. Y no sé si tienes a Bennett, pero también es un personajazo. Que además de que te cura, hace Piro y bufa el daño. O sea, tienes muchas alternativas a Mahuika. Y el hecho de tener a Mahuika no te va a garantizar matar al dragón, al cazador de las ruinas. Porque depende de cómo la lleves equipada y la vida que tenga. Lo mismo le dan un sopapo y te la matan. Entonces tampoco no... Buenas noches, sumillos, que descanséis. Hasta mañana. Doctor Duras. Sumil dice: que proaso dando consejos. Claro, igual que a mí me han Doctor dado, Duras. a mí me gusta Sumil dar también. dice: buenas noches, Chetillo. Sabat. Buenas Sumil noches, dice: sumillos. chao.